Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bien, 8:01 de la mañana de este jueves 18 de noviembre de 2021. Muy buenos días para todos y para todas. A esta mañana soleadita aquí en el Caribe. Abrimos nuestras puertas nuevamente en esta Casa Grande Caribe, una casa en la que cabemos todos, en la que hay espacio para todos. Y como estamos cerrando este 2021 con broche de oro, les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este último evento del año para poder hablar de descentralización en este seminario denominado 30 años de descentralización en Colombia. Gracias nuevamente a todas las entidades que hacen posible Casa Grande Caribe y a todos los invitados que se han sumado a esta agenda de lujo que tenemos en la mañana de hoy para todos ustedes. Quiero iniciar brindándole la palabra al doctor Adolfo Meisel Roca, quien es el rector de la Universidad del Norte y coordinador general de esta Casa Grande Caribe, para otorgarnos unas palabras de bienvenida. Doctor Adolfo, bienvenido. Gracias, Lucía. Un buen saludo a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, a los que serán los expositores a lo largo de esta mañana, los comentaristas, los organizadores, a los miembros de la red Casa Grande Caribe. Señalaría yo que Casa Grande Caribe es una iniciativa de múltiples organizaciones del Caribe colombiano. Los Como Vamos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, Trazo, Cámara de Comercio de Barranquilla y Cartagena y Santa Marta, la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar, el Banco de la República a través de su Centro de Estudios Económicos Regionales, para avanzar ante los principales retos que tiene el Caribe nuestro. Y ese reto principal, de acuerdo a Casa Grande Caribe, es el reto de erradicar la pobreza extrema y reducir de manera significativa la pobreza en esta región de la periferia colombiana. Casa Grande Caribe es una iniciativa que ha demostrado que el obstáculo principal para avanzar en la reducción de la pobreza en nuestra región no es la carencia de recursos, que hay recursos, que las inversiones más productivas, más rentables desde el punto de vista social y económico, como la inversión en la primera infancia, en la eliminación de la desnutrición, el avance en la calidad de la educación básica, se pueden lograr con los recursos disponibles si se focalizan. Y sin embargo, no avanzamos en eso por obstáculos, por la falta de claridad en las políticas públicas al respecto, por la falta de eficiencia en el gasto público, por la corrupción, entre otros obstáculos que se presentan para convertir los recursos disponibles en resultados muy significativos en mejoramiento de la calidad de la vida de la gente, que es lo que queremos. Y por eso Casa Grande Caribe hizo la cuantificación de cómo en 12 años se puede llegar a poner todos los indicadores sociales del Caribe colombiano, por lo menos en el promedio nacional. Este es un seminario para hablar sobre la descentralización que cumple 30 años en nuestro país, ya 3 décadas desde del avance de la descentralización que se empezó a dar con la Constitución de 1991. Algunos balances se están haciendo y me parece que es oportuno hacer esos balances. Pero desde el punto de vista de el ritmo de los historiadores que ven la larga duración, a diferencia de otras ciencias sociales como las economías, como los economistas que tienden a ver las cosas muy en el corto plazo. Los historiadores
y eso lo habló muy bien el gran historiador francés Fernand Braudel. Prefieren mirar las cosas en la larga duración. Entonces, algo tan fundamental como un proceso de descentralización que cambia a fondo las reglas de juego, cómo se ha organizado las finanzas y la administración pública en un país durante siglos, no se puede evaluar en unas pocas décadas, sino que hay que mirarlo en un horizonte mucho más largo, temporal. Pongo un solo ejemplo. Cuando América Latina se independizó de España a comienzos del siglo XIX, todos los países de América Latina que se independizaron de España tuvieron una caída del Producto Interno Bruto durante varias décadas y hubo un aumento en la inestabilidad política. Países que no se independizaron, como Cuba, no tuvieron esa caída del Producto Interno Bruto y no tuvieron ese aumento de inestabilidad. ¿Significa eso que no nos hemos debido independizar? ¿Significa que en el largo plazo lo de Cuba resultó siendo mejor? Posiblemente el hecho de no haber logrado un estatus independiente y haber empezado a construir un sistema democrático con todas sus deficiencias permitió que otros países de América Latina no cayeran hoy en día en lo que ha caído Cuba, que es de los países con peor situación en cuanto a las libertades, en cuanto a la situación de sus habitantes. Y termino con una reflexión que me parece que es pertinente tener en cuenta. Mucha de la discusión en Colombia de los temas territoriales está permeada por los estereotipos. Inconscientemente, los analistas tienen en su discurso una narrativa de jerarquías regionales donde se construyen unas desigualdades en las diferentes calidades de, entre comillas, nosotros y los otros. Y eso pasa desde el centro. A nivel internacional, un gran intelectual palestino, Edward Said, acuñó el término orientalismo para explicar cómo Occidente ha construido un discurso sobre Oriente, donde Oriente lo dotan de una serie de características que permiten de esa manera hacer más sistemática la discriminación con el Oriente. Eso pasa a nivel interno en muchos otros países. Está documentado para Italia, está documentado para Brasil, está documentado para Estados Unidos, donde se construye una supuesta identidad nacional dotada de una serie de características positivas y se le imputa al otro, el que no es el centro, características negativas. Entonces, si tildamos a la periferia, a las personas de la periferia como flojas, implícitamente estamos construyendo una identidad nuestra como nosotros los muy trabajadores. Si le imputamos a la periferia, que son los salvajes, que son los irracionales, que son los corruptos, nos estamos nosotros elevando a una posición de que somos los racionales, los civilizados, los blancos, los occidentales y los otros, todo lo negativo sobre la cual se construye esa identidad, que muchas veces no corresponde ni siquiera a la realidad. Ninguna de las dos, ni la del otro ni la propia, corresponden a la realidad. El país necesita
superar esos estereotipos. Y termino con la siguiente reflexión. Alguna vez le escuché a un muy importante economista colombiano decir hacer la siguiente aseveración. Con toda la plata que le hemos dado al Chocó es para que el Chocó estuviera ya bien. Lo que se estaba ahí sugiriendo era que había demasiada corrupción en el Chocó y que por eso era que el Chocó no estaba bien, porque se le había dado de parte del gobierno central muchos recursos. Jaime Bonet hizo un artículo que se llama ¿Por qué el Chocó es pobre?, donde hizo el ejercicio aritmético de demostrar que no era cierto que se le había dado muchos recursos al Chocó. Si no se hubieran robado un peso en el Chocó y lo hubieran invertido de la mejor manera, el Chocó hubiera continuado siendo casi igual de pobre, imperceptiblemente mejor, porque no es cierto que se le dan muchos recursos al Chocó. Y está en la brecha, que es mucho más lo que hay que hacer por regiones como el Chocó, o como La Guajira, o como Sucre, o en general la periferia colombiana. Por eso es tan importante que tengamos políticas de desarrollo territorial que sean eficientes, que sean bien focalizadas y que las vayamos en el tiempo mejorando. Creo que si ponemos en una balanza la descentralización contra lo que hubiera sido el país sin la descentralización, no me cabe duda que la descentralización en ese sentido ha sido un éxito relativo. El país sería ingobernable si no hubiéramos tenido esa descentralización. Entonces, me parece importante que se realicen estos eventos para ver cómo podemos mejorar las políticas que tenemos, no con la idea de cambiarlas completamente, sino marginalmente irlas ajustando para hacerlas mejor dirigidas, más afinadas a las necesidades y sobre todo que logren tener un impacto en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Les deseo éxito a los expositores y estoy seguro que esta jornada convocada por Casa Grande Caribe va a ser un éxito. Muy buenos días a todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adolfo, nuestro coordinador general de Casa Grande Caribe y rector de la Universidad del Norte. Le doy la palabra ahora a Jaime Bonet, quien es el gerente del Banco de la República de Cartagena y director del Centro de Estudios Económicos Regionales, y pues que ha sido pieza clave en la construcción de este evento. Jaime, buenos días. Muy buenos días, Lucía. Muy buenos días a todos los oyentes, los que están conectados en este momento viéndonos por este YouTube. Quiero brevemente simplemente dar la bienvenida, decirles que esto ha sido un proceso de este año, de organizar este evento, de pensar, como lo dijo Adolfo, en mirar esta descentralización, ¿no?, para hacer balances, para decir, bueno, llevamos 30 años, qué cosas buenas, qué retos nos deja este proceso de descentralización. Hemos escogido algunos temas, probablemente hay unos que se nos quedan por fuera, pero por brevedad en el tiempo tenemos que acotarnos a una agenda que queremos mantenerla en la mañana. Yo quiero ser breve también para mantener esa agenda, decirles que vamos a estar pendientes de sus preguntas en el chat, así que los que están conectados pueden hacer preguntas y vamos a estar respondiendo. Cada persona, cada ponente tendrá 30 minutos, habrá unos comentarios de 10 minutos y esperamos evacuar los temas en esta jornada de la mañana. Le agradezco a cada uno de los expositores, comentaristas que gentilmente han aceptado la invitación y tenemos una distribución, creo que de género, de regiones, de diferentes sectores académicos, también de algunos de la arena de la política pública, y queremos con eso como alimentar esta discusión de diferentes ángulos
y les deseo lo mejor hoy. Les agradezco que estén acá. Quiero también expresar que la doctora Paula Moreno, por inconvenientes últimamente, no nos va a poder acompañar. Ella presentó sus excusas y quiero también manifestarles eso a todos ustedes. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida y iniciemos pues la jornada, Lucía, con el programa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Jaime, por ser, como ya lo decía, pieza clave en la construcción de esta agenda. Quiero pedirle entonces a Camilo Dace, quien es nuestro máster, quien está allí en la operación técnica de este evento, que pongamos en pantalla la agenda. Es importante contarles nuestra agenda. Es una agenda que, bueno, que con la que tenemos conferencistas, como les comentaba, de lujo. Vamos a hablar del Sistema General de Participaciones, vamos a hablar también del Sistema General de Regalías, de Elección Popular y Transparencia. Antes de continuar con la segunda parte de esta agenda, es importante comentarles que, como en todos los eventos de Casa Grande Caribe, siempre tenemos una parte para hacer las presentaciones y otra parte contigua, seguida de comentarios. Vamos entonces con la segunda parte de la agenda. Camilo, por favor. Esa agenda que nos cubre desde las 10 de la mañana hasta las 12:30. Hablaremos también de reglas fiscales subnacionales, ordenamiento territorial, sistema tributario nacional y al final tendremos, como siempre, nuestras reflexiones de cierre. Vamos a darle entonces paso, bueno, no sin antes también comentarles que hoy hemos preparado esta agenda con 3 aspectos fundamentales. Los cambios introducidos en las últimas décadas, las últimas 3 décadas de descentralización, los resultados positivos y negativos de la misma y los aspectos que deberían revisarse en el futuro para poder seguir construyendo este país que queremos y que necesitamos. Bien, voy a darle paso entonces a Yorlan Ayala. Yorlan Ayala, quien, cartagenero, economista cartagenero, quien hace parte del equipo del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República. Ya tenemos a Yorlan ahí en pantalla, como siempre. Muchísimas gracias, Yorlan, por ser parte de esta Casa Grande Caribe. Y Yorlan nos estará hablando del Sistema General de Participaciones. Bienvenida. Gracias, Lucía, y muchas gracias a Casa Grande por esta invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí otra vez. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Vamos a ver. Yo creo que ya en un segundito vamos a estar viendo la presentación. Aún no se ve, Yorlan, pero ya yo creo que en un par de segunditos se va a estar proyectando. ¿En tu pantalla la logras ver? Sí. Perfecto, ahí estamos. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Sistema General de Participaciones. Particularmente les voy a mencionar un poco sobre la evolución y el contexto de las participaciones territoriales, cuáles han sido los logros del Sistema General de Participaciones a lo largo de las casi 3 décadas que lleva el sistema de transferencias en funcionamiento, y qué sigue, qué tipo de reformas se pueden implementar para mejorar la distribución de los recursos del nivel central a los entes territoriales. Bueno, el Sistema General de Participaciones es el conjunto de recursos que la nación transfiere a municipios y departamentos para el financiamiento de sectores claves como educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Todo empieza con la Constitución de 1991, en la cual los artículos 357 y 356 asignan más responsabilidades y recursos a los entes territoriales. Se crea por medio de la Ley 60 de 1993, se crea lo que es el situado fiscal y las participaciones municipales. El situado fiscal son los recursos que se transferían a departamentos y distritos especiales, y las participaciones municipales al resto de municipios. Estas 2 bolsas de recursos tenían la característica de que eran un porcentaje fijo de los ingresos corrientes de la nación. Se estableció así, y eso tenía el problema de que a finales de la década de los 90, cuando se caen los ingresos corrientes de la nación por medio de la crisis económica, entonces se caen las transferencias
que pues obviamente tiene un impacto bastante no deseado, porque los gastos en educación y salud son bastante inflexibles a los ajustes de cambios en los ingresos. Entonces eso impulsó o hizo necesaria una reforma constitucional que se llevó a cabo en el año 2001 por medio del Acto Legislativo 01, y luego ese acto legislativo fue reglamentado por la Ley 715 del 2001. Esta es la ley en el 2001 que crea el Sistema General de Participaciones, que lo que hace es agrupar estas dos bolsas de transferencias que existían antes del situado fiscal y las transferencias municipales, y rompe el vínculo que hay o la dependencia que hay entre las transferencias que reciben los entes territoriales y el comportamiento de los ingresos corrientes de la nación. Ahora, eso no fue lo único que cambió. En el situado fiscal y las participaciones municipales, primero se asignaba el monto total de recursos a cada entidad territorial y luego se distribuían entre los distintos sectores. Con el SGP lo que se hizo fue lo contrario. Primero se define cuál es el monto que se va a destinar a cada uno de los sectores que consideramos pertinentes y luego cuánto le corresponde a cada entidad territorial para cada uno de esos sectores. El SGP inicialmente consideraba dos sectores y un grupo de subsectores: educación, salud y propósito general. Propósito general incluye cultura, recreación y deporte, y fondo de pensiones de las entidades territoriales del FONPET. También algo de gastos de inversión y funcionamiento con participaciones pequeñas. Luego, en el año 2007, el SGP se crea con un periodo de transición que se iba a acabar a finales de la década del 2000, pero se extiende ese periodo de transición con el Acto Legislativo 04 del 2007, y además se separa agua potable y saneamiento básico de lo que es propósito general. Aquí muestro cuál ha sido la evolución de las transferencias por medio del SGP, y hay dos cosas a resaltar acá. Primero se cumple con el objetivo de garantizar que los recursos para educación y salud crecen en el tiempo y no dependen del comportamiento o las fluctuaciones del ingreso. Como lo estableció la misma ley, el SGP, tanto para educación, salud y propósito general, iba a crecer la inflación, el mismo porcentaje de la inflación, más unos puntos porcentuales que le dieran un crecimiento real. ¿Qué pasó? Eso garantizó mayores recursos y la estabilidad del gasto en estos sectores, pero lo que se observó a partir del año 2002 fue que la participación del SGP sobre los ingresos corrientes de la nación se redujo. Esa caída se dio principalmente porque el crecimiento de los ingresos de la nación entre el año 2002 y 2010, principalmente 2002 y 2015, fue mayor al crecimiento real del SGP. Esto, digamos, que debilita un poco la participación de los municipios y departamentos en los ingresos tributarios de la nación, cosa que no es deseable y pues es una consecuencia de querer garantizar un crecimiento real estable del Sistema General de Participaciones. Ahora, después del periodo de transición, lo que establece la norma desde el 2016 es que el crecimiento del SGP va a ser igual al crecimiento promedio del crecimiento de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación. Eso no es lo mismo que establecer las transferencias como dependientes de un porcentaje fijo de los ingresos corrientes, y eso, digamos, que podría permitir que en caso de que los ingresos corrientes crezcan, digamos, como consecuencia de reformas tributarias, etcétera, las transferencias a los municipios y departamentos también van a crecer, y esa tasa no va a ser constante en el tiempo. Aquí está, por ejemplo, la distribución sectorial del SGP y la evolución. Educación se ha llevado la mayor parte de los recursos, al igual que educación y salud se han llevado la mayor parte de los recursos, más del 70%, y un poco para agua potable y saneamiento básico y propósito general. Esta distribución sectorial del SGP ha sido bastante estable a lo largo de los años.
En el 2002, educación tenía un 56% del total de recursos y en el 2021 ese porcentaje se mantiene. Y lo mismo para el resto de sectores. Si uno suma agua potable y saneamiento básico y propósito general, da el 16.3% que tenían también en el año 2012. Entonces, no ha habido un cambio estructural en la distribución de la torta a lo largo de los años. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para distribuir el sistema general de participaciones? Se utilizan las necesidades de gasto. Antes del 2001 o antes del 2002, había un problema de inequidad en la distribución de las transferencias porque se usaba como principal criterio la población atendida o el gasto ya realizado. Y eso generaba una serie de desigualdades regionales porque los municipios o departamentos que tenían mayor capacidad de tener mayor población atendida, pues recibían más recursos. No se tenía en cuenta la población que quedaba por fuera o la población por atender. Entonces, con el SGP se cambió eso. Se considera la población para educación y salud, se utiliza la población atendida y población por atender. Y también se utilizan criterios de equidad y criterios de eficiencia. Para el caso de salud se utiliza la eficiencia administrativa, que es más que todo la eficiencia en la vacunación, en los esquemas de vacunación. En agua potable y saneamiento básico también se utilizan indicadores de eficiencia, así como en propósito general, en donde se caracterizan dos tipos de eficiencia: la eficiencia fiscal, que tiene que ver con el recaudo tributario, la eficiencia en el recaudo, y la eficiencia administrativa, que tiene que ver con la eficiencia en el gasto. Sin embargo, los criterios de eficiencia representan un muy pequeño porcentaje del total de recursos que se distribuyen, y solamente para el caso de propósito general se considera la eficiencia fiscal o la eficiencia en el recaudo de recursos propios en los entes territoriales. En agua potable y saneamiento básico y salud se trata más de un tipo de eficiencia del gasto. Por tanto, no hay incentivos a mejorar el recaudo tributario, que, digamos, no hay suficientes incentivos para que los entes territoriales incrementen el recaudo de recursos propios. Y pues es lo que la evidencia o los datos nos dicen. No hay un serio problema de recaudo tributario local en los municipios y departamentos de Colombia. ¿Cuál ha sido el destino de los recursos en los principales sectores? En educación, principalmente se ha ido a la prestación de los servicios a población atendida y a nómina de maestros. Muy poco de eso se ha ido a inversiones en calidad. Y en el régimen en el sector de la salud, la mayor parte de los recursos se han ido a atender a la población del régimen subsidiado. Pues más recientemente a salud pública debido a la pandemia. Bueno, yo he mencionado ya algunos, pero quiero aquí hacer como un breve resumen de cuáles fueron los problemas, o cuál fue la razón por la cual se creó el SGP, o cuáles fueron las motivaciones principales detrás de esa reforma constitucional. Y es que habían serios problemas de inequidad en la distribución de los recursos, porque, como les dije anteriormente, municipios y departamentos que tenían mayor población atendida pues recibían más recursos. Y al interior de los departamentos había una mayor inequidad porque los municipios que tenían mayores profesores con escalafones más altos pues recibían más recursos, entonces podían a su vez hacer mejores inversiones. Había mucha ineficacia e ineficiencia en el gasto, en el sentido de que antes del 2001, mayores inversiones o mayor gasto en educación no necesariamente se tradujo, en el caso de muchos departamentos, en mejoras en las coberturas. Muy poca inversión en calidad, que se mantiene todavía hasta el día de hoy. No es algo que ha mejorado mucho con el SGP. Y aumentos insostenibles en los costos de nómina, porque los costos de nómina, debido a diferentes reformas en el escalafón docente que se dieron en la década de los 90, hicieron que los costos de nómina crecieran incluso a una tasa mayor a la que crecía el situado fiscal, lo que hacía insostenible los gastos en el sector educativo. En el sector salud se presentan problemas similares de inequidad e ineficiencia, pero también hay un tema de duplicidad de competencias, porque en el mismo año, 1993, se sacó la Ley 60 y la Ley 100, que así, digamos, las dos
de forma independiente asignaban competencias a diferentes niveles de gobierno y eso generó un problema de duplicidad de competencias, lo cual hacía que, bueno, yo tengo que hacer esto, pero también lo tiene que hacer el departamento o también lo tiene que hacer la nación, entonces yo no lo hago, pero que lo haga la nación, pero que lo haga el departamento. Y lo mismo hacían todos los niveles de gobierno. Había inequidad en la asignación de los recursos porque estaba ligado a la población atendida en el año anterior, ineficiencia en la gestión de la oferta pública hospitalaria. Habían municipios o departamentos, entes territoriales en los cuales niveles de complejidad altamente demandados no tenían la oferta suficiente, pero niveles de complejidad con muy poca demanda tenían un exceso de oferta. Y la deficiencia en la gestión descentralizada de la salud pública, bueno, era muy difícil o prácticamente imposible. Los hospitales no generaban los recursos para autosostenerse. Entonces eso hacía insostenible el gasto en el sector salud. Ahora, ¿qué se logró con el SGP? Con el SGP se rompió la dependencia, como lo indiqué anteriormente, entre las transferencias del gobierno nacional a los entes territoriales y los ingresos corrientes de la nación. En el sentido en que no importaba cuánto cambiaban, cuánto crecían o se reducían los ingresos corrientes de la nación, siempre iban a haber más recursos para educación y salud. De tal manera que se redujo la incertidumbre y la exposición a riesgo de choques externos que afectaran las finanzas del gobierno nacional central. Ahora el SGP crece a una tasa igual al crecimiento promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. Y ahora la distribución de los recursos se hace con base en las necesidades de gasto, más que considerando únicamente la población atendida y los gastos causados. Sí, se incluyó además de población atendida, la población por atender en los sectores clave. Algunos resultados que se pueden resaltar son la mayor estabilidad de las finanzas públicas intergubernamentales, porque con el SGP vino también un proceso de racionalización de gasto en instituciones educativas y hospitales, lo cual hizo, digamos, que se contuviera un poco el crecimiento del gasto, principalmente gastos de nómina. Eso garantiza, digamos, cierta estabilidad. Con los mayores recursos que estaban viniendo del gobierno central, se garantizaba una mayor provisión de bienes y servicios. Y eso permitió que se llegara a mejoras en las coberturas en salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Aquí se puede ver, por ejemplo, que en salud es impresionante cómo mejoramos en temas de cobertura. En saneamiento básico no se ha mejorado mucho, sobre todo si se considera que estos indicadores de alcantarillado incluye las soluciones individuales o las soluciones individuales de saneamiento básico. No necesariamente es infraestructura pública. Entonces, agua potable y saneamiento básico no ha mejorado mucho, pero salud y educación podemos decir que prácticamente tenemos coberturas universales. Ahora el reto es enfocarnos un poco más en la calidad. Entonces, ¿qué se necesita o qué sigue en materia de reformas futuras para mejorar la descentralización por medio de esa participación territorial en las finanzas públicas de la nación? Hace falta un mayor esfuerzo redistributivo para poder eliminar las brechas regionales. Se ha hecho un trabajo importante en el cual mayores recursos se han transferido a las regiones, pero hace falta un mayor esfuerzo redistributivo porque, digamos, si miramos esta distribución de SGP por población pobre, los entes territoriales, municipios y departamentos, aquí me faltó poner, el de la izquierda es municipios, el de la derecha, aquí está población pobre 2013, sí. Por eso, el de la izquierda es para municipios y el de la derecha, perdón, el de la izquierda es para salud y el de la derecha es para educación. Entonces, tenemos los municipios con mayor índice de pobreza multidimensional, son los municipios que reciben, en términos generales, menos SGP por población pobre. Entonces, y eso es persistente, ¿no? Porque el SGP crece a una tasa constante, no es diferencial entre municipios y departamentos.
Por tanto, este tipo de problemas en la distribución lo que hacen es perpetuar inequidades que pueden ser crecientes en el tiempo. Si se considera que los municipios con menor índice de pobreza multidimensional además son aquellos municipios que tienen mayor capacidad de recaudo y pueden invertir recursos propios en educación y salud. Si no se hace un mayor esfuerzo redistributivo, aquí hay un ejercicio que hizo la Contraloría General de la República, ¿cuántos años promedio se requieren para el cierre de brechas? Y, por ejemplo, en términos de calidad educativa, cerrar la brecha en los resultados en las pruebas Saber 11 nos tomaría 48 años más, si todo sigue igual. La cobertura neta, 46 años, en primaria, en secundaria, 30 años y en media, 33 años. En salud son menos los años que se requieren, pero igual no deja de ser alarmante que para llegar a una, digamos, a una brecha cero en cobertura del régimen subsidiado se necesiten 24 años. Dado eso, pues yo creo que hay que hacer un énfasis en un mayor esfuerzo redistributivo. Pero ¿cómo se hace ese mayor esfuerzo redistributivo? Pues ya hay evidencia internacional de sistemas de transferencias que utilizan la igualación fiscal. Este tema de igualación fiscal genera mucha resistencia porque hace falta una comprensión sobre cómo se construye esta igualación. Esto no es que los municipios más pobres, los que menos tienen, se les transfiere más sin tener en cuenta el esfuerzo que hacen. Este es un sistema en el cual a los municipios se les transfiere de acuerdo a su capacidad de recaudación y a sus necesidades de gasto. No es lo mismo las necesidades de gasto en una ciudad que tiene el río a 100 kilómetros de distancia que si la ciudad tuviera el río, digamos, ahí mismo, a 10 metros de distancia del principal centro poblado. Entonces, los gastos en agua potable y saneamiento básico van a depender altamente de cuáles sean los costos de proveer esos bienes y servicios. Los costos en educación dependen también de qué tan fáciles, de qué tanta accesibilidad hay al municipio o a los barrios o qué tanta ruralidad se tiene. Entonces, esos distintos factores que afectan los costos de proveer bienes y servicios deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar un sistema de transferencias sobre si se quiere llegar a un cierre de brechas. Asimismo, el otro componente que es importante también considerar es la capacidad de recaudar recursos. Hay municipios que por su propia naturaleza, por sus características particulares como Bogotá, Medellín, Cali, son municipios grandes, industriales, con una historia de desarrollo distinta a municipios más alejados. Pueden recaudar más recursos en predial, en industria y comercio, y pues por ende van a tener mayores posibilidades de gastar en educación y salud y agua potable. Mientras que municipios que no tienen esa capacidad, porque no tienen empresas localizadas en su municipio, porque digamos, son principalmente municipios con alta ruralidad, pues no van a poder recaudar. Y no se trata de un tema de pereza fiscal, no se trata de un tema de que las personas sean perezosas, sino que no hay capacidad de recaudación, no hay de dónde sacar más recursos. Y por ende, un niño que crece en un municipio con poca capacidad de recaudación no debería tener, mi concepción personal, y creo que es compartida, no debería tener una diferentes posibilidad de educarse o diferente acceso a la salud que un municipio que nace que un niño que nace en un municipio con alta capacidad de recaudación. Entonces, ¿cuál es el reto acá? ¿Cómo estimamos esas necesidades de gasto? Yo tengo aquí un par de propuestas que podrían considerarse. La primera es la creación de una línea de base del costo de provisión de bienes y servicios a nivel sectorial con incrementos basados en la inflación. Eso se puede hacer para un año en particular y se hacen crecimientos basados en inflación. O sea, sería para cada municipio o para cada departamento. Y lo otro sería simplemente considerar el gasto total en educación que hacen las ciudades principales, considerando tanto las transferencias que reciben como los recursos propios que ellos invierten en cada uno de los sectores. Hacer una estimación con base en eso, en ese gasto total y decir, bueno, listo, si queremos tener la misma calidad y cobertura de educación que Bogotá tiene, pues considere cuánto gasta Bogotá en educación en total, cuánto gasta Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, etc. Y lo que gasten esas ciudades principales es lo que en realidad se necesita para tener un nivel de educación como el que ellos tienen.
sin considerar las brechas históricas heredadas. Entonces, esto implicaría un cambio en el sistema de distribución actual que asigne un mayor porcentaje de recursos a entes territoriales con menor capacidad fiscal, pero sin necesidad de generar pereza fiscal. Esto lo que considera es la capacidad de recaudo más no el recaudo observado. Ahora, se necesita un enfoque. Ya tenemos coberturas prácticamente universales en educación y salud. Ahora tenemos que enfocarnos en los indicadores de calidad, los cuales no han mostrado mejoría en los últimos años. Los resultados de las pruebas AER-11, así como los resultados internacionales en las pruebas PISA, reflejan que Colombia pues, necesita mejorar, tiene indicadores estancados de calidad educativa. Y en salud lo mismo sucede cuando se mira, por ejemplo, los indicadores de oportunidad de asignación de citas. No muestran mejoría y pues esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Mejoras en la cobertura, pero no hay mejoras similares en calidad. Entonces, otro par de medidas que se podrían considerar para mejorar el sistema de distribución de las transferencias es fortalecer el compromiso del recaudo. Es muy importante que los municipios alcancen una capacidad de recaudación alta, que obtengan recursos propios y que dependan cada vez menos de las transferencias del gobierno nacional central. Entonces hay un claro marco legal que regula el gasto público y le pone límites al gasto y le pone porcentajes de distribución a cada tipo de gasto, pero eso no existe para el tema de los impuestos. Y hay un tipo de transferencias que el gobierno nacional hace, que son los recursos por cofinanciación, que lo hace de forma discrecional y lo hace sin considerar la capacidad de recaudación. Yo creo que sería importante condicionar este tipo de recursos por cofinanciación, que son discrecionales, no están establecidos, no están reglamentados por la Constitución ni por ninguna ley, condicionarlos en la capacidad de recaudación de los municipios, no en el recaudo observado. Eso creo que incentivaría mucho la eficiencia fiscal en el recaudo. Y en el caso de los departamentos hay un desbalance importante en el tema de compromisos versus recursos, porque muchos departamentos tienen que asumir los gastos de municipios que no están certificados en educación o salud. Eso ha generado cierta incapacidad de muchos departamentos de cubrir esas necesidades porque no tienen los recursos que se necesitan los recursos suficientes para satisfacer esas necesidades. Y lo último sería simplificar los criterios de distribución para facilitar la evaluación y el seguimiento de los resultados. Actualmente el Sistema General de Participaciones tiene más de 400 criterios de distribución que hacen muy difícil hacer seguimiento y evaluación del uso de estos recursos, porque hay muchos criterios y algunos criterios van en contra de otros es muy complejo el sistema. Y dificulta la proyección para recibir nuevos recursos y dificulta hacerle seguimiento. Esta simplificación pues, se debe hacer sin comprometer los criterios de equidad en la distribución de los recursos. Eso era todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorlan, por tu presentación. Ahí también hemos estado muy activos en redes sociales, especialmente en nuestro Twitter, @CasaGrandeCarib, sin la E final, CasaGrandeCarib. Ahí estamos retuiteando todas las informaciones que nos van pasando. Por supuesto, Jorlan, tu presentación ha tenido una acogida importante. Yo creo que todos nos sentimos muy identificados con tu intervención. Muchísimas gracias por haber entrado, como siempre, a esta Casa Grande Caribe. Vamos a darle paso entonces a Natalie Gómez. Natalie Gómez, quien es economista de la Oficina de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Natalie, bueno, es la primera vez que estás aquí en Casa Grande Caribe y en nombre de todos los vecinos de este hogar te damos la más cordial bienvenida. Adelante con los comentarios. Muchas gracias, Lucía, y buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan hoy. Antes de empezar, sí, muchísimas gracias a la Casa Grande Caribe, a Adolfo, a Jaime y a todo el equipo por esta invitación. Creo que muy interesante y muy pertinente en este momento en el que el gobierno nacional va a lanzar la misión de descentralización. Entonces, creo que es supremamente útil y pertinente en esta discusión que acabamos de tener.
Y un gusto estar acá y compartir con tantas personas con las que he podido trabajar y de las que he aprendido en este tema. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a Jorlan por la presentación. Creo que el SGP es sin duda la columna vertebral del modelo de descentralización en Colombia y es su principal característica, así creo que es muy pertinente empezar por este tema en el evento de hoy. Tengo 3 comentarios o más reflexiones personales, pero antes de empezar sí quisiera reconocer un tema y es los logros y los avances que hemos logrado desde la descentralización del 91, desde la Constitución del 91 y desde el SGP. Yo sé que a veces, y Meisel lo decía al principio, a veces se nos olvida porque decimos, que no es posible saber si hay un contrafactual, si hubiéramos podido estar mejor antes o si, ¿no?, más centralizados o menos centralizados. Pero la verdad es que el objetivo que se planteó la Constitución y el SGP fue el aumento de coberturas en todo el territorio nacional en temas de servicios públicos, y yo creo que el avance ha sido innegable. Yo lo mostraba en temas de coberturas, pero les pongo un ejemplo, y es que el índice de pobreza multidimensional que mide el acceso a bienes y servicios públicos, entre otros temas, pasó de ser el 60% en el 97 al 17% en el 2019, sobre todo jalonado por coberturas en educación, agua y saneamiento básico y salud. Y sobre todo en zonas rurales, que yo creo que era como el objetivo de la descentralización y lograr como la provisión de bienes y servicios públicos. Así creo que ese tema es importante. Y ahora sí, para entrar en los comentarios, yo tengo 3 comentarios. El primero es sobre los criterios de distribución. Estoy de acuerdo con lo que Jorlan nos mostraba. Yo creo que se tienen que revisar y ajustar los criterios en 2 frentes. Por un lado, en temas de calidad, es cierto que el avance no ha sido parejo en temas de cobertura y de calidad. Yo creo que si uno piensa que el desarrollo es gradual y es un proceso transitorio, pues primero aumentamos coberturas y yo creo que ya es momento de pensar en incluir criterios de calidad, ojalá con criterios que sean con incentivos de pago por resultados, es decir, más autonomía y más recursos a aquellos que demuestren mejores desempeños en algunos indicadores de resultados, ya sean pruebas saber o en indicadores de resultados de los servicios públicos. Y también criterios para la igualación fiscal. Yo nos lo mostraba con varias gráficas y yo creo que hay ahí que hacer un avance, un esfuerzo mucho más importante por lograr, porque el objetivo de la igualación fiscal es lograr que todos los municipios del país, como él decía, independientemente del recaudo que tengan la capacidad de generar un mínimo de bienes y servicios públicos equitativos, como pensando en el cierre de brechas y en la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Entonces yo sí creo que se pueden pensar en criterios de ruralidad, de no de costos diferenciados, pero un punto importante, y él lo decía al final, es tenemos que hacer una revisión integral de todas las bolsas del Sistema General de Participaciones como un todo, y un poco lo que ha venido pasando, Jorlan decía que había más de 400 criterios de distribuciones, que un poco lo que ha venido pasando es que cuando vemos que algo no funciona a nivel territorial, o cuando el del gobierno nacional queremos incentivar algo a nivel territorial, le agregamos nuevos y nuevos criterios al SGP como un mecanismo de control o de incentivo, pero está limitando la autonomía territorial. Entonces tenemos varios criterios en la bolsa de educación, varios criterios para salud, tenemos asignaciones especiales para indígenas, para ribereños, para alimentación escolar, tenemos incluso algunas condiciones de uso específico dentro de la bolsa que es de libre inversión, se supone. Tenemos destinaciones específicas para deporte, para cultura, para atención a víctimas. Entonces ya el SGP ahorita es un árbol de Navidad que tiene un montón de criterios y ya no sabemos si responde o no esas asignaciones a los objetivos de política. Entonces yo creo que un primer ejercicio sí debería ser, revisemos los criterios, simplifiquemos, o sea, la reforma debería tener 2 principios, simplificar los criterios y devolver autonomía a las entidades territoriales, que era un poco el objetivo de la descentralización y que yo creo que se ha perdido en este afán por incluir criterios para mejorar la eficiencia o el control que hacemos desde el gobierno nacional. Entonces ese es un primer punto de partida. El segundo es el tema de la división de competencias entre los 3 niveles y la articulación nación-territorio. Yo creo que Jorlan nos lo mostraba y yo creo que si bien el SGP solucionó algunos de los problemas de las competencias que teníamos de la Ley 60 del 93, si algo tenemos es que hoy en día todavía no es claro cuál es la división de competencias, y lo vemos incluso en peleas entre municipios, en gobernadores y el gobierno nacional, y es que no sabemos dónde termina la competencia de uno, empieza la otra, cuáles son las complementariedades, todavía hay duplicidades, y en parte yo creo que eso pasa porque, volviendo al ejemplo de los criterios, no tenemos una ley orgánica única que regule
el tema de competencias. ¿Quién responde por qué tema a nivel territorial? Creo que es una gran pregunta. Tenemos, ¿no?, el ESG, la ley pues 715 tiene las competencias para educación y salud, la ley de agua potable para agua potable y saneamiento básico, tenemos la LOT que tiene competencias de ordenamiento territorial, pero adicional a eso tenemos varias leyes y normativas sobre competencias en diferentes sectores. Entonces tenemos como un desorden de competencias y no es claro, no sabemos quién responde por qué. Yo creo que ese es un tema para revisar. El caso más crítico, y acá varios autores han hablado de esto, Jaime Boneto y Olga Lucía Costa, por ejemplo, tienen papers sobre el tema. El caso más crítico creo que son los departamentos. Los departamentos tienen casi que las mismas competencias de los municipios en educación, en agua, en saneamiento. Tienen competencias adicionales en temas regionales de competitividad, de turismo, de ordenamiento. Y además asumen las competencias de los municipios cuando estos no están certificados o no tienen la capacidad. Pero la verdad es que los departamentos, en algunos casos, de pronto la mayoría, tampoco tienen la capacidad necesaria para proveer estos bienes y servicios públicos, ni tienen los recursos necesarios para hacerlo. Entonces yo sí creo que una segunda revisión integral del ESG debería ser, primero, revisar todas las competencias que se tienen a nivel territorial en los 3 niveles para confirmar que efectivamente estén asignadas en el nivel correspondiente y que es más eficiente para hacerlo, y tengan los recursos para cumplirlas. Y un punto ahí adicional, que yo creo que es algo que todavía estamos lejos en Colombia, es, independientemente de la asignación de competencias que logremos hacer a nivel territorial, nos faltan mejores mecanismos de articulación, cooperación y trabajo coordinado de nación-territorio. Yo creo que si pensamos que efectivamente la provisión de servicios públicos es una función de producción que tiene componentes del gobierno nacional, departamental y municipal, necesitamos coordinarnos y trabajar conjuntamente de una mejor forma. Yo creo que en eso hemos tratado de trabajar y avanzar en Colombia, pero no tenemos espacios de coordinación y cooperación formales que funcionen. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos son los contratos plan, que ahora se llaman pactos territoriales, pero han sido ejercicios terminan siendo mecanismos de coordinación más en cofinanciación de proyectos de infraestructura, que de verdad en un trabajo conjunto donde las acciones de cada nivel de gobierno sumen hacia resultados concretos. Y creo que es un tema que tenemos que trabajar, que tenemos que innovar. Perú tiene unos ejemplos interesantes de programas por resultados que incluyen los 3 niveles de gobierno, que creo que sería interesante explorar. Y ya para terminar, tengo un último comentario más de fondo, de una pregunta más estructural, y es, ¿para qué el SGP y para qué la descentralización en general? Porque he oído mucho en los debates y en estas conversaciones siempre sale como el eslogan de se necesita más descentralización, más autonomía, más recursos públicos. Y acá un poco la pregunta es si la descentralización es un fin en sí mismo y es deseable en sí mismo, o es un medio, un vehículo para lograr garantizar, ¿no?, el cierre de brechas y la equidad y la entrega de bienes y servicios públicos a nivel local. Y yo creo que la pregunta es importante porque si la respuesta es la segunda, es decir, que para que sea un medio para, ¿no?, la provisión de bienes y servicios públicos en todo el territorio nacional y la igualdad de oportunidades, la respuesta de más descentralización no es uniforme en todo el territorio y es una descentralización condicionada o según capacidades de las entidades territoriales para proveer estos bienes y servicios públicos. Y esto se ha escrito mucho. La OECD hace un par de años les recomendó a Colombia que implementara modelos de descentralización asimétrica según capacidad, porque hoy en día podemos decir que tenemos descentralización asimétrica en el sentido de que los municipios que no tienen la competencia se la pasan al departamento, pero los departamentos tampoco la tienen. Entonces sí nos toca pensar en modelos de darle más autonomía y más descentralización a las ciudades que tienen la capacidad, que demuestran que tienen los resultados, que tienen capacidad también tributaria para generar recursos propios. Y toca pensarnos en modelos distintos para aquellos municipios rurales, lejanos de las ciudades, dispersos, donde no estamos siendo capaces de proveer estos bienes y servicios públicos con calidad y con las características deseadas. En Colombia los planes de desarrollo han avanzado en este tema, pero es una discusión que yo creo que es de fondo. El Plan Nacional de Desarrollo actual tenía un programa de evolución de competencias. Catastro es un ejemplo de esto, ¿no? Ahora las grandes ciudades que tienen capacidad se pueden asumir la competencia en gestión catastral, y en eso hemos avanzado, pero nos hemos quedado cortos es en la otra parte, cuando no vemos que no tenemos la capacidad, ¿qué tipo de modelos se pueden pensar? Y hay varias ideas
que valdría la pena explorar y experimentar servicios compartidos, incentivos al sector privado para ¿no? llegar a los municipios más pobres, otra vez agencias un poco más centralizadas pero subsidiadas, que las grandes ciudades y los departamentos que sí tengan la capacidad de proveer los servicios públicos a esos municipios donde no llega en general el mercado. Creo que esto es una agenda para incluir en los siguientes gobiernos y sobre todo pues para reconocer que no tenemos la respuesta y que nos toca innovar en ese sentido. Esto era por hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Natalie, muchísimas gracias por haber entrado a esta Casa Grande Caribe, que ahora también es tu casa, con estos importantes comentarios a la presentación de Yorlan Ayala sobre el Sistema General de Participaciones. Un abrazo para ti y vamos a continuar entonces con el tema el Sistema General de Regalías que tanta polémica causa. Vamos a llamar entonces a Juan Gonzalo Zapata de FEDesarrollo, quien es investigador de FEDesarrollo y quien tiene también la oportunidad el día de hoy de entrar a esta Casa Grande Caribe. Juan Gonzalo, bienvenido. Bueno, estoy aquí colocando la cámara mejor para que... Bueno, un cordial saludo para todos, para los miembros de la Casa Grande Caribe, para la Universidad del Norte, que tanto aprecio le tengo, y para los funcionarios del Banco de la República, de la Gerencia de Cartagena, que sé que ha sido un motor para este trabajo. Bueno, me van a ayudar con la presentación, entonces a pasar la presentación, entonces mientras tanto voy contando qué fue lo que se hizo ahorita. Un poquitico quiero hablar sobre qué ha pasado con las regalías en los últimos años en Colombia. Por eso es que hablo de la reforma de las regalías, del sistema de regalías, y yo lo asimilo mucho a lo que ha pasado con el mito de Sísifo, en el cual intentamos subir la piedra para mejorar la eficiencia, para mejorar la efectividad en el manejo de estos recursos, etcétera, y las cosas se van devolviendo. Entonces vamos a hacer como una revisión de eso. Es un tema muy grande, que tiene una historia muy compleja, que tiene muchos criterios técnicos, pero entonces no podemos ver todo, pero en esta media hora espero dar como un panorama y hacer unas conclusiones y alguna propuesta final. Podemos continuar. Entonces, el contexto es esto, es que se aprobó recientemente una nueva reforma. Hay una nueva ley, la 2056, desde el año pasado, en medio de la pandemia. Y pues obviamente, ¿por qué una reforma si ya hubo una en el 2012, si hubo un acto legislativo en el 2017 y con unos decretos reglamentarios de lo mismo? Entonces hay que pensar es por qué tantas reformas en un sistema después de que estuvo cerca de 25 o 30 años sin que nadie lo tocara, cuando se expidió la primera ley, que fue la 141. Hay muchos trabajos recientes sobre el tema. Unos miran la equiparación fiscal, otros miran el modelo de gestión, otros miran el impacto en la disminución de la pobreza o en la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones beneficiadas con estos recursos. Otros, hay una gran cantidad de trabajos que miran el tema de corrupción. Yo no puedo mirar todos los temas, no es mi idea, tampoco quiero mirar, digamos, como las fórmulas técnicas de cómo se reparten los recursos, de cómo se distribuyen, etcétera, porque eso es bastante complejo, pero sí quiero dar como dar una visión crítica del sistema a partir de un grupo de trabajo que yo considero que son como pertinentes o relevantes de los muchos que se han hecho en los últimos años. Finalizo con una propuesta general que de una vez lo advierto porque tiene muy pocas posibilidades de tenerse en cuenta, como me pasó en efecto en las reformas anteriores. Continuemos. Ok, aquí están los trabajos utilizados como referencia, solamente hay uno viejito que es del año 2000. ¿Por qué ese? Porque pues obviamente fue la primera evaluación que se hizo a la ley 141, digamos, desde el punto de vista económico, pero fíjense que aquí hay como trabajos del 20, del 21, de evaluación de cómo ha sido la aplicación de ese sistema general de regalías en Colombia. Entonces, estas son las cosas que vamos a tener en cuenta y que voy a utilizar. Creo que me faltó por citar uno de dos. Pido disculpas con los autores, pero creo que los iré mencionando en el paso a paso. Entonces, no es un trabajo que tiene muchas cosas novedosas, sino que es un resumen de lo que se ha hecho en los últimos años, de propuestas tanto mías como de otros autores. Continuemos. Hay unos antecedentes. Desde antes de la Constitución de 1991, ya apareció el problema. Y el problema era que Colombia se había quedado sin petróleo.
La famosa concesión de barcos de los años 20 y 30 nos garantizó, digamos, el abastecimiento en el país durante 50 años, pero eso murió, tocó hacer un cambio en la manera en que se atraía a las empresas internacionales a que exploraran en Colombia. Esto tuvo un efecto importantísimo, y es que apareció un gran campo petrolero en Arauca. Ese campo en Arauca nos hizo pensar en el tema de las regalías por primera vez de manera seria, porque anteriormente no había una regalía como tal, sino una compensación, y era que buena parte, digamos, el take-off se quedaba en Colombia, pero ahora con el nuevo sistema en el que ellos se llevaban la mitad de lo que se producía, entonces había que diseñar la manera de cómo se cobraba una regalía. Ahorita yo no voy a entrar en discursos sobre eso, una regalía. Para mí es sencillamente sacar un stock patrimonial que está abajo de la tierra, subirlo y volverlo flujo, y ese flujo es dinero. Entonces, por esa pérdida patrimonial, pues obviamente hay que cobrar una regalía, que es la compensación por el paso de ese stock a ese flujo. Entonces, se legisló sobre la marcha. En esa época ya se empezó a cobrar regalías antes de la Constitución de 1991, y básicamente eran petroleras. Después, ya con la Constitución nueva, se expide la Ley 141 de 1994. Esa ley fue buena en el sentido de que ya se pensó que la regalía no era no solamente para petróleo, sino también para carbón y para todos los minerales en general, hasta la sal, hasta las esmeraldas, el oro, en fin, todo lo que tenemos en Colombia que tiene que ver como con el sector. Eso fue muy bueno, pero esta fue una ley que se aprobó en medio de un mar de legislación que se dio en ese año 1994. Es el año en donde se ha legislado más en Colombia, porque todo lo que era transitorio en la Constitución, la mayoría fue aprobado en ese año. Sí, sí creo que fueron 150, 180 leyes aprobadas en ese año. Y esta fue una ley que, digamos, que no fue discutida con mucho rigor, y hubo muchos intereses regionales, muchos intereses políticos, muchos intereses locales, muchos intereses de algunas corporaciones, etcétera. Entonces algunas personas la han asimilado que esta ley fue como un arbolito de Navidad, en el cual cada región o cada político colocó sus adornos y sus bolas de colores, hicieron un árbol que si todo el mundo lo pone, pues obviamente queda un árbol que no se ve muy bonito. La idea inicial de esa ley era crear un Fondo Nacional de Regalías, que se alimentó con los recursos que originalmente le llegaban de las regalías al gobierno nacional, y una buena cantidad de recursos a las regalías directas. Eso quedó así, y en esencia lo que llamamos en Colombia, o lo que más llamamos en Colombia los municipios productores, porque ningún municipio o departamento produce, sino los que producen, digamos, son Ecopetrol o sus socios, producen el petróleo. Ellos, que nosotros llamamos productores, o por donde se transportan esos productos, pues se reciben las regalías. Esta fue una muy mala distribución, porque quedó muy altamente concentrados los recursos en muy pocos departamentos y municipios. Se calcula que alrededor de 20 territorios, todos sabemos cuáles son, recibieron entre el 70 y el 80% del total de las regalías en algunos años. Y obviamente había una cantidad de beneficiados, la corporación del Río Magdalena, el municipio de Tolú, había una cosa para el departamento de Córdoba, en fin, una cantidad de cosas que beneficiaban de manera directa, digamos, en la negociación. Cada quien fue metiendo su articulado. Se creaba también una Comisión Nacional de Regalías, que era la que debía gerenciar o administrar los recursos de este fondo. Eso nunca funcionó bien. En realidad es que la comisión fue autónoma, luego dependió del DNP, luego dependió del ministerio, luego estuvo como en el aire. Entonces, finalmente, digamos, esos recursos se fueron acumulando y tuvieron muy bajo nivel de ejecución. Lo que me sorprende es que si esa ley de 1994 se expidió, y si todos sabíamos, y mucha gente lo mencionó, de que había muy mala gestión de estos recursos, es que este sistema funcionó por cerca de 28 años. Entonces, esos 28 años, digamos, es un periodo de tiempo muy largo, y se hicieron algunos ajustes marginales, pero no muy importantes. Entonces, se perpetuó, digamos, la idea de que hubo una muy mala distribución de los recursos de regalías. Podemos continuar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley? Vamos a hacer un repaso de cómo se distribuía la plata en cada una de estas legislaciones. En la ley 141 de 1994, pues la mayoría de las regalías eran directas y las otras eran indirectas. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está el arbolito, inclusive hay uno que dice asignaciones específicas, que está, digamos, en la última columna, ahí a la derecha.
que es de 15 punto algo, que obviamente no ponemos todo el listado porque aparecería en un curvo de entidades. Entonces lo que vemos es que había como un entramado de la manera como se accedía a esos recursos y cómo se distribuían ellos de una manera directa, y otros que iban y hacían caja, digamos, en los departamentos y municipios, que fueron los grandes beneficiados con estos recursos. En promedio, el 60% fueron regalías directas y el 40% se destinaron al resto de entidades, de corporaciones, de departamentos, municipios, etcétera, que fueron beneficiados, digamos, con esta distribución de los recursos. ¿Podemos continuar? Bueno, entonces, se sabía de la mala gestión de las regalías, pero se mantuvo el status quo. Cerca del 80% de las regalías indirectas estaban concentradas en 2 o 3 departamentos y en alrededor de 8 municipios. Para no alargar el cuento, pues se habló de la Arauca Saudita. En estos días, por ahí un noticiero recientemente nos mostró cómo está el famoso velódromo. Se reconocía además que el esquema de distribución era inequitativo, no alineó y no se pensaba en ese momento que estos recursos fueran a financiar, por ejemplo, los planes de desarrollo de los departamentos y municipios, ni tampoco se miraba si favorecía o no a la población más pobre el tipo de proyectos, tampoco se miraba si la calidad de los proyectos era buena, mala o regular, porque eso se hacía directamente en los departamentos y municipios. Entonces, digamos que no había, como una instancia de control para que se hiciera una buena gestión de estos recursos. Y además, para rematar, los recursos que están en el Fondo Nacional de Regalías tenían muy bajo nivel de ejecución. Entonces, las críticas al manejo de las regalías fueron generalizadas. Y lo grave es que esto generó un descrédito muy grande de las regalías como un modelo de gestión pública. Entonces ha sido muy difícil como recuperar esa idea, porque el colombiano tiene la idea de que las regalías siempre han sido mal administradas, y eso es cierto en algunos casos, pero no es cierto siempre. Entonces hay que recuperar, digamos, la idea de que la regalía hay que mejorar su gestión y mejorar esa mala imagen que le quedó por cuenta de lo que sucedió, digamos, en las décadas de los años 90 y 2000. Podemos continuar. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente lo esperado. O sea, adoptó una reforma que corrigió los errores de reparto en particular del año anterior. La ley más importante fue la 1530 del 2002. Esto se hizo después de un acto legislativo, porque todas estas reformas, como son constitucionales, estos mismos artículos que están allá en la Constitución que toca reformar, entonces, lo cual dice mucha gente que no es bueno porque hace muy compleja la gestión de estos recursos. Entonces, esto tenía como unas ideas básicas. Primero era disminuir las regalías directas. Segundo, era evitar que llegaran los recursos de manera directa a las arcas de los departamentos y municipios, sino que estos llegaran a través de un mecanismo de fondos, o unos fondos de ahorro y otros fondos para hacer inversión. Unos fondos estaban más con el tema de la inversión general, y los otros fondos, digamos, tienen consideraciones más como por el tema de pobreza. Lo que se buscaba era generar una cultura del proyecto, en cual la gente presentara proyectos, y que eso fueran aprobados. Se generó un espacio institucional para hacer esa aprobación, que son los famosos OCAPs, que fueron muy criticados por los alcaldes y por los gobernadores, porque obviamente es un peaje técnico que hizo muy compleja la tarea para ellos. Entonces, estos órganos colegiados de administración, pues obviamente fueron bastante criticados. Luego, al promover la cultura del proyecto, se generó una cosa que se llamaba la MGA, que es una manera de diseñar y presentar el proyecto, que es un modelo general ajustado. Eso significa la MGA. En general, todo el mundo dijo que eso es una manera muy compleja y muy enredada para hacer la presentación de los proyectos. Hubo gente que se dedicó a hacer exactamente eso, porque los departamentos y municipios no podían hacer los proyectos como tal. Y se generaron además 3 fondos de ahorro. Entonces, ¿cómo se distribuyeron los recursos de esa ley de 2012? Continuemos y lo vamos a explicar. Entonces, lo primero que se hizo fue que se hizo una distribución que ustedes ven que es un árbol bastante complejo. Se creó un sistema general de regalías. Ya no hablamos de unas regalías que se cobraban y se distribuían, sino que ya es un sistema general con 6 fondos que atendían múltiples objetivos. Entonces, ahí está, digamos, la distribución de lo que se hizo y cuáles eran los criterios que estaban para hacer esto. Esto es una copia de una presentación del sistema general de regalías que en su momento hizo el Departamento Nacional de Planeación. Pero lo que quiero poner, pues ahí está el fondo de compensación, está el fondo de desarrollo regional, está el fondo de compensación regional, está el FONPED, el Fondo de Ciencia y Tecnología, estaba el Fondo de Ahorro, que era el FAEP. En fin, digamos, hay una cantidad de fondos. Continuemos. Aquí lo interesante es que esos 6 fondos que están ahí, es el FAE, que es el Fondo de Ahorro, el FONPED, que es el Fondo para el pago de las pensiones de las entidades territoriales, el del CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación.
las regalías directas, el fondo de desarrollo, el fondo de compensación regional, se podía acceder a través de diferentes mecanismos. Lo claro es esto: los departamentos tenían recursos en los 6 fondos. En cambio, los municipios solamente podían acceder a 3 de esos 6 fondos. Entonces, se hizo complejo el manejo de las regalías. ¿Por qué se hizo complejo? Porque cada fondo tenía sus reglas del juego, tenía sus criterios para la aprobación de los proyectos, etcétera. Entonces eso hizo que mientras tuvimos, digamos, como un peaje muy alto en términos de aprender para hacer una nueva gestión al manejo de las regalías. Esto fue una cosa que fue muy criticada y muy peleada, no solamente por la disminución que mencioné de las regalías directas que en efecto se dio, sino también porque esta gestión se hizo muy enredada para los secretarios de planeación de los departamentos y se volvió, digamos, como una cosa bastante compleja. Entonces ahí comienza la pelea y comienza la idea de que, bueno, ya subimos un poco la piedra por la montaña, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces ya empezaron a haber fuerzas para que digan, no, que la piedra se cae si volvamos al status quo anterior. Podemos continuar. Entonces, sobre este tema, pues hay muchos trabajos, pero yo hago mención o recalco 2 evaluaciones que se hicieron en FEDesarrollos para el Sistema General de Regalías. Creo que ambas fueron para planeación. Yo participé en una de ellas, en la del 2018, que se hizo entre el 2017 y 2018. Y en general estas evaluaciones sí encontraron problemas en el modelo de gestión, sí encontraron, digamos, como atrasos y lentitud, pero también encontramos una defensa como de los nuevos mecanismos. Por ejemplo, muchos secretarios de planeación en el trabajo de campo, yo hice el trabajo de campo en muchos departamentos, entre ellos en varios en la costa, me reconocieron los secretarios de Hacienda los de planeación, que los proyectos quedaban mejor elaborados y que había una garantía de que quedaran mejor ejecutados cuando estos se llevaran adelante. Entonces, digamos que los OCATS eran canzones, eran complejos, pero ese requerimiento técnico era bastante positivo. También se dijo que había muchas posibilidades más para mejorar, digamos, el nuevo sistema. Las regalías mejoraron la asignación de los recursos y se logró una equiparación de ingresos. Y hubo algunas críticas. 1, que los OCAS eran lentos y demorados. 2, que había algunas demoras en la aprobación de lo que ellos presentaban o que les devolvían muchas veces el proyecto presentado. Y lo tercero era una crítica puntual al DNP, en el cual que ellos tenían, digamos, unos trabajadores contratados, digamos, por contratos de 11 meses y medio, lo típico. Entonces, digamos que se perdía, digamos, como el seguimiento de esos contratos y además había mucha rotación de esos mismos asesores del DNP, entonces se perdía lo que se había avanzado anteriormente. Entonces, había como unas críticas puntuales que podrían ser mejoradas a lo largo del tiempo, pero no se hablaba en este momento de hacer como una reforma generalizada al tema. Podemos continuar. Esto es una muestra de que sí se logró uno de los objetivos principales cuando usted diseña un sistema de transferencias intergubernamentales, y es que se logró mejorar la equiparación de los ingresos de los departamentos. Estos están clasificados por quintiles. El quintil 1 está a la izquierda y el quintil 5 está a la derecha, por los recursos propios que esos departamentos, per cápita que esos departamentos tienen. Entonces, los departamentos que están en el quintil 1 tienen muy pocos ingresos propios per cápita. Fíjense que la barrita azul, que la de regalías, es mayor que la de los ingresos propios. Y en el quintil 5, que son aquellos que tienen, digamos, un mayor ingreso per cápita, en los departamentos pues tienen obviamente muchas menores regalías. De una manera u otra, como se diseñó el modelito de la distribución de los recursos en este momento, lo que nos demostró es que sí estaba mejorando la equiparación fiscal, porque digamos que la línea azul clarita, que es la que uno debería mirar en el tiempo, que todavía mantiene muchas disparidades, es mucho más lineal, digamos, que la que se hacía anteriormente cuando uno mira solamente el tema de ingresos propios. Entonces se logró una equiparación fiscal. El mismo resultado, como podemos ver en el siguiente slide, se encuentra con los municipios. Esta vez la clasificación se hizo por deciles, pero como son 1.100 municipios, pues tocaba, digamos, distribuirlos de una manera distinta. Son los mismos colores, los ingresos propios el gris, las regalías son las azules oscuras y la suma de las dos son la azul clarita. Encontramos exactamente lo mismo, que en los quintiles
que en los quintiles que tienen ingresos propios per cápita bajos, pues la regalía es bastante mayor y la regalía va cayendo en la medida en que los ingresos propios per cápita van aumentando, tal y como sucede cuando ustedes miran la transición del decil 1 al decil 10. Entonces, se equipararon los ingresos municipales y esto es un efecto positivo que se generó con la aplicación del Sistema General de Regalías que se creó en el año 2012. Podemos continuar. Entonces, en el modelo estábamos bien, había como un ajuste, pero pues había que escuchar lo que decían los departamentos y municipios frente al tema. Y aquí hay una lista o un resumen de qué fue lo que dijeron los funcionarios en ese momento sobre el Sistema General de Regalías. Entonces, estos secretarios de planeación, las personas encargadas de manejar estos recursos, porque hay, digamos, como unas gerencias para el manejo de estos proyectos, dicen que el sistema tiene demasiados fondos y que hacía muy compleja su gestión. El segundo, que se ha vuelto muy lenta la ejecución de los recursos, estamos hablando del año 2017, que en promedio un proyecto dentro de un departamento o municipio se demora 6 u 8 meses para que sea ejecutado, digamos, de alguna manera como quieran que, y aquí este tiempo se va a 12, 18 meses, que es un poco más del doble. Entonces eso para ellos era, digamos que era muy costoso en términos de gestión. Difícil la relación con los funcionarios del DNP, porque cambian las reglas del juego, aparecían nuevos personajes, unos personajes tenían énfasis en lo social, otros en infraestructura, según si era un ingeniero o era un economista, etcétera, ese tipo de cosas. La gestión de los OCAS era muy lenta. Entonces se empezó, digamos, como a generar una acumulación de recursos en algunos de estos fondos, y en general la crítica muy fuerte era sobre el fondo del CTI, porque, digamos, esos recursos estuvieron prácticamente quietos durante muchos años. En general, la solicitud que hacen era una mayor asistencia técnica al Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué? Porque lo que se estaba haciendo el DNP en realidad era más gestión que asistencia técnica. Entonces yo creo que ellos eran los que calificaban si hacían bien el proyecto y si la DMG la habían hecho bien o no, entonces iban a vetar o a votar a favor o en contra. Pero a pesar de todas esas críticas, que lo que buscaban era cómo mejorarlo, pues había una visión de que el SGR era mucho mejor que lo que había anteriormente, que había una mucha mejor distribución de los recursos. A veces se mantenían las críticas a los OCAT, pero algunos pensaban que eso se podía mejorar de una manera no muy complicada, con unos pequeños ajustes, y que era posible continuar con esto. Pero entonces ahorita viene la sorpresa, es que empiezan otra vez a haber nuevos cambios dentro del sistema. Podemos continuar. Entonces, miren, este es un ejemplo de la complejidad de lo que se creó en el sistema y fue muy criticado. 4 niveles de OCAT: OCAT municipal, OCAT departamental, OCAT regional y OCAT nacional. Y en cada uno de ellos hay una cantidad de personas que participan, una cantidad de actores y toman las decisiones, en donde están los alcaldes. Los departamentos, a ser como la bisagra entre departamentos y municipios, y además con lo regional, pues estaban en todos ellos. Entonces, digamos que tenían una cantidad de trabajo en esto complejísimo. Yo me acuerdo cuando vi, digamos, ahí como unos cronogramas de actividades y era una cosa bastante compleja. Entonces lo que se dijo, mire, demasiadas instancias, demasiadas cosas, y esto no puede seguir así, y nos genera, digamos, un exceso de carga de trabajo para los departamentos y municipios. Tenemos que mejorar eso. Debo hacer una claridad para los que no conocen bien el Sistema General de Regalías. Las regalías son siempre de los departamentos y municipios. Si no se ejecuta, quedan acumuladas. Entonces, si hay un departamento o municipio malo que no ejecutó en el año 1 y 2, pues esas regalías quedan acumuladas en cada uno de estos fondos y luego serán ejecutadas en los años 3, 4, 5 en adelante. Entonces, no es que se pierdan las regalías como pasa con el presupuesto nacional, sino que esta regalía además tiene un sistema bienal de presupuesto, digamos, tiene unas características muy distintas al sistema presupuestal colombiano típico. Podemos continuar. Ok. Entonces, en ese año, con esa evaluación, FEDesarrollo hizo algunas recomendaciones en medio de esa coyuntura, que esa coyuntura era cuando ya se estaba hablando de hacer otra vez una reforma del Sistema General de Regalías creado en el 2012. Entonces nosotros encontramos que la reforma del sistema tuvo cambios positivos, pero que hay oportunidades para mejorar. Eso es lo que está en negrilla ahí en la presentación, y se debe mejorar la eficiencia y la focalización de los recursos. Dijimos en su momento, no hay que ceder a las presiones políticas para aumentar las regalías directas. Las habíamos bajado en mucho, al 11, al 12%. Mucha gente se quejó y dijo, si no hay regalías fuertes, no los van a defender y no los van a apoyar. Y no, para nosotros, eso desde lo técnico, nosotros, digamos, no tenemos muchas consideraciones políticas. Dijimos que era que sería un error volver a aumentar la regalía directa.
y en particular no volver a concentrar en los municipios productores, porque en realidad no es que sean productores, sino que es donde se hace eso y hay unos efectos positivos y negativos con la creación de esos grandes, con el desarrollo, perdón, de esos grandes proyectos mineros o de petróleo. Dijimos también que se deberían concentrar más recursos para favorecer a los territorios más pobres. Había algo de eso con el Fondo de Compensación Regional, pero nuestra propuesta era aumentarla. También dijimos que los parámetros que eran muy población y NBI, entonces dijimos que para que lo anterior se diera, pues que se distribuyeran 70 por NBI y 30 por población. Para eso hicimos una cantidad de simulaciones y esas simulaciones lo que nos demostraron era que con esta distribución podríamos tener un mayor impacto en el largo plazo en la reducción de la pobreza. Una propuesta, digamos, que era más personal, era que revisar los recursos del FOMPEC. El FOMPEC creo que no debería tener más recursos de regalías, porque ya tenía múltiples fuentes de recursos en su momento. Eso finalmente fue acogido ya en la última reforma. Ya el FOMPEC no recibe recursos. Y lo segundo es qué hacer con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no hemos podido ejecutarlo bien. Esa era la idea. Y lo otro era que sí había que ajustar los OCAT, pero que no había que eliminarlos, que eliminarlos sería un retroceso en términos de gestión. Nosotros pusimos el énfasis, en que la calidad de los proyectos que se presentan era muy buena. Entonces había que tener, es que el gran problema con la regalías muchas veces no es solamente la corrupción, es la mala gestión de los recursos, porque no había un proyecto bien diseñado. No sabían los departamentos municipios en su momento cómo hacerlo, pero ya sabemos, ya entendemos, entonces obviamente ese nivel de control de la calidad de los proyectos que se van a ejecutar, de su pertinencia, de su impacto, etcétera, era positivo, y por eso nosotros propusimos que no había que eliminar los OCATs, que era, digamos, como una voz populi dentro del sistema, y en el TNP lo miraban como con preocupación. Sin embargo, las reformas se vinieron y obviamente no nos pararon muchas bolas en ese momento. Continuemos. Fíjense que sale la ley 1530, pero inmediatamente el gobierno de Santos, lo que en medio de la negociación, de la negociación de la paz con las FARC, pues obviamente hace un nuevo cambio del sistema general de regalías. Se expide un acto legislativo, el 4 del 2017, y 2 decretos que lo que hacen es que cambian y modifican la estructura de esos fondos que están ahí. Entonces, el que está en verdecito es la creación del famoso Fondo Paz. Se le quitaron unos porcentajes, unos puntos porcentuales a los otros fondos, y se creó ese fondo. Hicieron además algunos ajustes. Se les permitió a algunos departamentos que utilizaran recursos de ahorro como los del FAI, de manera excepcional. En fin, hubo, digamos como algunas decisiones que ajustaron en menos de 4 o 5 años otra vez el sistema, o algunas concesiones que se dieron a los departamentos y municipios, pero finalmente siguió la pelea pendiente de que había que volver a aumentar la regalía directa y que había que ver qué se hacía con los OCATs, porque en este momento, digamos, no se hicieron esos cambios que digamos, en los territorios estaban pidiendo. Podemos continuar. Entonces, en este momento, pues, para sorpresa de nosotros, en 2 años vuelve a aparecer otra vez otro acto legislativo. Este es el acto legislativo 5 del 2019, en el que se vuelve otra vez a aumentar la regalía directa y pasa de 11.3 a 25% del total. Se eliminaron algunos fondos, digamos, ahí es con donde se pierde el FOMPEC que les mencioné ahorita. La inversión regional con las regalías pasó a ser del 34%, pero al mismo tiempo se destinó el 15% a las regiones más pobres, que es más o menos como lo del fondo de compensación anterior, pero digamos como con un nuevo enfoque. Y obviamente al aumentar mucho la regalía directa, pues se disminuye mucho los recursos destinados al ahorro. Todo el mundo lo sabe, en los países donde hay alguna bonanza de recursos naturales y en los cuales el sector público participa de una manera u otra en esas bonanzas. Los países nórdicos son el mejor ejemplo, pues ellos ahorran con la idea de que pues vamos a ahorrar para que en el futuro tengamos los recursos y mantener, digamos, un nivel de inversión y un nivel de gasto, digamos, que sea más equitativo a lo largo del tiempo. Eso no se pudo lograr en Colombia los recursos que estaban para el ahorro quedaron prácticamente olvidados, y eso para mí es un error muy grande, porque las regalías, como lo expliqué al comienzo, pues barril que se saque o tonelada de carbón que se saque
o tonelada de sal o de níquel o de cobre que está, que ya no tiene sustitución. Entonces obviamente esa compensación debería ser ahorrada y pensada también en el futuro, y no solamente en el corto plazo, pero nuestra política es clientelista, es cortoplacista, y obviamente es muy difícil mantener estas ideas a lo largo del tiempo. Entonces continuemos. Lo que se hizo en el 2012, lo que se reformó en el 2017, esto es como quedó el sistema. Este es un resumen que elaboró FE Desarrollo en un documento de tendencia económica. Básicamente así es como quedó la distribución cuando estaba expedido, aprobado el acto legislativo, y estábamos en proceso de aprobar la ley 2056 que se hizo el año pasado en medio de la pandemia, y esa ley, digamos, es la que estamos, digamos, ahorita ejecutando. Entonces, digamos, ahí pueden ver que sigue más o menos complejo. Está el Fondo de Desarrollo Regional de Compensación, están las regalías directas, la manera como se distribuyen, lo que está en azul oscuro es el Fondo Paz que les mencioné anteriormente. En fin, es para tener como claridad en eso. Podemos continuar. Bueno, entonces, hubo una mejora, pero no se ganaron todas las batallas. Y entonces, una de las mayores críticas y retos de la política gira en torno a qué hacer con los recursos del Fondo de Ciencia, de Tecnología e Innovación. Eso se sigue manteniendo porque obviamente es un tema muy importante para el país, pero no hemos podido manejarlo. Bolsistas tuvo una participación ahí, pero fue una participación infortunada, entre otras cosas porque tuvimos muchos directores de conciencias que se cambiaban en meses. Entonces, cuando uno se interesaba y aprendía y entendía el tema, pues llegaba el otro y tocaba otra vez volver a arrancar, digamos, con el tema. Esa asignación tiene un buen propósito, pero ha sido difícil una ejecución de estos recursos, en particular aquellos que tienen, digamos, una baja capacidad institucional. Entonces, si queremos que funcione eso, pues lo que hay que hacer es darles una asistencia mayor, y yo creo que hay los medios para hacerlo. Pueden ser las mismas universidades, puede ser el Departamento Nacional de Planeación, puede ser los mismos departamentos que creen, digamos, como algunos espacios para que se pueda hacer eso. Esta plata es muy importante y es muy grande. Hagan de cuenta que es la mitad del SGP, entonces eso pesa mucho. Y obviamente, pues dijimos se dijo en su momento que volver a aumentar la regalía directa era lo mejor, pues por razones que ya conocemos de experiencia de años anteriores, pero para allá vamos. Continuemos. Entonces, lo institucional se ha ajustado favorablemente, pero se han dado demasiados cambios en poco tiempo. Entonces, fíjense que la ley 141, 28 años, pero luego viene la 1530, 4 o 5 años, la 2056 la acabamos de expedir, en el 2017 hubo acto legislativo con decretos, y van cambiando, digamos, como los actores que hacen parte de esto, quienes hacen parte de esos OCAT, de las comisiones rectoras de esos OCAT, etcétera, etcétera. Entonces está el DNP metido ahí, está Minaciencia, Minas, Colciencia, están los departamentos y los municipios, los delegados de los departamentos y municipios, etcétera. Los alcaldes están metidos ahí. Una cosa muy importante, y es que los fondos regionales, los recursos regionales que se distribuyen a través del OCAT regional, han sido los de más mala ejecución. Eso es bastante complicado. Y esa mala ejecución que hizo, pues que obviamente en un momento de crisis, como se dio con la llegada de la pandemia, pues se tomaron muchos recursos del Sistema General de Regalías para financiar el FOME, porque obviamente el FOME necesitaba, digamos, una fuente de financiamiento, les contaron que había un bajo nivel de ejecución. Entonces, pues en Hacienda dijeron, utilicemos estos recursos porque tenemos un problema coyuntural duro, complicado, y tenemos que tener recursos para eso. En general, yo encuentro que otro tema, encuentro que también que hay un alto peso de gremios y asociaciones dentro de estas comisiones rectoras. Están las federaciones de municipios, las capitales, está la Federación Nacional de Departamentos. Eso tiene más elementos políticos que técnicos. Yo no creo que ese sea el mejor camino. Y me preocupa lo de los OCATs, que aunque se quitaron los OCATs para departamentos y municipios, todavía se mantienen, digamos, 8 OCATs para las regiones que fueron los fondos que más mal se ejecutaron anteriormente. Y miren el nombre de cómo quedaron los OCATs: órganos colegiados de administración y decisión PAS, de inversión regional y de ciencia, tecnología e innovación. Yo no creo que exista en Colombia una persona que sepa de los 3 o 4 temas al tiempo. Pues obviamente ese OCAT se ha vuelto cada vez mucho más complejo. Continuemos para mostrar dónde estamos en este momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cuando miro, ya digamos, esa película a lo largo del tiempo y hago como un balance? Es que el sistema general se ha manejado en la última década de una manera pragmática, en los últimos 8 o 9 años, y busca responder básicamente a 2 tensiones. La primera
Es el interés del gobierno nacional por incluir en el sistema sus prioridades de los planes de desarrollo. Ese es un defecto de nuestro sistema de planeación presupuestación, que se exacerbó con las dos reelecciones. En resumen, la administración Santos II de Uribe y de Santos lo que hicieron fue incluir en el plan de desarrollo segundo lo que no habían ejecutado anteriormente. Entonces, digamos que eso complejizó un poquitico la gestión. Y la segunda tensión es que los departamentos llamados productores y los municipios consideraron que la regalía directa era muy baja, entonces lo que hicieron fue todo el esfuerzo posible para poder lograr que la regalía directa volviera, digamos, a un nivel alto. De hecho, hubo personas, por ejemplo, Amílcar Acosta, que escribió mucho sobre el tema y dijo que había sido una equivocación disminuirla tanto. Entonces, es una nueva reforma la que se aprobó, estamos otra vez al 25%, entonces se nos rodó otra vez la piedra y tenemos que pensar cómo la volvemos a subir para tener una mejor gestión y estamos en eso. Creo que ya vamos a terminar, falta 1 o 2 slides y terminamos. Ok. A ver si... Ok. Entonces, ese pragmatismo tiene mucho de negativo, tiene inestabilidad en las reglas del juego, se pierde consistencia en las políticas, a veces hay un fondo, hay otro, le cambian los porcentajes, etcétera. Entonces se caminó para atrás, se rodó la piedra. Después de lo ganado en equiparación, obviamente con el aumento de la regalía directa, pues obviamente ese esfuerzo de equiparación se va a perder. Y los OCAT se perdieron. Entonces quedaron de muchos OCAT que había, pues obviamente quedaron solamente 8. Ahora los que hacen los proyectos y los operan son otra vez los departamentos y municipios. Se dice que el DNP los va a apoyar y que los departamentos también van a apoyar a los municipios, pero yo tengo muchas dudas de que esos esfuerzos sean positivos por la experiencia previa, porque finalmente los departamentos y municipios acaban haciendo lo que a ellos les interesa y como a ellos les interesa. Continuemos. Creo que ahí ya terminamos si no estoy mal. Ok. El final. Necesitamos 2 sistemas generales de transferencias. Yo soy parte de una minoría que dice que no, que deberíamos tener solamente uno. Sumemos el sistema general de participaciones, sumémoslo con el sistema general de regalías, tenemos unos recursos y de esos recursos una parte la entregamos a los departamentos y municipios como unos fondos de inversión y le tenemos un control de eso y ahí podríamos tener una mejor distribución y una mejor asignación de los recursos, porque es que le estamos entregando regalías a una cantidad de partidos y municipios que muchas veces lo necesitan, pero muchas veces no lo necesitan porque además tienen recursos por otro lado. Además, no me gusta esta coyuntura de que los gobiernos en cada momento estén haciendo reformas y utilicen las regalías como el financiamiento de su plan de desarrollo, porque se pierde una visión que se tiene de largo plazo. Y el otro tema que me preocupa muchísimo es que se pierde el esfuerzo de ahorro que se ha intentado defender. Hubo un ministro que peleó mucho con eso, que fue Juan Carlos Echeverri, que ahora es candidato presidencial, en que le decía que hay que ahorrar de alguna manera algo, que no puede ser que estos recursos se vuelvan gasto ya y que no quede un porcentaje de ahorro. Todas las pensiones y todo el gasto social que hacen los países nórdicos está financiado con los recursos de regalías y tienen el equivalente a 40, 50 años de lo que se produce en regalías. Hagan de cuenta que tuviéramos ahí nosotros ahorrados un equivalente a 100 o 200 millones de pesos ahora, la tranquilidad que notaría para todos los departamentos y municipios. Este tema además es muy importante, y eso es lo último que digo, porque con el aumento de los precios en este momento de estos recursos naturales no renovables, pues obviamente la bonanza va a ser muy grande y las regalías van a ser muy, muy altas en comparación a las que se hicieron en el último presupuesto bienal. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Juan Gonzalo Zapata, desde FEDesarrollo, por habernos acompañado en este evento, en este seminario de Ahora Su Casa, la Casa Grande Caribe. Muchísimas gracias. Vamos entonces con los comentarios, a la presentación de Juan Gonzalo Zapata. Estos comentarios están a cargo de Juan Pablo Remolina, quien nos acompaña directamente desde Bucaramanga, y él es el director ejecutivo de Pro Santander. Juan Pablo, bienvenido a esta Ahora Tu Casa, la Casa Grande Caribe. Tienes el micrófono desactivado. ¿Listo? Perfecto. Bueno, voy a presentar aquí unas diapositivas de apoyo. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor, se ven perfecto.
Bueno, magnífico, ¿no? Muy buenos días para todos, Adolfo, a Jaime y a todos los organizadores. Muy grato poder estar aquí en este foro conversando sobre los 30 años de la descentralización. De verdad que es un placer estar con ustedes y a Juan, muchísimas gracias por esa magnífica presentación donde nos hace un análisis histórico y muy completo y preciso sobre lo que ha pasado con la reforma a las regalías. Estoy totalmente de acuerdo con esa analogía que nos presenta Juan del mito de Sísifo, que a veces uno siente con mucho esfuerzo que va avanzando, pero rápidamente, prácticamente vuelve a empezar, y yo creo que eso le hace mucho daño precisamente al desarrollo territorial. En ese sentido, quiero mencionar algunos avances. Yo creo que Juan lo ha hecho con mucho atino, pero mencionar o precisar algunos. Uno, el tema del ahorro, fundamental. Ese es como uno de los elementos básicos de las regalías, poder ahorrar precisamente en vacas flacas para desahorrar, en vacas gordas para desahorrar en vacas flacas. En materia de inversión, la libre inversión, antes habían unas destinaciones específicas que limitaban mucho la inversión por parte de las entidades. También la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, yo creo que fue un éxito. Evidentemente ha habido un gran aprendizaje, pero se empezó a hablar de ciencia y tecnología en las regiones, una cultura de gestión de proyectos donde ya las entidades empezaron a generar ciertas capacidades en estructuración, en gestión, y también se empezaron a ofrecer otro tipo de herramientas como los proyectos tipo, evaluación por puntajes, etcétera, que lo que vela es porque haya una gestión de proyectos más pertinente y eficiente, un esquema de gobernanza multinivel, partiendo de la misma comisión rectora, pero también los OCAD, donde de manera tripartita se aprobaban los proyectos. Eso le daba mayor transparencia y un poco de mayor efectividad o por lo menos de pertinencia en la aprobación de los proyectos. Los comités consultivos, antes de que fueran aprobados los proyectos, se ponían a consideración de la ciudadanía, o por lo menos había ese espacio institucional. Habían unas organizaciones sociales que lo utilizaron, otras no lo utilizaron, pero digamos el marco normativo estaba creado y estaba abierto para que la ciudadanía pues hiciera uso de esos espacios. Recursos de funcionamiento, muy importante, que las entidades tuvieran unos recursos para funcionar dentro del sistema. Y luego también un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación que ha mostrado que hoy se pueda tener un Excel claramente de cuáles son los proyectos aprobados, cuál es el nivel de desempeño, que las diferentes personas puedan conocer esos proyectos a través de mapa regalías, hoy mapa inversiones. Entonces ahí vemos unos avances significativos. En materia de equidad territorial, Juan nos mostraba unas gráficas muy dicientes. Ahí la única pregunta sería, bueno, ¿hasta qué punto esa equidad territorial, sobre todo cuando los precios del petróleo pues se reducen significativamente? Yo creo que ahí se genera, digamos, una inquietud que fue válida por el gobierno nacional y que generó, digamos, la reforma actual. Pero gracias a la reforma que hoy estamos en implementación, vale la pena hacerse unas preguntas, y es, ¿será que los proyectos extractivos hoy cuentan con una mayor licencia social? ¿Hay una mayor agilidad y pertinencia en la aprobación de los proyectos? Incluso más allá de si es la reforma actual o la anterior,
estamos teniendo en cuenta que la explotación de los recursos no renovables y por lo tanto de las regalías que son limitadas en el tiempo están siendo invertidos en iniciativas que propenden por un desarrollo regional sostenible? Y la respuesta es que si bien la reforma lleva tan solo 11 meses, pues su implementación o entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2021, yo recojo aquí una frase de Juan, donde dice este pragmatismo, y lo asocio mucho la palabra pragmatismo también con presiones políticas, tiene mucho de negativo y no augura un buen futuro por problemas derivados de su diseño. ¿Y por qué insisto en esa afirmación de Juan? Primero, se aumentaron las asignaciones directas en detrimento del ahorro, lo que, como he mencionado, en contravía de cualquier teoría básica del manejo de regalías, que implica dos características fundamentales: la volatilidad y que son finitos en el tiempo. Y evidentemente era muy fácil poder acudir al ahorro y no disminuirle los recursos de inversión de otras entidades. Volver a lo que sucedía en el anterior sistema general de regalías va a ser muy complicado, porque ¿quién está dispuesto a defender el largo plazo? Y yo creo que si algo nos demostró la pandemia es que el ahorro es fundamental. Precisamente gracias al ahorro que se había hecho en el marco del sistema general de regalías, se generaron unos recursos importantes para poder afrontar los retos de la pandemia. Ahora, lo que vemos es que esta nueva reforma se enfoca en centralizar más y disminuir los controles. Entonces, más centralización. El DNP, por ejemplo, asume la Secretaría Técnica de los OCAR regionales. Antes estaban a cargo de los departamentos y las asignaciones son regionalizadas, no departamentalizadas. Entonces, aquí se ve algo que Juan decía, que el interés del gobierno nacional por incluir en el sistema general de regalías sus prioridades, mientras que las entidades territoriales no tienen cómo financiar el transporte escolar o la alimentación escolar. Aquí en la práctica, si bien son regionalizadas, lo que han hecho los gobernadores es que hay unas líneas imaginarias, pero mañana cualquier presidente, digamos, podría no respetar esas líneas imaginarias y pasar por esos acuerdos tácitos. 2, centralización del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Antes estaba departamentalizado, entonces las entidades territoriales podían contar con esos recursos para sus planes de desarrollo. Hoy son unas bolsas concursables, a lo mejor podrán ser beneficiados o no. Entonces, eso limita, digamos, tener disposición de esos recursos. 3, creación de la asignación ambiental, que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que es una entidad del orden nacional. 4, hay una serie de restricciones también a la inversión. Entonces, por ejemplo, se señala que mínimo un 2% de la asignación para la inversión local en ambiente, o que, por ejemplo, el 5% de las asignaciones directas para educación, y a lo mejor una entidad territorial o un municipio han señalado o han identificado que la prioridad son las vías, ¿sí? Y entonces no pueden hacer un gran proyecto porque tienen que destinar ese pequeño porcentaje precisamente para esas otras necesidades. Y 5, la eliminación de los recursos de funcionamiento. Esos recursos de funcionamiento eran muy importantes porque permitían invertir, por ejemplo, en infraestructura física, tener un computador, tener una mejor oficina, tener unas personas que están dispuestos a empezar a gestionar, a administrar las funciones de esa entidad dentro del sistema, supervisión de proyectos, a acompañar las estructuraciones de los proyectos, etcétera, y esos rubros se eliminaron. Y por otro lado, hay menos controles, entonces se eliminan los OCAD. Esto genera mucha confusión. Hay entidades que no saben cómo
aprobar esos proyectos e incluso están esperando regulación por parte del orden nacional para poder ejecutarlos con tranquilidad. Hay riesgos de opacidad, ya no son los tres vértices a través de los cuales pues, se ponía a consideración y había un debate y alguno a lo mejor podía levantar algunas banderas, ya no. Y también hay un riesgo de falta de pertinencia de los proyectos. Yo creo que Juan nos lo mostró, que a través de su trabajo de campo, como algunos secretarios de planeación decían, los OCAD precisamente hacían que hubiera más tranquilidad en la aprobación de los proyectos. 2, se eliminan los comités consultivos, algo que nunca entendí por qué limitar la transparencia y la participación ciudadana. Y 3, se debilita el sistema de seguimiento, control y evaluación, que tenía un enfoque más preventivo, mucho más efectivo en favor de una Procuraduría General de la Nación y una Contraloría General de la República que se ha evidenciado por su falta de efectividad en el control. Son cuantiosos recursos que se le asignan a los órganos de control y no se sabe cuánto han recuperado, cuáles han sido los efectos. Entonces, es muy importante el control, no visto como sanción, sino también como acompañamiento y generación de capacidades en las entidades. Entonces, aquí tenemos un gran reto que es generación de autonomía sin capacidades. Y aquí yo creo que Natalie nos mencionaba un concepto sobre la descentralización asimétrica y aquí precisamente no vemos precisamente ese enfoque donde sea el centro, las entidades territoriales para que puedan proveer unos mejores bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Pero más allá del uso de las regalías, yo quisiera complementar con 2 elementos o 3 elementos principales. Primero, el rol de las empresas extractivas. El desempeño y el uso y la extracción son 2 caras de la misma moneda. Por eso es muy importante no solo velar porque las regalías se ejecuten bien, sino porque las labores de extracción de los recursos se hagan de manera adecuada. Y para eso es necesario medir y visibilizar el cumplimiento de estándares sociales, ambientales, económicos por parte de cada una de las empresas, fortalecer iniciativas como AITI o por qué no hacer un índice de minería bien hecha y mostrarlo al público de que esas entidades están haciendo bien su labor. Pero el cumplimiento de las normas es lo mínimo. Yo creo que también debe haber un cambio cultural por parte de las empresas de un mayor compromiso en el desarrollo del territorio, no caer en la tentación de hacer obras sociales sin una estrategia de largo plazo y sin involucrarse en iniciativas de sofisticación y diversificación económica o de generación de capacidades institucionales. Paul Collier, uno de los mayores exponentes en estos temas, señalaban la necesidad de invertir, es decir, invertir en capacidades de inversión, o un filántropo que se llama Stefan Schmid-Heine lo decía también con claridad: no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. No puede ser que sigamos con empresas que están en un territorio rodeados de pobreza. Segundo, Juan señalaba que si necesitamos 2 sistemas generales de transferencias, yo creo que hay que transformar esa cultura enfocada a las fuentes de financiación por una cultura enfocada a los usos y resultados. Yo incluso iría más allá, no solo de juntar el sistema general de participaciones con el sistema general de regalías, sino incluso con cualquier recursos que tengan que ver con la inversión pública, y fortalecer es un sistema unificado de inversión pública, donde lo único que pareciera que tienen similares es una obsesión por el contrato en detrimento de la evaluación ex ante y la evaluación ex post. Por ejemplo, en materia de regalías, si quieren hacer un polideportivo, deben utilizar la MGA, deben utilizar el proyecto tipo, a lo mejor van a ser visitados. Si es con recursos propios, posiblemente ninguna de esas restricciones les aplica, y uno pensaría, ¿es necesario que les aplique o no? Yo creo que cada uno de los recursos públicos deben destinarse de manera
lo mayor de manera más pertinente y eficiente, independientemente de la fuente de financiación. Y por otro lado, no todos son reformas legales. Yo creo que hay que definir muy bien cuál es el modelo a seguir, cuál es la visión de estructura, de organización del Estado y avanzar en ese sentido. La comunicación, la coordinación no se decreta necesariamente a través de una norma. Aquí señalo algunos artículos que he tenido la oportunidad de escribir sobre el tema y con esto termino. Muchísimas gracias para todos. Intervención. Saludos a Bucaramanga, desde esta hora tu casa, la Casa Grande Caribe. Bien, vamos entonces ahora con la conferencia, con la ponencia de Ángel Tuirán, quien es docente e investigador de la Universidad del Norte, y él nos hablará sobre el tema de la elección popular y la transparencia. Ángel, bienvenido. Muchas gracias Lucía. Un saludo para todos los asistentes, quienes están conectados en este momento. Yo quisiera agradecer también a Jaime Bonet por la invitación, por supuesto también agradecer a Casa Grande Caribe por este espacio, por esta invitación y saludar al señor rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meiza. Yo, bueno, también teniendo en cuenta el tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible, compartir pantalla, ¿verdad? Siempre funciona esto. Todavía 2 años, casi 2 años y todavía nos enredamos con el tema. ¿Sí? No sé si ahí ya se ve la presentación, Lucía. Se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, yo empiezo por la invitación. Jaime Bonet me hace la invitación y bueno, 30 años de descentralización en Colombia. Ya se puede hacer balance. Participación y transparencia, temas, yo pienso algo complicado, temas de bastante discusión. Nos pusimos a la tarea de buscar datos en ambos sentidos, en términos de participación y en términos de transparencia, sobre todo porque habría que dar cuenta de dónde estamos y creo que por eso no cambié el título cuando se me hizo la invitación, sino que traté de revisar si esa promesa descentralizadora en términos de participación y transparencia se había cumplido o por el contrario estaba incumplida. Lo primero que hay que decir, yo creo que esto se ha hablado ya, quienes me antecedieron, yo recojo las reflexiones precedentes. Entender en últimas, creo que esa pregunta se hacía en alguno de los comentarios, descentralización, pero descentralización ¿para qué? Señalar, yo creo, aquí hemos visto aspectos fiscales importantes porque está esa mirada o esa necesidad de entender la descentralización para cumplir con unas funciones de tipo administrativa o con esas transferencias que se hace desde el centro a las entidades subnacionales y que en últimas necesita recursos. Es entonces esa descentralización fiscal la que posibilita el aumento de los ingresos, la que da cierta autonomía, o una autonomía entre comillas, para poder cumplir con las responsabilidades que se transfirieron. Y al mismo tiempo es la que, esa descentralización es la que nos permite crear o establecer nuevos espacios de representación, ¿no? En lo subnacional o en lo territorial. Entonces, yo me voy a referir principalmente a este tercer punto y son estos espacios de representación y si se podría decir esta calidad o la calidad de estos espacios o revisar estos espacios en una mirada de 30 años. En América Latina en general, pensaría yo, quizás, bueno, aquí hay muchos expertos, a partir de los años 80 empieza a hablarse o hacer énfasis en estas reformas descentralizadoras y en la promesa que había detrás de esta reforma, ¿no? Entonces, hay una reflexión en América Latina, en aquellos escenarios donde había transiciones hacia la democracia, donde había una hipótesis fundamental de por qué descentralizar, digamos que en el marco de esos autoritarismos o en el marco de esas dictaduras, lo normal es encontrar estados centralizados y en esa transición hacia la democracia, la descentralización iba a permitir acercar al ciudadano a las estructuras de gobierno y a la toma de decisión, ¿no? Y esta medida que se daba participación en los asuntos públicos a través de organizaciones civiles, se iba a hacer frente al autoritarismo o a ese poder centralizado, sobre todo en manos
de militares o que habían estado en manos de militares. Uno de los propósitos en este modelo de descentralización política, sobre todo, yo aquí hago referencia a esas dimensiones. Hemos estado mirando la dimensión, revisando la dimensión fiscal, la dimensión económica, si se quiere, la descentralización. Hay otra descentralización, otra dimensión territorial, pero yo haría en una primera mirada esa mirada o esa reflexión política, la descentralización, donde la elección popular de alcaldes apuntaba a incrementar la participación electoral en aquellos escenarios donde había alguna crisis de legitimidad. Esto en términos generales, ¿no? En Latinoamérica. Para el caso colombiano o en esos escenarios de Latinoamérica donde había habido escenarios de autoritarismo. En Colombia, aquí intenté recoger como los elementos centrales de esa propuesta o de lo que significaba esa promesa de por qué la descentralización o para qué la descentralización. Primero, porque contribuiría al aumento de la legitimidad, ¿sí? Permitía a través de la participación legitimar o acercar el ciudadano al Estado o el Estado al ciudadano, superando estos déficits democráticos. Yo creo que aquí principalmente en términos de participación electoral. Lo otro, se pensaba o se piensa que la descentralización promueve o iba a promover políticas pro pobre o pro equidad, y esta es una tesis clásica de Jaime Castro en los años 80, descentralizar para pacificar. Si se daban las condiciones A y B, había posibilidad de pacificar a Colombia o de construir escenarios de paz a propósito del conflicto armado. La cuarta promesa era fortalecer la gobernabilidad, como habíamos dicho, acercando el Estado al ciudadano, creando ámbitos en los que el problema de la acción sencilla no era tan agudo porque se resuelve entre grupos pequeños, promoviendo, generando capital social y aprendizajes mutuos. Y yo creo que lo hemos visto también, sobre todo en estos escenarios hoy de SGP y políticas también relacionadas con el sistema general de regalía, haría mucho más eficiente el diseño de políticas públicas y promovería la competitividad. Esto en términos generales eran las promesas descentralizadoras. Estos argumentos, sobre todo los que giran alrededor de acercar el gobierno a la gente, tienen un escenario a nivel local, que es uno, información, ¿sí? Acceso a la información, conocer los deseos y necesidades de los ciudadanos. Dos, esta participación en escenarios de selección, planificación y ejecución de proyectos públicos que debían responder precisamente a esas necesidades y deseos. Y el tercero elemento era la rendición de cuentas, ¿no? Un gobierno local que debía, en últimas, ser más transparente, no solo porque estaba más cercano al ciudadano, sino porque iba acompañado de un diseño de herramientas que llevan o debían llevar a que la información pública fuera de acceso, valga la redundancia, público. En conjunto, estas tres ventajas del gobierno descentralizado debían conducir a una profundización democrática que produzca bienes públicos de mejor calidad y un gobierno más efectivo. Esto es lo que nos dice la teoría en términos de participación y en términos de transparencia. Entonces, ¿dónde estamos hoy? La primera comparación que hicimos es una comparación donde se relaciona dos momentos de las elecciones locales en Colombia. Aquí aprovecho para agradecer a la politóloga Ana María Naranjo, que participó también en el análisis, en la recolección y análisis de estos datos. Ahora, ¿por qué comparar 1988 y 2011? Porque son los datos que encontramos. Entonces, la primera reflexión es que en términos de participación, cuando queremos revisar estos 30 años, por lo menos datos públicos de participación, fuente principalmente registraduría, no es tan fácil el acceso. Pero si miramos estos dos escenarios, yo creo que el mapa ya nos dice algo, un gran momento de participación en 1988, muy seguramente producto de lo que fue esta primera reforma constitucional en el 86 que permitió la elección popular de alcaldes, y el 2011 ya, digamos, hay un recorrido mucho más amplio donde, en términos de participación, donde quizá ya ese despertar, entre comillas, democrático electoral no se reflejaba o se reflejó como se reflejó en 1988. ¿Qué podemos observar si comparamos estos dos momentos? ¿Qué porcentajes o municipios con porcentajes, teníamos municipios con porcentajes de participación superiores al 71%, ¿no?
sobre todo en las elecciones de 1998. Pero habría que hacer algunas reflexiones, sobre todo en esa mirada comparada. En municipios de La Guajira que bajan participación de niveles medios a bajos, con participación inferior al 50%. Igual sucede con San Andrés, donde la participación inicialmente en el año 88 es del 70%, luego se ha movido entre el 50 y el 70%. Y en lo que refiere al Caribe, digamos en relación con el Caribe, excepto en algunos municipios de Sucre y Córdoba, la participación electoral también ha descendido considerablemente. Algunos casos, más del 70% inicialmente al 50%, es decir, pasó de una participación alta con más del 70% a una participación baja con menos del 50%. En la región pacífica también hay municipios que disminuyeron su participación desde un 70 al 50% en este periodo analizado. Y hay en el centro del país que resaltar departamentos como Boyacá y Casanare, donde han mantenido e incluso aumentado en algunos municipios participaciones electorales superiores al 70%. Ahora, revisando donde encontramos datos, digamos las tres últimas elecciones locales, las del 2011, las del 2015 y la del 2019, aquí se muestra para efectos también del tiempo, por efectos del tiempo, los agregados departamentales en estos tres momentos, 2011, 2015 y 2019. Los mapas parecen, digamos, parece que hay una participación constante por lo que vemos en los mapas, pero luego hay un análisis quizás mucho más detallado en estos periodos. Aquí también a manera de barras está la participación, insisto, electoral, porque luego hay lo que se llama participación comunitaria o política, que habría que revisar otros elementos para poderla medir o para poder tener gráficas en relación con este tipo de participación. Ahora, en estos tres periodos, si comparamos estos tres periodos por departamentos agregando los resultados municipales, la participación ha ido en aumento y un aumento constante entre el 2011 y el 2019. En promedio, la participación en locales ha sido del 67, 68 y 70, 2011, 2015 y 2019 respectivamente. Estos son datos de participación en los municipios de Colombia. Buscamos datos para estos tres periodos en la registraduría para participación por los 1.113 municipios de Colombia. En las tres elecciones, la entidad territorial con menor participación porcentual fue Bogotá y la que ha registrado mayor participación en términos departamentales, agregando sus municipios el departamento del Casanare con el 80%. No hay cambios significativos, pero luego si miramos por municipios, hay municipios con porcentaje de participación inferior al 35% en los tres periodos electorales. Arenal Bolívar, Uribia en La Guajira en el 2011, Salado Blanco, Huila y Plato Magdalena en el 2015 y Pijillo del Carmen Magdalena en el 2019. Son datos relativamente bajos, significativamente bajos más bien en términos de participación electoral. Y por último, en el 2011, 465 municipios tenían porcentajes de participación superiores al 70%. Este número, si lo revisamos en 2015, era de 504 y en 2019 tenemos 581 municipios con participación electoral superior al 70% o alrededor del 70%. Aquí hay una reflexión. Yo en varios escenarios he mostrado estos datos y por supuesto esto no da cuenta en términos generales o particulares de la calidad de la democracia, pero hay un primer dato. Si se quería con el proceso de descentralización aumentar la participación electoral, por lo menos el dato nos está diciendo que sí. La primera reflexión es, bueno, ¿qué pasa con esto del clientelismo del que tanto se habla? Creo que también la respuesta es cuánto nos falta para establecer esta relación. Pero una primera hipótesis, una manera de hipótesis, yo me atrevería a decir que no toda la participación electoral responde a las dinámicas clientelares. Hay una participación electoral que está asociada muy seguramente a la propuesta política,
a la cercanía con esa propuesta política y muy seguramente habrá otro porcentaje de participación electoral asociado a las dinámicas clientelares. Pero como dato general, lo que podemos ver es que en términos de promesas, sí hay un aumento a través de este mecanismo de elección de mandatarios locales, un aumento en la participación. El otro elemento que también revisamos es el elemento del riesgo por violencia, porque en últimas los riesgos por, digamos, la participación se da en contexto de riesgo, digamos, político, en términos de posibles impedimentos del ejercicio democrático del voto, y el otro es el riesgo por violencia. Aquí están los tres periodos, pero yo creo que los mapas también nos van mostrando cómo hay una disminución en ese riesgo. Ahora, ¿de qué dan cuenta estos mapas o este análisis? Las afectaciones por riesgo por violencia han estado presentes en las últimas 3 elecciones. Sin embargo, la cantidad de municipios en riesgo ha disminuido a lo largo del tiempo. En los 3 periodos electorales, la región pacífica, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, concentra múltiples municipios con nivel de violencia extremo, ¿no? Entre ellos, los municipios de Argelia, Timbiquí en el Cauca, Barbacoa y Ricaurte en Nariño, y El Dobio en el Valle del Cauca. Hay un riesgo por violencia presente, fundamentalmente, o presente significativamente en estos tres departamentos. Cauca, Valle del Cauca, Nariño, perdón, 4 con Chocó. En la región Caribe los factores de riesgo han disminuido, pasando de riesgo extremo en departamentos como Córdoba a riesgo alto o medio. Insisto, teniendo datos de las últimas elecciones, nos faltan los datos de cara a lo que serán las elecciones, digamos elecciones locales, pero podríamos hacer el análisis con las elecciones nacionales del próximo año. El municipio de Cumaribo, en el departamento del Bichada, es un caso interesante para el estudio, teniendo en cuenta que pasó de riesgo extremo por violencia a la no existencia de riesgo en estos 3 momentos analizados. Ahora, como posible explicación, la disminución de desplazamientos masivos, insisto, no es que no existan, pero uno podría revisar en términos de disminución y conflicto o conflictividad en algunas zonas del país, posiblemente relacionado con la firma del acuerdo de paz. O que ha habido un cambio en los escenarios de conflicto o un aumento en otras regiones, lo que ha permitido que en otros escenarios disminuyan estos riesgos por violencia. Los riesgos de fraude electoral, aquí están los 3 escenarios, 2011, 2015 y 2019. Estos 3 escenarios también, de manera general, cuando revisamos el mapa, hay una disminución significativa de riesgo, ¿no? Este riesgo normalmente lo calcula igual que el anterior, la misión de observación electoral, y son riesgos, el de fraude electoral, que mide principalmente el nivel atípico de participación electoral, la variación atípica en la participación de elección o elección tras elección, cuando hay un aumento atípico, diferencias atípicas en el nivel de participación, calculado entre los distintos cargos a proveer, el nivel atípico de votos nulos, el nivel atípico de tarjetones no marcados y concentración atípica de votaciones o dominio electoral. Teniendo en cuenta estos elementos que se miran para el riesgo electoral, a diferencia de los factores de riesgo por violencia, en el país los municipios con riesgo extremo por factores o relacionados con riesgo con fraude electoral han aumentado, pasando de 20 en el 2011 a 26 en las últimas elecciones locales. Es decir, si bien uno puede encontrar que hay una disminución de riesgo por violencia en esos 3 periodos, porque claro, aquí no estamos analizando todavía 2022, 2021, lo que podemos señalar es que el riesgo extremo por factores o relacionados con riesgo electoral ha pasado de 20 municipios a 26 en el 2019. Por el contrario, los municipios con riesgo medio y alto han disminuido a lo largo del tiempo, mientras que en el 2011 había 351 municipios con riesgo medio y 173 con riesgo alto. Para 2019 hay 286 municipios con riesgo medio y 149 con riesgo alto. Hay una disminución, de todas maneras, yo creo que es significativo los 286 y 149 municipios en esta categoría de riesgo, además de estos riesgos de fraude electoral en un nivel extremo en el caso del aumento que mencionamos entre 2011 y 2019. Esto da cuenta de que yo pienso que si bien hay un aumento en la participación, yo
yo creo que, y que podríamos pensar que en escenarios de riesgo por violencia ha habido una disminución. Estos elementos que acabo de mencionar relacionados con la calidad de la participación y estos riesgos con base en el mapa de riesgo electoral de la misión de observación electoral, nos lleva a la reflexión de estas irregularidades en cuanto a participación se refiere. La elección o digamos el ejercicio de un voto libre asociado en ocasiones a corrupción de la ciudadanía por parte de actores políticos, todo lo que tiene que ver también con la autoridad electoral y el rol de la autoridad electoral en estos procesos, lo relacionado también con publicidad y medios de comunicación, como en ocasiones se manipula la regla para empezar publicidad antes de las fechas establecidas, los procesos de inscripción de cédula y todo digamos, los escándalos que hay alrededor de estos procesos, los temas de seguridad y orden público, por supuesto los escrutinios, aquella famosa reflexión de que las elecciones se ganan en la registraduría o el día de conteo de votos, la calidad de los candidatos, por supuesto, candidatos inhabilitados con algún tipo de impedimento que son electos y luego son destituidos. Y un tema que tiene que ver aquí también y es la financiación de la economía electoral a propósito del clientelismo de mercado y la intervención muchas veces en estos procesos electorales de contratistas de obra pública que invierten en una campaña y luego a través de estos procesos de contratación recupera los recursos en términos de inversión, ¿no? Y a la postre pues vienen los controles o los escándalos alrededor de los recursos que no terminan donde normalmente tenían que terminar. Entonces, en participación, una primera reflexión aquí, hay un aumento de la participación, sin embargo, hay unos escenarios todavía de riesgo para esa participación. Y no hay una evidencia, por lo menos no hay una evidencia directa en que ese aumento de la participación responda únicamente a dinámicas clientelares, por un lado. Y por otro lado, lo que sí podemos señalar es que con base en este mapa de riesgo sigue existiendo riesgo por fraude en términos electorales. El otro elemento sobre el que quisiera conversarles es el elemento de transparencia y acceso a la información. La promesa descentralizadora nos decía, ok, aquí hay un escenario de posible mayor participación, apropiación del Estado local, legitimidad del Estado local, un mejor diseño de políticas públicas. Entonces, participación ha habido aumento, pero todavía hay unos riesgos importantes para esa participación. Revisamos entonces para ver participación en esta búsqueda de datos en Colombia. Hay un dato, una fuente oficial, que es la medición del desempeño municipal, tiene los últimos datos para el 2019, comparando entre el 2016 y 2019, en cuanto a rendición de cuentas se refiere, encontramos que los gobiernos locales, digamos, en cuanto a rendición de cuentas, es un ejercicio de transparencia frente a los ciudadanos, ¿no? Cuando miramos este dato entre 2016 y 2019, se observa un aumento en la capacidad de las entidades territoriales para generar escenarios de rendición de cuentas. Es decir, lo que se nota es un escenario sin medir la calidad, pero sí ha habido más escenarios de rendición de cuentas, ¿no? El dato o la variable, el máximo puntaje es 1. En el 2016, en general, el dato para Colombia o para los municipios de Colombia era de 0,79 sobre 1. Para 2019 estábamos hablando de un 0,85 sobre 1. Insisto, escenarios para generar espacios de rendición de cuentas. Y solamente en el departamento del Amazonas hay una disminución en esta variable que pasó del 0,69 al 0,24. 0,69 en el 2016 al 0,24 en el 2019. Todo esto escenario prepandemia también es importante señalarlo. Tanto en el 2016 como en el 2019, Bogotá obtiene el mejor resultado, 0,96 y 0,98 de sobre 1, ¿no? Respectivamente. Entonces, el escenario en cuanto a rendición de cuentas, lo que nos dice es que hay un aumento en la transparencia, en principio, porque hay escenarios de rendición de cuentas o las administraciones locales están cumpliendo con este mandato. Queda por revisar la calidad de estos escenarios de rendición de cuentas. El otro elemento para hablar de transparencia es la gestión de la información. En la gestión de la información, este dato también lo tomamos de la medición del desempeño municipal como fuente oficial, donde existe datos sobre este tema. El manejo que le dan, o lo que revisa la medición de desempeño municipal, es el manejo de las administraciones
recomendaciones a la información que apunta a la forma cómo lo organizan, cómo la almacenan, hasta los mecanismos que usan para presentarla a la ciudadanía. Aquí el asunto, digamos, el acceso a la información lo que busca es transparencia y participación ciudadana. Los datos no son, yo pienso que en los tres escenarios que revisamos, participación, transparencia y este que tiene que ver el anterior en transparencia, rendición de cuentas, aquí los datos son bastante cuestionables. Si comparamos este factor entre el 2016 y el 2019, hay un aumento en la capacidad de administración y gestión, teniendo en cuenta que el promedio va de 0,44 al 0,53, ¿no? Pero todavía siguen siendo, si bien hay un aumento, estamos hablando de alrededor de la mitad del dato o digamos del porcentaje máximo, que es el 1%. Y los promedios departamentales, lo que podemos ver es que esta variable, hay un aumento en 21 departamentos y una disminución en 10 en cuanto a acceso a la información se refiere. El dato quizás más puntual donde creo que hay mucho por mejorar, o creemos que hay mucho por mejorar, es que para 2016 solo 227 municipios, la totalidad de municipios colombianos, mucho menos de la mitad, tienen un puntaje de 100 sobre 100 en gestión de la información. Y para el 2018 el número de municipios son 408. Para el 2016 solo 335 municipios del país obtienen un puntaje o obtuvieron un puntaje de 0 sobre 100. Hay 335 municipios o que no reportaron datos o que no cumplen con este requisito en términos de acceso a la información y manejo a la información. Y en el 2019 estamos hablando de 318 municipios que obtienen un puntaje de 0 puntos sobre 100 en términos de acceso a la información en estas administraciones locales. Insisto, o no reportan datos o no están diseñando ninguna estrategia o acción para este tema. Recomendaciones. Yo creo que estas reflexiones pasan mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la calidad de la participación, con los temas de transparencia, por elementos relacionados con cultura ciudadana o cultura política. Esta parte fiscal, yo pienso que esta parte fiscal que escuchamos inicialmente, que tiene un debate muy técnico y que es muy importante, coincido con la propuesta de una descentralización asimétrica, pero yo creo que debe ser una descentralización asimétrica que tenga en cuenta las realidades de contexto. Es decir, todos estos diseños muy bien elaborados, muy bien pensados, si no tienen en cuenta la calidad de la ciudadanía, la calidad de las élites locales o el tipo de élite local que hay en muchos de estos territorios, lo que va a dar cuenta es de, en el dato quizás un aumento o un cumplimiento, pero en últimas la apropiación, que es creo el gran obstáculo, el gran desafío que tenemos es que estos recursos de descentralización no terminen en proyectos personales, sino en proyectos colectivos o proyectos públicos, a propósito de recursos del SGP o recursos de regalía que han sido destinados a otros asuntos o que han sido apropiados por poderes locales. Entonces, lo primero es señalar que si bien hay una participación alta con promedios entre el 67 y 70%, yo creo que aquí hay todavía una reflexión interesante que se tiene que dar, que se viene dando también desde la academia, en términos de estructuras clientelares, en términos de esta relación clientelar o clientelismo de compra de votos, que dan cuenta o también afectan la participación ciudadana. Hay un aumento, pero todavía queda por definir qué tanto impacta el clientelismo electoral o el clientelismo de compra de votos en esta participación. Y qué tanto, insisto, influencia las elecciones. Y para esto hay que fortalecer tanto iniciativas gubernamentales como ciudadanas en pro de participación, de una ciudadanía activa en aquellos escenarios donde exista ya esa fortaleza ciudadana. Yo creería que en otros escenarios apunta más a construcción de ciudadanía y unas elecciones en últimas, que es lo que queremos, más transparentes. En sintonía con lo anterior, esos riesgos por violencia o la presencia de riesgos por violencia pueden afectar también a unas elecciones, aunque hayan disminuido. Hay que hacer referencia a algo, a la capacidad de las administraciones locales y el aumento de política pública en estos escenarios, ¿no? Porque en ocasiones también son estos actores armados
los que fungen o construyen órdenes alternativos, paralelos o híbridos en estos escenarios. Y creo que aquí la recomendación, aquí hay un trabajo grande sobre el que quisiera volver y es el trabajo de Casa Grande Caribe. Hemos escuchado también propuestas en esta parte técnica o en esta parte de fortalecimiento de capacidades locales de cara a escenarios, uno, de participación electoral. Yo creo que también esto es respuesta a las transacciones de tipo clientelar, pero también en aquellos escenarios de violencia o aquellos escenarios de presencia de actor armado en territorios, en estos territorios. El cuarto, o a manera de cierre, si bien hay un crecimiento constante en los procesos de transparencia y rendición de cuentas, hace importante robustecer estas iniciativas y otras como el acceso a la información. Hay que seguir insistiendo en la calidad del acceso a la información y pienso en iniciativas como Transparencia por Colombia, que viene desarrollando también desde la sociedad civil, además de otras iniciativas, una tarea bien importante. ¿Con qué objetivo? De que se pueda acceder a la información y conocer cuáles han sido los elementos para toma de decisión sobre lo público en la entidad territorial. Y señalar también la necesidad de esta política pública integral de garantías y respeto a la labor de la defensa de los derechos humanos. Y hago mención de esto porque este escenario de acceso a la información también coloca en riesgo a muchos llamados líderes sociales, líderes comunales, defensores de derechos humanos, porque, digamos, ha sido relacionado como una de las causas de los asesinatos de estos líderes en los territorios cuando están o están cuestionando algunas administraciones públicas o están en la búsqueda de esta información que dé cuenta muchas veces de contrataciones que no se realizaron con el respectivo respeto a las reglas de contratación. La última propuesta, o manera ya de propuesta de cierre, es que lo curioso, yo pienso, es que hemos revisando toda esta información, encontramos mapas de riesgo por violencia, mapas de riesgo por fraude electoral, pero yo creo que también lo que tiene que ver con transparencia, lo que tiene que ver con manejo de información, amerita una herramienta de este tipo, no solo que permite identificar, sino analizar y controlar los posibles hechos generadores de obstáculos del acceso a la información, tanto internos como externos, porque muy seguramente también habrán obstáculos internos y otros serán de la propia administración. Y a partir de esto, actos de desinformación y posible corrupción, plantear medidas orientadoras de cara a fortalecer el manejo o la visibilidad o la transparencia también en esta información que permita fortalecer estos escenarios de participación ciudadana. Y en última, y con esto cierro, espero haber sido respetuoso también del tiempo, necesitamos pensar en la descentralización después de 30 años. Yo creo que sí, yo creo que lo hemos venido conversando, hay críticas, pero creo que también hay una evidencia de que el modelo ha dado unos resultados, por supuesto, siempre en escenarios de revisión, pero apuntaría algo, que toda esta parte técnica, toda esta parte de datos, toda esta parte interesante tenga en cuenta la realidad territorial. Si no tenemos en cuenta aquellos escenarios en ese modelo de descentralización asimétrica que apunta más, mi reflexión, más que a las capacidades o además de las capacidades de la entidad territorial, es la presencia de qué tipo de actor hay en el territorio, porque élites clientelistas, élites depredadoras en el territorio también utilizan o instrumentalizan los recursos que vienen vía descentralización, bien sea por el SGP o bien sea por el Sistema General de Regalías. Y igualmente, escenarios donde no tengo una ciudadanía fortalecida hace mucho más difícil el control ciudadano a la ejecución de estos recursos. Entonces, revisar el modelo de descentralización, repensarlo, necesario después de 30 años, pero creería yo en este modelo asimétrico hay que tener muy en cuenta la realidad territorial y la presencia de élite depredadora, de élite clientelista y también de actores armados en el territorio. Muchísimas gracias por su atención y bueno, tiene la palabra Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por haber pertenecido a esta nómina de lujo de este seminario 30 años de descentralización en Colombia, aquí en Casa Grande Caribe. Vamos entonces con los comentarios a tu presentación a cargo de Silvia Otero, quien es docente e investigadora de la Universidad del Rosario. Silvia, bienvenida por primera vez a esta que es ahora tu casa, la Casa Grande Caribe. Muchas gracias por invitarme a este importante evento.
Estoy muy complacida de la iniciativa y estoy feliz que me hayan invitado a comentar la presentación que acaba de hacer Ángel y también a compartir algunas reflexiones sobre lo que ha pasado con la descentralización política en Colombia y 30 años después, cuál debe ser el panorama, cuál debería ser el panorama en las décadas que vienen. Me pareció muy acertada la presentación de Ángel porque nos permite reflexionar con un poco de distancia frente a lo normativo, cuáles han sido los resultados de la descentralización política en Colombia en estos 30 años. Como Ángel nos cuenta, la promesa de esta descentralización era permitir que el Estado se acercara al ciudadano, porque de tal modo se iba a promover la participación de la ciudadanía en la resolución de sus propios problemas y se iba a ejercer un mayor control al ejercicio del gobierno. Cuando el gobernante está cerca del ciudadano, entonces yo puedo controlarlo mejor. Pero pues esta promesa se quedó un poco a medias, como nos cuenta Ángel. Sí, la participación política ha aumentado, sí, ha habido algunos avances de transparencia, pero existen muchas áreas grises y muchos aspectos de riesgo que son importantes. Y yo creo que Ángel lo menciona y me gustaría resaltar ese aspecto de su presentación. Y es que durante la década de los 90, los 80s y los 90s, la descentralización se vendió como una reforma muy positiva, como una reforma salvadora prácticamente. Fue uno de los experimentos más grandes, más innovadores que ha tenido lugar en las últimas décadas. Élites en todos los continentes confiaron en las ventajas de devolver el poder, el dinero y las funciones a la ciudadanía y a otros niveles de gobierno y se asumió que eso era bueno porque sí, era bueno por naturaleza. Como mencionó anteriormente Natalia en los comentarios a la presentación de Jorlan, se desligó en un punto la pregunta de la descentralización como medio y como fin y se asumió que la descentralización era buena por sí misma, ¿cierto? Y se perdió un poco de vista que la descentralización propendía a ser un medio para poder alcanzar mayores niveles de cobertura, mejores servicios sociales, un Estado más cercano y más afín a las necesidades del ciudadano. Y pues ese estrellón nos pasó a nosotros en Colombia. Donde el poder, como bien lo dice Ángel, el poder local en los años 90 y en los 2000, pues era detentado ¿por quién? Por estructuras políticas de carácter clientelar, por castas, por actores ilegales, ¿cierto? Por guerrilleros y paramilitares, grupos paramilitares y otros grupos criminales. Y estas eran las personas quienes de hecho detentaban el poder local. Entonces, cuando diseñamos la descentralización política, ¿a quién le descentralizamos el poder? Pues a estas estructuras de poder que eran en muchos casos profundamente imbricados con la criminalidad, que pues estaba sufriendo una transformación dada la expansión de la economía cocalera y de la transformación de la coca en cocaína en Colombia. Entonces, digamos que se tenía esa esperanza bastante ingenua, se tuvo esa esperanza bastante ingenua de que la descentralización mágicamente iba a llevar a que hubiera unos movimientos ciudadanos, unos movimientos políticos de carácter progresista, gente nueva, una mejor política, que esta mejor política iba a llegar casi que mágicamente al poder gracias a la elección popular de alcaldes y gobernadores. Eso fue un poco lo que se creía y la estrellada de los colombianos y las colombianas fue muy dura. De hecho, pues esta descentralización que terminó llevando el poder a estos actores clientelares y en muchos casos criminales terminó precisamente haciendo más difícil esa renovación y que llegara esa nueva política porque precisamente estos actores estuvieron interesados en eliminar y muchas veces de carácter violento esa competencia política, que es lo que se vio, por ejemplo, con la eliminación de la UP como competidor en muchas zonas del país. Y bueno, pues esto digamos que no es único en Colombia. De hecho, hay muchos estudios en distintos lugares que han señalado que la descentralización propaga el rentismo de funcionarios locales, promueve la captura del gobierno local por parte de élites y en muchos casos también empeora la prestación de bienes públicos
en localidades que ya tienen privaciones. De hecho, hay muchos cuestionamientos. Se sugiere que la descentralización no genera per se una mejor democracia, mejores burocracias y mejores mercados. O sea, a esto no se llega simplemente por el hecho de descentralizar. Hay que hacer más cosas para llegar a este objetivo. Y adicionalmente, los desarrollos actuales en el campo de los regímenes democráticos han iluminado cómo los gobernantes subnacionales que se benefician por las medidas descentralizadoras logran establecer autoritarismos subnacionales en contextos democráticos. Entonces, ya 30 años después tenemos una perspectiva mucho más crítica con asteriscos a esta orientación normativa de la descentralización, de verla como buena por naturaleza. Y vemos pues precisamente que la descentralización administrativa y fiscal, como mencionaba Natalia y Jordan, se hizo sin tener en cuenta las capacidades diferenciales de los municipios y los departamentos, de la misma forma como la descentralización política tampoco tuvo en cuenta que había unos lugares del territorio con mucho mayor riesgo de captura violenta y de rentismo, como muy bien nos lo mostró Ángel. El contexto de la descentralización en Colombia era particular dados nuestros problemas de conflictividad, violencia y conflicto armado y economías ilegales. Y pues cuando adoptamos ese modelo y adoptamos esa reforma, eso no se tuvo muy en cuenta. ¿Era posible hacerlo distinto? Bueno, tal vez, ¿cierto? ¿Estaríamos mejor sin ella? Probablemente no. Yo creo que una de las cosas importantes que hemos reconocido aquí es que el proceso de descentralización llevó a un aprendizaje. Este estrellón llevó a hacer unos ciertos ajustes en el sistema y de alguna forma hoy en día, en el año 2021, tenemos un sistema político que sí es mucho más representativo de la amplitud del espectro ideológico de los colombianos. En los 90, cuando se propendió a hacer estas reformas, había una gran, digamos, restricción, una gran limitación en el mercado de las ideologías en Colombia, en el mercado de la política. Entonces, el Partido Liberal y el Partido Conservador realmente eran bastante parecidos y las alternativas estaban muy limitadas. En parte gracias a la descentralización y gracias a procesos que tuvieron lugar como consecuencia de lo que trajo la descentralización, hoy tenemos una política bastante más abierta, donde hay una mucho mayor oferta de propuestas y de plataformas políticas que de hecho termina siendo más representativo del verdadero sentir de los colombianos y las colombianas. Y yo creo que esto es importante tener en cuenta. Hoy uno puede votar por derecha, más derecha, centro izquierda, centro derecha, izquierda izquierda, izquierda asteriscos, por propuestas animalistas, propuestas feministas, propuestas ambientalistas. Y pues reconozcamos esto, es muy importante y seguramente no se habría logrado si no se hubiera puesto en marcha este proceso de descentralización, aún y con todas las dificultades y las estrelladas y los golpes que sufrimos en el camino. La descentralización política también hizo posible el desplazamiento de las élites tradicionales, empresariales y cívicas, aquellas personas que antes eran designadas para ser alcaldes y ser gobernadores. Y si bien cuando uno, digamos, habla con personas que están en distintas regiones del país, se ve con cierta nostalgia, ¿cierto? Que antes los alcaldes eran personas notables, los gobernadores eran personas notables. Yo creo que alejarnos de ese modelo, digamos, aristocrático del ejercicio de la política y entender que la política es una actividad profesional, ¿cierto? Y que esa capacidad de actores, de ciertos actores, de postularse como representantes de la ciudadanía sin provenir necesariamente desde las élites, esta modernización, esta democratización es positiva para este tipo de sociedades contemporáneas. Entonces, la descentralización no es una panacea por sí sola, pero sí ha permitido avances y también ha permitido algo que es muy importante y es experimentación. Y en esto es algo que me parece que sabemos muy poco. Y yo invito a colegas politólogos y politólogas, sociólogos, sociólogas y antropólogos, a las ciencias sociales en general, a pensar en esto. No sabemos muy bien por qué donde las cosas han salido bien, salieron bien. No sabemos muy bien
¿Por qué en algunos lugares, algunos pueblos, algunos municipios, barrios que han sido dominados por clientelismo y corrupción se ha logrado salirse de esas estructuras, elegir un buen alcalde, tener un buen sistema de provisión de bienes públicos, etcétera? Esto ha pasado en distintas partes del país y no sabemos muy bien por qué. Digamos que la descentralización dio paso a un montón de experimentación e innovación, pero tenemos muy poco conocimiento sobre esta variación y sobre las condiciones que han permitido algunas experiencias exitosas. Y creo que necesitamos avanzar en comprender por qué en algunos lugares la descentralización sí se ha acercado a producir sus efectos previstos y en otros lugares no. Y otro aspecto, y ya es el último que quisiera mencionar, es que la descentralización política y el tema de participación también ha tenido que ver con la creación de una cantidad de instancias y mesas de participación y concertación en donde ciudadanía, movimientos sociales, organizaciones, empresas, gobiernos se sientan y gestionan y resuelven los problemas de su ciudad, de su municipio. Y existe cualquier cantidad de instancias para todos los sectores, mesas, comités, consejos, veedurías, para toda suerte de temas, toda suerte de problemas, y realmente sabemos también muy poquito de esto. No sabemos cómo esas instancias de participación han transformado la calidad de la democracia a nivel local, y tampoco sabemos sobre qué explica que algunos de estos espacios hayan tenido más éxito que otros. O sea, yo creo que nos ha faltado realmente, y esto es una autocrítica que a mí me gusta mucho hacer en cada espacio que tengo oportunidad, es que nuestras ciencias sociales han estado un poco deslumbradas, ¿cierto?, por el problema profundo de la violencia en Colombia. Esto ha sido, digamos, algo que ha requerido toda la batería de conocimiento y de herramientas analíticas. No niego que es necesario, pero esto también ha llevado a que dejemos de lado algunos problemas que son muy importantes y algunas preguntas que son necesarias también para avanzar. Y en este aspecto, mi invitación es a que miremos qué es lo que ha pasado en el nivel local con estas instancias de participación y de concertación, que miremos cómo en algunos lugares se ha logrado superar de cierto modo las ataduras del clientelismo, cómo han podido surgir experiencias, propuestas políticas que rompen con estas estructuras, y cuáles son los determinantes del éxito de estas alternativas. Así que yo, para concluir, quisiera decir que en vez de pensar si la descentralización fue buena o fue mala, yo creo que ya nadie de los que estamos aquí lo pusimos en esos términos, sino cómo se pueden hacer ajustes al diseño de los marcos regulatorios que permitan precisamente adaptar mejor las políticas, disminuir los incentivos para la captura y la corrupción, y cómo obtenemos conocimiento sobre estas experiencias exitosas para poder precisamente hacerlas replicables en otros lugares. Muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que es súper clara, súper concisa y además muy nutrida de ideas y de propuestas para lo que debemos hacer nosotros los colombianos, bueno, el Caribe y los colombianos en general. Te mando un abrazo, muchas gracias por entrar por primera vez a esta tu casa, la Casa Grande Caribe. Vamos entonces ahora con la presentación de Javier Pérez del Banco de la República. Javier, ahí está en pantalla, bienvenido. Bueno, Javier es de la casa, de esta Casa Grande Caribe. Y Javier nos va a hablar sobre las reglas fiscales subnacionales. Bienvenido. Mil gracias, Lucía. Permíteme compartir pantalla y me indicas, por favor. Sí, señor. Cuando estemos listos. Perfecto, ahí se está compartiendo. Listo, Lucía. Ahí está en pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya perfecto, está. Lucía. Hay que ubicar la presentación. Listo, perfecto. Mil gracias, Lucía. Bueno, mil gracias a Adolfo también, a Jaime, que han estado súper pendientes, a Lucía, a todo el equipo de producción y de transmisión del evento. Bueno, yo les voy a hablar en estos 30 minutos. Espero de pronto tal vez que un poco menos. Perdón, Javier, disculpa. Está compartiendo la pestaña del buscador. Ubica, por favor, la presentación. Déjame ver.
Permíteme, vuelvo a compartir entonces. Sí. Mientras Javier va compartiendo, les quiero recordar que estamos desde Twitter súper activos con nuestra cuenta de Twitter @CasaGrandeCarib sin la E final. Casa Grande Carib, ahí estamos compartiendo todo el cubrimiento de este seminario 30 años de la descentralización en Colombia. Me dicen desde el máster, Javier, que compartas pantalla completa. Sí, ahí. Ahí está compartiendo nuevamente nuestra plataforma interna. Espérame, lo intento nuevamente. Sí, si no, con muchísimo gusto lo podemos compartir desde nuestro máster. Listo, pantalla completa, ahí estoy. Perfecto, ahora se ve muy bien. Listo. Bien, Lucía, muchas gracias. Bueno, les estaba comentando que les voy a hablar en los próximos minutos acerca de otro tema muy importante en el tema de la descentralización, que fueron las reglas fiscales subnacionales en Colombia. Este trabajo es un trabajo conjunto que hicimos con Jaime Bonet, con Diana Richuli y Paula Barrios en el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena. Simplemente algunos hechos que posiblemente se han mencionado en algunas de las presentaciones anteriores, con algunos énfasis en particular. Lo primero que me gustaría mencionar es que la profundización de la descentralización trajo algunos cambios importantes. Les voy a mencionar 3 en particular. Primero, se les dieron nuevas competencias a los municipios y a los departamentos, eso es cierto, pero también hubo un aumento de recursos a través de las transferencias. El segundo aspecto es que, así como mencionaban Silvia y Ángel, también en ese momento existían unos retos importantes para municipios y departamentos que no se han superado en este momento, pero que en este momento son un poco mejores de lo que existía en ese momento. El primero era que los municipios y departamentos tenían recursos limitados. Estos municipios y departamentos tenían poca capacidad técnica y administrativa efectivamente para poder ejecutar y cumplir con esas nuevas competencias, y además había equidades en términos de desarrollo y dotación de recursos, inequidades regionales, como también lo han mencionado algunos colegas hace unos minutos. Y el tercer punto importante es que esta autonomía que se les dio a través de la profundización de la descentralización por medio de la Constitución del 91 es que no estuvo acompañada de unas reglas en términos de sostenibilidad del gasto, de la deuda y del déficit. Pues eso tuvo algunos inconvenientes. Hubo un aumento bastante importante del gasto, un sobreendeudamiento, lo cual llevó a niveles altos de déficit también. Entonces, como mencionaba también Silvia hace un momento, eso no fue perfecto en ese momento, en el momento que se empezó a profundizar la descentralización. Entonces, se tuvo que hacer algunos ajustes. Unos de los ajustes que se mencionan dio origen a lo que nosotros llamamos reglas fiscales subnacionales. Esto se dio a partir de 1997 con la ley 358. Y esta en particular les voy a mencionar algunas otras en un momento, pero esta inicialmente lo que hizo fue establecer algunos límites al endeudamiento. El segundo punto es que efectivamente este inicio de las reglas fiscales subnacionales con la 358 se convierte en un punto de quiebre para las finanzas, para las principales cuentas de las finanzas de los gobiernos subnacionales y también del sector público consolidado, por supuesto. Pero, ¿qué son esas reglas fiscales subnacionales? Bueno, hay muchas definiciones de literatura internacional, de algunos autores en Colombia, pero en pocas palabras son medidas que restringen la política fiscal, ya sea del gobierno nacional o de los gobiernos subnacionales, de los municipios y departamentos. Entonces, establecen algunos límites. Esos límites pueden darse a través de límites cuantitativos o simplemente cualitativos a la política fiscal de los gobiernos subnacionales. ¿Qué dice la literatura sobre cuándo es conveniente implementar estas medidas correctivas?
nosotros creo que las cumplimos todas en el momento en el que se empezaron a implementar, es decir, creo que lo que hemos encontrado es que fueron adecuadas empezar a implementarlas en este momento. Lo que se menciona en la literatura es, bueno, deberían implementarse cuando hay alto riesgo de exceso de gasto o de sobreendeudamiento, cuando hay una alta dependencia de las transferencias, cuando es difícil hacer seguimiento a la eficiencia en el uso de los recursos, de los ingresos tributarios, y por supuesto el tema de clientelismo y corrupción. Si hay alto riesgo de clientelismo y corrupción, es otro de los puntos en donde levanta de alguna manera una bandera roja y dice aquí hay que establecer ciertos límites a la política fiscal de los gobiernos subnacionales. Estas reglas fiscales subnacionales posiblemente son un poco menos conocidas tal vez por algunas personas de la audiencia. Sin embargo, existen desde hace mucho tiempo. En el mundo, a principios de los 90, solamente había tal vez 6 países que tenían implementadas reglas subnacionales, ya sean nacional o subnacionales. Y más o menos en este momento debe haber un poco más de 100 países que tienen algún tipo de medidas restrictivas de la política fiscal, ya sea en su país como un todo o en los estados o los gobiernos subnacionales. En América Latina, más o menos desde finales de los 90 hasta ahora, cerca de 14 países tienen implementadas o han venido implementando reglas fiscales subnacionales también. Entonces no es algo nuevo, viene desde la década de los 90 aproximadamente. Y como les mencioné hace un momento, para el caso de Colombia, esto dio inicio un poco después de mediados de los 90 con la ley 358 del 97. Esto dio de nuevo inicio a una serie de normas que les voy a mostrar en un momento. ¿Por qué son importantes las finanzas de los gobiernos subnacionales? ¿Por qué es importante tener algunas medidas de disciplina fiscal que controlen el gasto, que controlen la deuda y el déficit? Entonces, se mencionan 2 aspectos principales, 2 externalidades. Las primeras son las verticales. Es cuando algunos de los problemas fiscales se pueden transmitir desde un nivel de gobierno a otro. En este caso, ese riesgo que había de alto gasto y de sobreendeudamiento y déficit de los gobiernos subnacionales, es posible que se estuviera transmitiendo al gobierno nacional. Entonces, ahí había, digamos, una externalidad negativa vertical. ¿Esto que implica? Pues mayores primas de riesgo de emisiones soberanas o el costo de pagos de rescate cuando hay situaciones de desbalance en los subnacionales. Sin embargo, creo que algunos pueden estar de acuerdo con esto. Lo mencionábamos con Azocapitales en alguna charla reciente, que en este momento, contrario a lo que ocurrió a finales de los 90, puede existir en este momento algo que se llamaría como una externalidad vertical inversa, porque ahora, digamos, los gobiernos subnacionales están muy juiciosos en términos de su gasto, de endeudamiento y de déficit, pero el gobierno nacional es el que ha estado un poco, digamos, con algunos indicadores que no son los adecuados. Entonces eso también puede hacer que afecte hacia abajo a los niveles de gobierno que son municipios y departamentos en nuestro caso. El otro problema que puede existir donde no se cree un control sobre las cuentas principales de los gobiernos subnacionales es que puede existir también externalidades horizontales, es decir, que la situación de un municipio o de un departamento afecte a otro municipio o departamento, ya sea porque tienen una relación comercial bastante fuerte o porque tienen una cercanía geográfica también importante. Entonces, esas, digamos, serían las 2. Colombia es un país muy particular dentro de América Latina en términos de los gobiernos subnacionales. Es el país unitario con mayor grado de descentralización, de nuevo, dentro de los unitarios. Los gobiernos subnacionales, los gobiernos subnacionales consolidados, municipios y departamentos ejecutan cerca del 40% del total del sector público, el gasto total del sector público, que representa cerca del 12% del Producto Interno Bruto en comparación del 18% del Gobierno Nacional Central. Entonces, digamos, es bastante importante. En términos de ingresos, si tomamos solamente los tributarios, lo que podemos observar es que es menor
es cerca del 20% lo que recaudan los subnacionales en comparación con el gobierno nacional central, y eso equivale a cerca del 3,7% del Producto Interno Bruto en comparación de cerca del 14% del gobierno nacional central. Entonces no es despreciable en términos de gasto y de ingreso tributario los gobiernos subnacionales en el país. Bueno, entonces les voy a hablar inicialmente sobre las medidas de responsabilidad fiscal subnacional, lo que conocemos nosotros, lo que hemos definido en este trabajo como reglas fiscales subnacionales. Las dividimos o digamos mencionamos estas normas, principalmente estas 6 normas. Aquí les muestro la que les mencioné hace un momento, con la que se inició esta serie de reglamentaciones, la 358 es la que aparece en esa primera columna en 1997, también se conoce como ley de semáforos, y lo que trataba de establecer era algunos umbrales de los cuales no se deberían pasar los gobiernos subnacionales en términos de deuda en particular. Se crearon 2 indicadores, un indicador de solvencia o de capacidad de pago que era pues el cociente entre los intereses de deuda y el ahorro operacional. Este no debía ser superior al 60%, y en el caso de sostenibilidad, que es el cociente entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes, no deberían pasar del 80%. Entonces, ese fue, digamos, un primer inicio, y ahorita vemos con unos gráficos que les voy a mostrar en un segundo, los cambios, digamos, los puntos de quiebre que han tenido a partir de esta serie de normas. Un año después, la ley 488, un poco consciente de que no solamente las reglas fiscales o las medidas de disciplina fiscal no deberían estar enfocadas únicamente en restringir, crea, digamos, da como algunas herramientas para que se fortalezcan los ingresos de los gobiernos subnacionales. Entonces, a través de esta ley 488 se crea la sobretasa a la CPM, se hacen algunas modificaciones a la sobretasa a la gasolina, y se crea el impuesto sobre vehículos, que en realidad es una agregación, digamos, compilación de algunos otros tributos que estaban sobre los vehículos automotores, y también se crea el impuesto de explotación de oro, plata y platino. Un año más tarde, en el 99, otra norma adicional, también un poco de disciplina fiscal, lo que hace es crear, digamos, una de las que más importantes de esta batería de normas, crea el Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales. Juan Gonzalo mencionaba un poco ese tema de pensiones, que es bien importante. A mediados, finales de los 90, digamos, esa deuda que se tenía con las pensiones de las entidades territoriales era cercana de 60, un poco más de 60 billones en ese momento. Entonces, ese hueco fiscal que había ahí, entonces lo que se hace es crear este fondo para empezar a provisionar en el largo plazo lo que serían, o lo que los gobiernos subnacionales deberían tener que pagar por cuestión de pensiones. Esto es de largo plazo, y se estableció un límite hasta el 2030, momento en el cual municipios y departamentos deberían tener provisionado el 125% de ese pasivo pensional. El 100% para cubrir el pasivo efectivo, digamos, un 5% para administrar el fondo, y un 20% para algunos desequilibrios actuariales que hubiera en ese cálculo. Entonces, esto fue, digamos, lo fundamental de esta ley 549. En ese mismo año también se crea la ley 550 de ese año, y lo que hace, o también se llama de reestructuración de pasivos, y lo que hace es que, o que buscaba restablecer la capacidad de pago de las entidades territoriales y facilitar el acceso a crédito. Era un acompañamiento a aquellos municipios y departamentos que estuvieran o tuvieran dificultades en términos de gasto, en términos de endeudamiento, y poder, digamos, hacer en cierta forma algún rescate fiscal. Era o es, digamos, de iniciativa de los municipios y de los departamentos, tiene que ser de iniciativa de ellos, ir al Ministerio de Hacienda y solicitar este acompañamiento,
Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de una autorización de las asambleas y de los consejos municipales, y deben cumplir ciertas normas. No cualquier municipio o departamento dice yo me quiero acoger a esta ley, tienen que cumplir, digamos, ciertas normas en términos de endeudamiento, tal vez como 90 días que hayan hecho una cesación de pagos de la deuda y demás, tienen que cumplir ciertos requisitos, pero debe ser iniciativa de cada municipio y departamento. En el año 2000 surge la ley 617, que se llama también de racionalización del gasto, y se crea un umbral como un límite cuantitativo al cociente que es entre el gasto de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación. Este umbral está entre 50 y 70%, no se debería pasar ese umbral para los departamentos, y los municipios tienen un poquito más ese rango del 50 al 80%. Entonces, lo que establecía acá, como podemos observar, esta ley hace que esta medida de disciplina fiscal sea más estricta con los departamentos que con los municipios, y además que sea más estricta con municipios y departamentos que tienen mayor capacidad, que son los de categorías superiores. Estos rangos son aproximadamente del 50%. Y la ley 819 del 2003, que se conoce como la ley de responsabilidad fiscal, bueno, digamos, tienen varias medidas. Me gustaría destacar tal vez la de la creación del marco fiscal de mediano plazo para los municipios y departamentos. Es una hoja de ruta. Este marco fiscal de mediano plazo es una hoja de ruta donde municipios y departamentos deben presentar el plan financiero. Allí debe quedar establecido las metas de superávit, de deuda y de sostenibilidad que van a tener, también la estimación de costos fiscales, de las exenciones, de deducciones y de descuentos que le hacen a los individuos y a las empresas, y también el costo fiscal de leyes y decretos, que uno a veces piensa, bueno, pues en las asambleas y los consejos, digamos, se toman ciertas medidas de hacer exenciones o deducciones, pero uno no conoce o no se conoce, digamos, cuál es el costo que va a tener sobre las finanzas de ese municipio o departamento en particular. Entonces, ahí debería estar en ese marco fiscal esas normas. Bueno, ahora les voy a mostrar, después de mencionar esta primera parte, si estas reglas fiscales subnacionales han funcionado o no. Entonces, lo voy a dividir en dos partes. Una primera parte que han mostrado los estudios que han hecho en particular de estas leyes que les mencioné, de algunas de ellas. Y la segunda parte les voy a mostrar un poco la dinámica con unos gráficos en el tiempo. Entonces, ¿qué dice la literatura sobre la eficacia? Es decir, si han cumplido o si cumplieron el objetivo con el que fueron creadas. Entonces, hay literatura que han hecho evaluaciones de impacto sobre estas leyes y algunas otras, digamos, en términos solamente de relaciones. La primera es la 358 del 97, la que les mencioné hace un momento, fue la primera. Los autores que evalúan esto a través de una relación de correlaciones, ellos dicen que efectivamente hay una asociación entre el cumplimiento de esta ley y reducciones entre el cociente de deuda e ingresos totales. Es decir, ellos encuentran, esta digamos es un poco más descriptiva, con algunas relaciones, pero encuentran que hay una coincidencia entre el cumplimiento de la ley y ese cociente que tenemos con deuda e ingresos totales. Las otras dos leyes fueron evaluadas con métodos más, digamos, un poco más elaborados, de evaluación de impacto. La ley 550 del 99, que es la de reestructuración de pasivos que les mencioné hace un momento. Este trabajo lo hace el Ministerio de Hacienda a través de la DAF. Es un trabajo bastante interesante, y lo que encuentran ellos es que esta ley tuvo efectos positivos y significativos en 5 aspectos fundamentales: en saneamiento fiscal, en racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, fortalecimiento de ingresos y de inversión. Es decir, nuevamente, resultados positivos
de otra de las normas de disciplina fiscal subnacional. Y la otra ley de la que encontramos literatura, se realizaron dos estudios. Esta ley es del 2000, el primer trabajo se hizo en el 2005, también es una evaluación de impacto. Y lo que encuentran los autores es que en ese periodo entre el 2000 y 2003, los municipios que eran susceptibles de ser afectados por esta ley redujeron en cerca de 40 puntos porcentuales la razón entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de la nación. Es decir, sí hubo una caída en los en los gastos de funcionamiento relativos a los ingresos corrientes de libre destinación. Fue más alta la caída en este cociente para los departamentos, cerca de 50 puntos porcentuales, para las capitales, y para los departamentos fue de cerca de 18 puntos porcentuales. Entonces, efectos positivos también de la ley 617 en el cumplimiento de los objetivos. Y un trabajo más reciente de este año, Carrera y Martínez, encuentran también que hubo un resultado positivo, que había menor probabilidad de presentar déficit y reducción del gasto, pero con un componente muy importante, en mi opinión, de la literatura que hemos revisado, y es que esta reducción en gasto o, digamos, control o disciplina fiscal, uno pensaría que podría reflejarse en que vaya a haber conflictos con algunos indicadores de calidad de vida, que se reduzca la calidad de vida por algún motivo, pero ellos encuentran que no, que se redujo el gasto, efectivamente, la ley 617 redujo el gasto de funcionamiento, pero que no hubo sacrificio en términos de la provisión de bienes públicos, que es deber, digamos, de todo gobierno, y además tampoco sacrificios en términos de calidad de vida. Entonces, todos los resultados bastante positivos, por lo menos en la literatura, con metodologías bastante formales y complejas que pues no vale la pena mencionar en este momento. ¿Qué muestran los datos de las cuentas de los gobiernos subnacionales? Aquí este es el consolidado. Estos gráficos les presento los consolidados de los gobiernos subnacionales en municipios y departamentos. En el lado izquierdo tenemos el gasto total de esos gobiernos subnacionales. Vemos que la primera línea punteada de ese gasto total, eso es como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay un aumento, los años anteriores, de entre el 95 y el 97, hubo un aumento que tiene una pendiente bastante empinada del gasto, de ese gasto total, y empieza esa pendiente a reducirse aproximadamente entre el 97 y el 2001, y después tiene algunos incrementos ya, digamos, mucho menores a partir de ahí. Entonces esto, digamos, es una primera señal de que esas normas empezaron a tener un efecto. ¿Qué pasó en términos del déficit? Que es el gráfico que tenemos del lado derecho, también porcentaje del PIB. Veíamos que a finales, desde principios de los 90s, después de la profundización de la descentralización que trajo la Constitución del 91, empieza a crecer ese déficit. Podemos observar ahí llega a un punto máximo en el 97, un poco con 1.3 tal vez de déficit del Producto Interno Bruto, y a partir de ahí, a partir de ese punto de quiebre, cuando inician las medidas de responsabilidad fiscal subnacional, empieza a disminuir ese déficit y nuevamente queda en control a partir de finales de los 90, principios de los 2000, con una media cero. Empieza a fluctuar, sí, pero a lo largo, digamos, de esa media cero. ¿Qué pasa con la deuda? El gráfico del lado izquierdo nos muestra el saldo de la deuda total. También esa línea apuntada nos muestra el 97 y vemos que a partir de ahí se da una clara reducción de la deuda total. Si vemos el gráfico del lado derecho, podemos ver la discriminación entre deuda interna y externa, y ambos empiezan a descender a partir de 1997 también, digamos, es coincidente con lo que venía ocurriendo y, digamos, con la literatura, lo que había encontrado la literatura. Bueno, entonces, quería mencionar un poco, entra el tema del COVID-19 y se da la emergencia económica, social y ecológica. ¿Qué pasó con estas normas de disciplina fiscal?
estaban restringiendo mucho el tema del gasto y del endeudamiento. Estábamos en un momento, o estamos todavía ya un poco saliendo de eso, pero era un momento bastante crítico. Entonces lo que se hizo fue una suspensión temporal de esas medidas de restricción de gasto y de deuda. Antes que eso, les voy a mostrar en estos dos gráficos la situación por la que pasaron municipios y departamentos durante los primeros trimestres del 2000. En el lado izquierdo tenemos a los municipios y en cada panel nos muestra cada cuenta principal de los municipios, ingresos totales, uno de sus componentes que es el ingreso tributario, y el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, que son componentes de este último también. Lo que podemos observar acá es que en el segundo trimestre, abril-junio del 2020, fue el más crítico, el ingreso total de los municipios con respecto al 2019, estas son variaciones de 2020 con respecto a 2019, cayó en alrededor del 9%. Dentro de sus componentes, el que más, digamos, tuvo impacto fue sobre los tributarios, que se redujeron en casi el 25%. Y dentro de estos tributarios, el que más sufrió fue el ingreso predial, con una caída en el segundo trimestre del año pasado, cerca del 35%, y el impuesto de industria y comercio, una caída del 15%. Los no tributarios tuvieron unos aumentos leves y ahora se han venido recuperando. En el caso de los departamentos, los resultados son bastante similares, una caída de cerca del 12% de los ingresos totales. Los ingresos tributarios cayeron en promedio un 20% y sus componentes, los componentes de los ingresos tributarios, que fueron el impuesto de registro, licores y vinos, cerveza, cigarrillos y tabaco y vehículos automotores, cayeron todos por encima del 20%. Entonces esto nos muestra que hubo un efecto bastante importante durante la pandemia para los gobiernos subnacionales, para ambos municipios y departamentos. En el caso de la inversión, bueno, es una cantidad de sectores y no los quise, digamos, a mostrar todos acá, simplemente hice un resumen. Aquí vemos que en el segundo trimestre del 2020 la inversión total cayó en el 2,2%, en el tercer trimestre se sintió más, con una caída de cerca del 6%. En el caso de los departamentos, tuvo un segundo semestre sin un impacto grande, sin embargo, en el tercer trimestre tuvo una caída importante de cerca del 8,1%. Algo adicional que encontramos nosotros revisando esto a nivel de sectores es que la inversión en educación y en salud no se afectó. No hubo caídas como en casi el resto de los otros 18 sectores que tenemos desagregados. Hubo caídas obviamente en cultura, como sabemos, entretenimiento y digamos casi la mayoría de sectores, pero en educación y salud no hubo reducciones significativas, lo cual es una buena noticia. Esta situación llevó al gobierno nacional a tomar una medida de emergencia que fue el decreto 678 del 20 de mayo del año pasado. Esto no es el listado exhaustivo de lo que tiene la norma, solamente algunos aspectos. Lo que hizo el gobierno nacional a través de este decreto fue la reorientación de rentas de destinación específica para poder financiar los gastos de funcionamiento de los subnacionales, permitir la contratación de créditos de tesorería durante la vigencia del año pasado y esta para compensar esa caída de ingresos que tuvieron, que les acabo de mostrar hace un momento, y que no requerían el cumplimiento de los límites que establecían las normas de las que hablamos hace un segundo, la 358, la 617 y la 819. Se permitía también, este decreto permitía el pago de obligaciones, diferir el pago de obligaciones tributarias, es decir, aplazar el pago de los impuestos de propiedades de las entidades territoriales hasta en 12 cuotas mensuales y sin intereses, y también le permitió a los subnacionales hacer un desahorro del FOMPET. ¿Listo? Esa provisión que tienen los municipios y departamentos, el desahorro estaba permitido solamente hasta que cumplieran con la meta que se debía cumplir al 2030. Hay algunos que ya lo cumplieron, entonces ellos podían desahorrar. Sin embargo, el gobierno nacional con este decreto bajó ese umbral y decían los que ya tengan esa provisión o la provisión hasta del 80%,
de las pensiones de las entidades territoriales. Lo que tengan en exceso lo pueden desahorrar para poder financiar para gasto de funcionamiento e inversión que trajo la pandemia del COVID-19. Eso en términos de la pandemia. Algunos elementos que quisiéramos discutir ya para terminar sobre qué sería adecuado, qué vemos nosotros con estos resultados que podría contener una posible reforma a las reglas fiscales subnacionales. Bueno, primero queremos resaltar que las reglas fiscales subnacionales cumplieron o han venido cumpliendo con su tarea, todas en términos de reducción del gasto, control de endeudamiento y fortalecimiento de ingresos. En esos aspectos los estudios no encontramos ninguno que no haya mostrado eso, y los gráficos también nos han mostrado una coincidencia temporal de esa relación. Sabemos también que estas normas no consideraron desde el inicio algunos controles o alguna reglamentación inicial para poder soportar choques externos. Esto no quiere decir que si esos posibles controles se hubieran hecho, hubiéramos podido salir adelante sin problema de un choque tan grande como fue el de la pandemia del COVID-19, no. Sin embargo, sí es importante que se establezcan algunas medidas que nos permitan hacer frente a algunas situaciones complejas y algunos choques externos de los cuales no se tienen control. Bueno, frente a un escenario sin mucha flexibilidad como el que tenemos ahora, en Colombia se expidió el decreto que acabamos de mencionar. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. No es que, como las reglas son tan inflexibles en ese sentido, cada vez que haya un choque externo que afecte las finanzas de los gobiernos subnacionales, no es que se saque un decreto, una ley, sino que ya haya la estructuración de unas medidas que nos permitan salir rápidamente de esa situación. Ahí les voy a mostrar dos propuestas que han hecho, una nacional que hizo el Ministerio de Hacienda a través de la DAF, y mencionan la flexibilización de créditos de tesorería para solventar liquidez, renegociar la deuda que se tenía al cierre del periodo antes del choque. Eso, digamos, ayudaría bastante en términos de los periodos de gracia del pago de la deuda que tengan municipios y departamentos, que haya una flexibilización temporal de la asignación de propósito general de inversión forzosa del SGP. Ya algunos colegas han hablado sobre el tema del SGP, y cláusulas de escape que funcionen en forma contracíclica, que también lo mencionaban algunos colegas. Adquisición de créditos que no necesiten la autorización, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda ante el incumplimiento de los límites que hablamos de solvencia y de sostenibilidad, posibilidad de modificar temporalmente esos límites de sostenibilidad, recuerden, del 60 o del 80%, permitir eso, suspender el requerimiento de la suscripción de un plan de desempeño y restricción de apoyo financiero de la nación en caso de que se incumplan los límites de gasto de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación, y suspender temporalmente también la reclasificación de las entidades territoriales cuando se disminuyan mucho los ingresos corrientes de libre destinación. Estas son, digamos, algunas de las propuestas que se han hecho. Esta, la del Ministerio de Hacienda a través de la DAF. Algunas otras más generales de la literatura internacional, de lo que se ha visto en otros países. Un primer punto es que la flexibilización que se haga de estas normas debe estar ajustado al modelo particular de descentralización. Esto ya lo hablaba Ángel y Silvia hace un momento. Debe ajustarse al modelo de descentralización. No es que simplemente se siga una fórmula internacional, sino que se debe ajustar al modelo de descentralización. ¿Por qué razón debe volverse inflexibles estas medidas de disciplina fiscal subnacional? Porque es posible que deterioren el crecimiento económico. También eso está documentado en la literatura. Puede ser que promueva la prociclicidad, que es indeseable, y puede reducir también la inversión. Entonces, si son muy inflexibles, podemos tener algunos de estos problemas.
Las medidas relacionadas con la flexibilidad del gasto están un poco centradas en que haya metas fiscales que se estén ajustadas al ciclo económico, que haya cláusulas de escape, como digamos lo que ocurrió en la pandemia. De nuevo, pues era imposible haber previsto algo como esto, pero para futuros choques externos, y además que esto se haga en términos de diferenciación regional, que también lo han mencionado. Y en caso de que en algún momento se incluya el gasto, que se excluya el gasto de capital o al menos la formación bruta de capital de cualquier regla, pues porque es lo que mueve la economía fundamentalmente. Ya para terminar, en esta diapositiva les mostramos nosotros algunos puntos que hemos venido discutiendo con Jaime, con Diana y con el equipo del centro, de cómo debería estructurarse de acuerdo a cómo ha venido también funcionando en algunos países y una, en cierta forma, adaptación al caso colombiano. Entonces, sería importante que estas reglas, digamos, que nos permitan salir, o cláusulas de escape que nos permitan salir rápidamente de una situación compleja, es importante que haya una lista de eventos bajo los cuales esta alarma se dispararía y se suspenderían las reglas fiscales subnacionales. Es importante que se consideren eventos regionales diferenciados, por ejemplo, los efectos de la niña o el niño que tengan en ciertas regiones del país, que posiblemente no es para todos los municipios o departamentos, que sea para ellos, que la suspensión pueda servir para ellos y no como en el caso del COVID, que se suspendieron para todo el país. Entonces, que haya una diferenciación regional porque hay eventos que pueden afectar solamente a algunas regiones, municipios o departamentos en particular. Que se definan los tiempos de operación de estas cláusulas de escape. Es, por ejemplo, que empiecen a funcionar por 90 días y que se tenga la posibilidad de un par de prórrogas o como defina un comité. Nosotros, digamos, pensamos que debería definirse también la autoridad o las autoridades que pueden declarar la situación de emergencia, ante las cuales se podría hacer una suspensión de las reglas y quién las pondría en marcha. Entonces, podría ser un comité que tenga representantes del gobierno nacional, departamental y municipal y que decidan si la situación es tan compleja como para que haya una suspensión de las reglas fiscales subnacionales. También los procedimientos deben quedar claros y las medidas que se deben adoptar necesarias para la suspensión. Por ejemplo, nuevos umbrales para los indicadores, como veíamos hace un momento y que hizo la 678. Deben tener en cuenta, de eso debe ser flexible, porque debe tener en cuenta la severidad de la emergencia. No es lo mismo enfrentarse a un COVID-19 o a enfrentarse, digamos, a un evento en donde los ingresos corrientes se disminuyan un poco menos o el gasto aumente solamente un poco. Entonces, digamos, debe haber flexibilidad en ese caso también. Un proceso de retorno a las reglas fiscales subnacionales iniciales. O sea, no puede ser simplemente que tan pronto pase, o pensamos que no debería ser así, que tan pronto acabe el periodo de emergencia inmediatamente se pase a lo anterior, sino que debe haber digamos, una transición un poco más suave a el momento antes del choque. Este comité determinaría en cada caso de ser necesaria la progresividad de ese retorno, no solo en cuanto a los umbrales, sino en el tiempo, al momento en el cual deberían regresarse a las restricciones iniciales. Y desde el inicio es importante que se haga seguimiento a la suspensión de estas reglas para ver si realmente, y no solamente digamos, no lo pensamos como un control de que los gobiernos subnacionales lo estén haciendo bien, sino por una experiencia que hemos tenido con Jaime y con el equipo, en charlas que hemos tenido con algunos secretarios de Hacienda y de Planeación, en donde han dicho, well, la 678, de la suspensión, en realidad no nos sirvió porque no nos permitió con agilidad poder superar, digamos, esta etapa aprovechando lo que mencionaba el decreto 678. Entonces es más como en ese sentido, hacer un seguimiento para ver si esas medidas de alivio o de reducción de las restricciones sirvieron efectivamente para hacerle frente a este choque. Eso es todo, les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Entonces le doy paso a Lucía nuevamente. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias por esta ponencia tan importante.
para este evento seminario de realización en Colombia. Te mandamos un abrazo, bueno, Javier, de casa, esta Casa Grande Caribe. Bien, vamos entonces con los comentarios por parte de Néstor Urrea. Néstor Urrea, quien es el subdirector técnico de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Néstor, bienvenido a esta tu casa, ahora la Casa Grande Caribe. Quiero decirte, tanto a ti como a quienes vienen, que estamos un poquito ajustaditos con el tiempo, así que les agradecemos, pues, sabemos que la hora es un poquito dura también para nuestros espectadores, pero han sido súper fieles, han sido muy fieles ahí en el canal de YouTube Uninorte Académico. Néstor, bienvenido ahora a tu casa, la Casa Grande Caribe. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias por la invitación a Casa Grande Caribe, a mi amigo Jaime Bonet y a Javier por la excelente presentación que acaba de hacer. Bueno, el tiempo es muy limitado y en realidad hablar sobre este tema, cualquiera de los puntos ya desbordaría pues la capacidad. Yo simplemente voy a tratar de hacer unos comentarios muy breves. En primer lugar, me parece que la presentación es muy completa, hace un recorrido muy amplio y muy rico sobre los temas relacionados con las reglas fiscales en el escenario, en el contexto de la literatura, en el contexto académico, pero también y sobre todo de mucha utilidad en el contexto de la práctica que se ha tenido en nuestro país en relación con estas reglas. Comparto plenamente el diagnóstico que se hizo desde el comienzo. Simplemente hacer 2 o 3 anotaciones, pues con el objetivo de que el estudio que se presentó, que es muy completo, y la presentación, pues se aclaren algunos aspectos que sigan enriqueciendo esta construcción. En primer lugar, quisiera referirme a un mensaje que me parece que queda en la presentación, que es que el decreto 678 del año 2020, digamos, buscó suspender las reglas fiscales. Yo diría que más que suspender las reglas fiscales, al contrario, su propósito fue proveer unas cláusulas de escape transitorias para algunas de ellas. En segundo lugar, aunque el documento señala que las normas de responsabilidad fiscal en Colombia no tienen estrategias para enfrentar choques exógenos, yo creo que, digamos, en eso tiene razón, pero yo sí creo además que aunque no se fijaron esas estrategias de manera deliberada, digamos, en su contenido sí han permitido contar con instrumentos que han contribuido a mitigar el impacto. Por ejemplo, en el caso de esta crisis del COVID-19. Es decir, nuestras reglas fiscales han gozado de credibilidad institucional, han tenido un apoyo y un soporte en seguimiento de entidades como el Ministerio de Hacienda, pero también el DNP, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que han contribuido a que esa aplicación juiciosa por parte de los gobiernos subnacionales en la práctica nos encontró mejor preparados que muchos países, en el caso de los gobiernos subnacionales, para afrontar esta crisis y para mitigar su impacto. Un tercer aspecto que resaltaría yo es que efectivamente es muy importante que las reglas de responsabilidad, las reglas fiscales o las normas de responsabilidad fiscal, en nuestro caso, se orienten a incorporar instrumentos de carácter contracíclico. En el caso pues nuestro, para que los gobiernos subnacionales puedan optimizar sus decisiones de política fiscal acorde con la dinámica de la economía nacional y local. Es un aspecto sobre el que tenemos que trabajar. En cuanto a la mirada que hace el documento sobre las finanzas subnacionales, al corte del tercer trimestre del año 2020, tengo las siguientes observaciones que me parece que ayudarían a matizar un poquito el mensaje o hacer un poquito, desde nuestro punto de vista, más objetivo. Uno, es que si bien se dio una contracción en la inversión en el año 2020, especialmente
a finales en el segundo semestre. Esta contracción, más que originada, por ejemplo, por el tema de la pandemia, también tiene un aspecto que se refiere a la dinámica del ciclo presupuestal territorial. En Colombia, pues ustedes saben, ese fue el primer año de los gobiernos entrantes. Suele ser siempre un año de contracción de la inversión. Los gobiernos territoriales están preparando sus planes de desarrollo y están tratando de terminar los procesos que dejaron los gobiernos anteriores y siempre, o por lo menos en los últimos 20 años, hemos observado que esos cierres de periodo los cierres de periodo de gobiernos son los años de mayor inversión y los comienzos pues son los de menor inversión. Un segundo aspecto es que si bien el recaudo tributario de las entidades territoriales se vio muy afectado, es cierto, tuvimos caídas muy sensibles, especialmente en los departamentos del orden del 20%, en el caso de los municipios capitales y los municipios pequeños fue menor, pero en el caso de los capitales también fue muy significativa. Ese menor recaudo tributario fue compensado por las mayores transferencias que se dieron desde el orden nacional. Las relacionadas obviamente con el Fondo de Mitigación de Emergencias, por ejemplo, pero también el Sistema General de Participaciones, que en el caso de las entidades territoriales, especialmente de las más pequeñas, actúa o se comporta como un seguro macroeconómico y un seguro para sus finanzas, en la medida en que estas transferencias tienen una condicionalidad desde la Constitución que obliga su incremento año tras año. Entonces, ese fue un factor que contribuyó a mitigar los efectos de la pandemia. Y el tercer punto es que la caída en los ingresos de recaudo propio digamos, afectó a los tres niveles de gobierno, pero en el caso de los gobiernos subnacionales hubo diferencias bastante significativas. Claramente los más afectados, por supuesto, fueron los departamentos por el tema del confinamiento, el ciclo del gasto asociado a los impuestos al consumo, a los vehículos automotores, a la sobretasa a la gasolina y en segundo lugar los municipios capitales, pero no fue un efecto simétrico en todos los niveles de gobierno. Y al final, la recuperación que se ha dado ya para el primer semestre del año 2021 ha sido muy significativa. En el caso, por ejemplo, de los departamentos, estos ya están en los niveles de recaudo de prepandemia. En el caso de los municipios capitales aún están un 5% por debajo, pero nuestras estimaciones permiten prever que en el año 2022 van a estar, digamos, nivelados en ese aspecto. Sobre los aspectos de fondo, ya relacionados pues con el tema de las muy sugestivas propuestas del estudio, concordamos en que las reglas subnacionales han cumplido el objetivo en primer lugar, el objetivo que se propusieron originalmente es claro que fueron unas reglas en un comienzo reactivas a una situación de crisis que se venía presentando en la década de los 90, sobre todo a finales, y que efectivamente desde el punto de vista de desactivar esa crisis fiscal que se estaba configurando, pues cumplieron su propósito. Sin embargo, creemos que el documento, no sé, me queda la sensación de que se plantea si siguen siendo pertinentes en la actualidad. No sé si ese es el mensaje que se quiere dar o al que se llega, pero da la sensación de que, oiga, estas reglas lograron su propósito, miremos a ver si las cambiamos o evaluemos. Por supuesto que hay que hacer ese análisis. Me parece que la pregunta es totalmente pertinente, pero desde nuestro punto de vista, la respuesta es que sí siguen siendo pertinentes, sí siguen cumpliendo el objetivo. Es claro, por supuesto, son susceptibles de ajustes. La pandemia nos ha demostrado eso, pero también otros elementos de los últimos años nos han llevado a reflexionar de que hay posiblemente claramente muchas alternativas de mejora
de cara a hacerlas más eficaces como sugiere el estudio, a la literatura desde el punto de vista de las lecciones que dejan las reglas exitosas. Pero digamos un repaso rápido, desde el punto de vista, por ejemplo, de la norma de la ley de semáforos o la ley de endeudamiento, esta norma ha permitido niveles de deuda inferiores al 1.7% del PIB en gobernaciones y alcaldías. Aún con esta norma, en las condiciones en que está hoy día, la capacidad de endeudamiento de los gobiernos subnacionales es elevada. Nosotros estimamos cerca de 3.4% del PIB el margen de incremento del endeudamiento subnacional con la norma vigente. Es decir, si uno pensara en que flexibilizarla, posiblemente esta cifra nos dice que hay que mejorar, pero habrá que buscar los puntos por los cuales se ataca la problemática, por ejemplo, más bien relacionada con el poco acceso que sigue teniendo los gobiernos subnacionales, especialmente municipios y departamentos pequeños, a pesar de tener márgenes de endeudamiento legales muy amplios. El incremento que hizo la ley, el decreto 678, que fue un incremento con carácter transitorio, ya hoy es un incremento permanente. Ya digamos que ya hay una flexibilidad desde ese punto de vista. Ese límite se corrió con la ley 2155 del año 2021 al 100%, es decir, con la ley de inversión social. Otro tema que nosotros vemos relacionado con el endeudamiento, en el que también sí creo que hay que buscar causas e instrumentos de mejora o medidas, tiene que ver con las calificaciones de riesgo. Estas calificaciones de riesgo en el caso colombiano no parecen estar dando señales adecuadas para el costo del endeudamiento subnacional. Se ha visto en el pasado, creemos, pareciera más como un requisito de orden legal para los bancos y para los prestamistas que como un instrumento para modular el costo del endeudamiento. Vemos entidades territoriales con excelente calificación de riesgo y con costos muy elevados en su deuda. Ahí hay un punto en el que tenemos que ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, y si desde el punto de vista desde la vista de las reglas hay algún margen para trabajar. Otro aspecto en el que hay que mejorar en esta regla claramente es el tema de la cobertura institucional o de la cobertura o alcance institucional. Me refiero a las empresas del sector descentralizado subnacional, porque realmente estas normas aplican para gobiernos centrales, pero sí puede haber necesidad y mejora para incorporar las empresas, para incorporar también el pasivo no financiero. Es decir, creo que en esa regla hay mucho espacio para mejorar los indicadores de ese endeudamiento. También para mejorar la facilidad en el cálculo, sin duda podría simplificarse algunas medidas, por ejemplo, cómo se calculan los ingresos corrientes, hacer una claridad metodológica, entre otros aspectos. En lo que se refiere, por ejemplo, a la ley 617, la otra regla, la regla del gasto que nosotros tenemos, hay un estudio que nosotros tenemos de modelo de datos de panel, que muestra que sigue siendo favorable para las entidades territoriales la aplicación de esta regla desde el punto de vista principalmente de la generación de superávit primario, que pues es una condición esencial para la sostenibilidad fiscal. Y además pues de que se cumple mayoritariamente, se incorpora en los ejercicios de planeación financiera. También hay, por supuesto, puntos para mejorar. Nosotros vemos, por ejemplo, bueno, el estudio da a entender no el estudio, pero otro tipo de análisis dan a entender que esta regla debería acabarse porque limita la capacidad de gasto corriente, de gasto recurrente de las entidades territoriales y pues da como que diera el mensaje que la inversión pues es el cielo y que el gasto de funcionamiento es malo per se.
y que entonces ese límite impide que las entidades desarrollen capacidad institucional y capacidad para el desarrollo. Pues nosotros encontramos que ahí, con esa regla, en primer lugar, las entidades territoriales muestran un elevado nivel de cumplimiento y además hay un margen de holgura también importante para incrementar el gasto recurrente de cerca de 0,45% del PIB. Sin que, por ejemplo, fuera necesario correr esos límites, más allá en el caso de los municipios pequeños, del 80 o el 100%, que en la práctica ya significaría empezar a generar gasto que no tendría fuente de pago, entre otras cosas porque en esos municipios pequeños el SGP es la principal fuente para financiar inclusive el gasto de funcionamiento. El tema hay que trabajar más que todo, por ejemplo, no necesariamente en límites en el gasto, sino también en el límite en los ingresos. Hay una proliferación de rentas de destinación específica muy fuerte, unas inflexibilidades presupuestales del ingreso, desde las normas, pero también desde las normas del orden nacional, por supuesto, pero también desde las propias decisiones que toman los gobiernos subnacionales. Hay un fuerte componente también de destinación específica por los consejos y las asambleas. El otro instrumento, otra regla fiscal tiene que ver con los procedimientos de planeación financiera, los marcos fiscales de mediano plazo. Aquí hay también un amplio espacio de mejora, entre otras cosas porque estos se siguen concibiendo como un cumplimiento de un requerimiento legal. Pero está claro que bien empleados son instrumentos poderosos. La experiencia, por ejemplo, de la Dirección de Apoyo Fiscal, de los planes de desempeño como instrumentos para superar problemas de insolvencia y problemas de crisis fiscal, en la práctica nos muestran que la planeación que se hace en esos planes de desempeño es una planeación fiscal de mediano y largo plazo y que nos dejan la lección de que en lo que tenemos que trabajar muy fuertemente es precisamente en mejorar las capacidades de los gobiernos subnacionales para incorporar escenarios de estrés fiscal y de planeación financiera que faciliten la toma de decisiones. Y ya para cerrar, yo creo, porque creo que de pronto me estoy pasando del tiempo, pues sin duda, en cuanto a las mejoras que desde luego la pandemia del COVID las hizo evidentes, las necesidades de mejora en ese marco de disciplina fiscal, pues voy a resumir lo que a nuestro juicio son puntos en los que el debate es bienvenido y la misión de descentralización puede ser un escenario excelente y pues nos va a coger muy bien, diría yo, preparados con una línea de base con estudios como este que aquí se está presentando y en general todos los análisis que se han hecho en este interesante seminario. Claramente es necesario mejorar la cobertura y alcance institucional de nuestras reglas fiscales. Me refiero a incorporar en estas estrategias el sector descentralizado subnacional. Nosotros no evidenciamos una verificación de un marco de responsabilidad fiscal que les sea aplicable a las empresas descentralizadas. Hay que trabajar mucho en la transparencia, la facilidad de los cálculos y por supuesto que los marcos fiscales de mediano plazo, las normas internacionales de contabilidad del sector público en las cuales el país está inmerso y en general los instrumentos para un fortalecimiento de la gestión financiera pública pues van a ser un gran aliado. De hecho, estamos trabajando muy fuertemente con el catálogo de clasificación presupuestal de entidades territoriales que nos acerca a estándares internacionales, que nos permite unificar el lenguaje presupuestal con el orden nacional y que se convierte en un instrumento muy poderoso para trabajar con la clasificación programática de la inversión hacia una mejora en la calidad del gasto público, hacia una mejor planificación del mismo y una medición del mismo. En cuanto a la sugerencia de las reglas subnacionales ajustadas, de las reglas fiscales ajustadas al ciclo, aquí creemos que, por supuesto, es bien importante estudiar el tema, aunque somos algo pesimistas, o más bien consideramos en principio que
traen limitaciones para su aplicación en gobiernos subnacionales, entre otras cosas por la alta heterogeneidad en las capacidades institucionales, porque pensadas en forma global para el agregado subnacional podrían incluso plantear problemas relacionados con autonomía territorial. Pero digamos, es también muy importante que se discuta y se trabaje más a fondo sobre el tema. Y para terminar, las cláusulas de escape concebidas en la ley van a ser bien importantes. Las sugerencias que nos hace al final la presentación y el estudio sobre cómo se podrían estructurar esas cláusulas de escape, el papel de cuando se determinan, la duración de las mismas, a través de qué indicadores y a través de qué medios de soporte. Me refiero, por ejemplo, a instituciones como los consejos fiscales. Bien interesante la propuesta y estamos pues abiertos. De hecho, creemos que ya en buena parte la experiencia con el decreto 678, que fue un decreto transitorio y de emergencia, pues ya nos puede dar una base para empezar a analizar cómo podríamos hacer permanentes este tipo de medidas para encontrar mucho mejor preparadas a las entidades de casos de problemas sobrevinientes de gran envergadura para su situación fiscal. Entonces, pues con esto termino. Muchas gracias. Estamos muy complacidos de este seminario. Nos parece muy interesante y estamos dispuestos a seguir trabajando y a participar en los debates relacionados con todo este tipo de medidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor, por haber sido parte de este evento de Abra tu Casa, la Casa Grande Caribe. Vamos ahora con la presentación de Olga Lucía Acosta, quien nos acompaña desde la CEPAL, de la Oficina de Colombia de la CEPAL. Y Olga Lucía Acosta nos va a hablar sobre ordenamiento territorial. Olga, bienvenida, ya eres de la casa. Yo sé, Lucía. Buenas tardes, ya yo creo muy próximos a hacerla. Sé que tenemos poquito tiempo. Pues yo, la verdad, he aprovechado mucho este seminario. Me encanta haber escuchado desde sus inicios a Adolfo y a Jaime, que han sido compañeros de viaje en este esfuerzo de construcción. Me encantó la reflexión que hizo Adolfo, quizás los años, que no revelo cuántos, que nos han llevado a trabajar juntos, nos hacen empezar a entender un poco del tiempo de los historiadores. Varias de las reflexiones que ustedes han hecho me han permitido pensar como en lo inmediato que pretendíamos lograr cambios, lograr esos cambios sustanciales que muchas veces son esquivos y se presentan a cuentagotas o a veces con mayor fuerza de la que percibimos en la coyuntura. Por todo eso me parece muy importante. Lucía, si quieres, me ayudas a compartir la presentación. Yo siempre tengo problemas acá con la mía. Le pido a Camilo Daza del máster que nos ayude compartiendo la presentación de Olga. Ajá. Bueno. Adelante, Olga. Bueno, decía entonces que muy importantes esas palabras y las reflexiones que han hecho en torno a estos 30 años de descentralización y este recorrido que hemos tenido hasta hoy. Creo que nos revelan, yo creo que voy a tocar en algunos aspectos, pero como sé que el tiempo es limitado, vamos a arrancar. Entonces me ha correspondido, yo siempre he trabajado mucho más los temas fiscales, en alguna medida los sociales, y más recientemente, dijéramos, en la última década me he ido moviendo hacia temas del territorio, ¿no? Como a entender por fin si podemos hacerlo pues desde nuestros lugares, toda esa complejidad que tiene Colombia. Entonces lo que quiero hacer, si me permiten ver el orden del contenido de lo que les voy a dividido en 4 puntos, una reflexión inicial como a manera de motivación sobre descentralización. Voy a pasar rápido porque recoge algunos de los aspectos que ya trataron. El del ordenamiento territorial,
y el de los desafíos post-COVID. Yo creo que como muy sabiamente muchos han hecho referencia, porque lo que nos pasó no fue algo, o lo que continuamos atravesando, digámoslo bien, no fue algo pasajero, es algo que ha tenido consecuencias estructurales que se van a conocer en el largo plazo y que seguramente implicarán, y que ojalá, no solamente seguramente, sino que ojalá implique cambios y transformaciones, así como las crisis nos traen consecuencias graves, también nos abren nuevas luces y caminos para seguir. Vamos a ver también brevemente el recorrido del ordenamiento territorial en Colombia, como ustedes lo pueden. Yo creo que Colombia ha hecho la tarea, voy a decirlo más adelante, ha hecho la tarea. A veces no se ven los resultados, a veces somos muy severos en la crítica, pero yo noto un recorrido con una gran, sin duda, apuesta y sentido de acertar, pero todavía no lo logramos, y quizás varios estudios que iré comentando, pues porque que han venido trabajando en esta dirección, algunos dirigidos desde las entidades públicas, otros desde organismos académicos, instituciones académicas, nos muestran algunas pistas de hacia dónde orientarnos en desarrollo territorial. Entonces miraremos también como esas oportunidades de mejora que señalan esos estudios, y en particular quise dedicar esta presentación, trabajamos hace más o menos 5 años, digamos, en reflexiones de la relación rural-urbana, ¿no? Entonces no me voy a concentrar en todos los temas vitales del ordenamiento, del de las ciudades, sin duda, del de los temas ambientales. Lo voy a mirar de alguna manera desde un lente que es un proyecto de tejidos territoriales. Yo ya tuve oportunidad a comienzo, en la primera parte del año, estar en esta casa, en hablar de la calidad de los gobiernos locales. Siempre he creído que es por ahí en donde van a aparecer los cambios fundamentales. Tengo incluso algunas pistas de que eso es así. Entonces iniciemos con este balance, 3 diapositivas que siguen, que son de balance entre la descentralización, el ordenamiento y los desafíos post-COVID. Ese es el primer punto. Adelante. En materia de descentralización, ya lo han dicho y entonces no voy a ocupar mayor espacio. Yo creo, voy a usar una frase de un querido profesor al que admiro y al que le debo también gran parte de los aprendizajes, que es Richard Burt. Es la descentralización en Colombia merece una oportunidad, démosle un chance, diría yo en este momento, luego de un largo y difícil recorrido. Él me hacía caer en cuenta en alguna oportunidad de trabajo conjunto que Colombia había hecho todo lo posible, desde cambios constitucionales, leyes, estudios académicos, misiones, etcétera, por convertir a la descentralización en esa pieza maestra de cambios hacia el bienestar que han comentado mis colegas. Sin embargo, hemos tenido, yo no diría que es un tema de suerte, hemos sido menos juiciosos, dijéramos, nos la hemos propuesto, la hemos planteado, la hemos plasmado en normas, pero existen fuerzas que vuelven y nos acercan y nos alejan, pues, de esos resultados pues más grandes que queremos, o más contundentes, es la palabra, es el calificativo exacto, y tenemos resultados, pero no todos los que nos habíamos propuesto del comienzo. Uno que ya mencionaban también, el del fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos subnacionales, a ese nos referimos y nos hemos referido, y muy seguramente en las conversaciones y en las presentaciones que siguen se referirán a ellos. Creo que hemos dado, y muchos estudios muestran muchos argumentos en torno a cómo ese fortalecimiento real, ¿no? Porque la Constitución está como un gran principio de autonomía, pero hay que dotarlo de contenido para que ese sea eficaz en ese direccionamiento del ordenamiento territorial, que es también, y que es sobre todo desarrollo, y yo le añadiría que más que desarrollo en el sentido tradicional es bienestar, que es lo que estamos buscando. Yo añadiría eso
en particular en este tema del ordenamiento, cómo se requiere construir coordinación intersectorial. Yo he estado mirando ese tema con mucho cuidado, más en los temas sociales, en los temas de articulación de los sistemas de protección social en el país, y nos damos cuenta la necesidad de, y no solamente varios autores que cito y que brevemente hago la referencia en la presentación y muy seguramente en un documento pues con mayor alcance que lo que estoy presentando, se requieren estructuras orgánicas suprasectoriales, ¿no? Yo creo que ya hay unas pistas ahí en esa dirección. El doctor Biersner en la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, y ahora seguramente en el comentario y en la presentación que va a hacer el Nano Zuleta, presentará, nos comentaba cómo en el sector eléctrico, en todo el tema de energía, ya empezaban a existir algunos acuerdos de esos suprasectoriales. Necesitamos innovaciones en la forma de ejecución del gasto público. Sin duda, ya Natalie al comienzo y varios de los expositores mostraron la necesidad de otro tipo de acuerdos. Yo tengo además una propuesta que muy pocos me han acompañado, no creo que la he explicado muy mal o no he logrado la contundencia, y es que si no modificamos instituciones presupuestales, y ahora que se hablaba de los catálogos de cuenta y de todo eso, yo creo que hay una reforma estructural que poco conocemos, que vamos a requerir si vamos. Sin duda se han hecho avances hacia modelos más orientados a resultados y a algo que se comentaba de cómo a través de esos nuevos modelos podemos lograr mayores. Como lo dice ese tercer punto del enfoque de insumos y resultados. Ahora, se requieren instrumentos operativos para avanzar en la coordinación, sin duda, ¿no? La planeación estratégica de largo plazo, y yo le añado participativa, ¿no? Sí, y ese es un gran mensaje y me lo irán decir ya con un poco con una insistencia a veces que molesta, y es que, y sobre todo es para los técnicos, y es que nuestra técnica es muy importante, pero es tan importante porque nuestra técnica no es suficiente para transformar realidades territoriales si no contamos con el conocimiento de distintos actores en el territorio, ¿no? Los sistemas de información hoy, las nuevas metodologías, las metodologías en línea, las híbridas ahora, los registros nos muestran eso. Y todo eso con el objeto de promover el desarrollo territorial. Sigamos, esas son como algunas reflexiones que en este momento no puedo hilar mejor. El ordenamiento territorial sin duda ha estado relacionado de cómo estructurar bien el desarrollo. La heterogeneidad del país, como se ha venido convirtiendo como en un mantra que repetimos, yo creo que ya mal contados hace 15 años, es cómo se requieren políticas diferenciadas, ¿no? Y aunque pueden, y en este país tan diverso, podemos tener algunos ejemplos de acercamientos en esa dirección, yo creo que todavía nos hacen falta un buen trecho. Vamos a verlo más adelante, pero esta muestra un recorrido que hemos tenido en el país, como por ejemplo en el 97, ya en desarrollo de los principios constitucionales, se da la ley 388, cuyo principal objetivo fue de carácter municipal, como lo tuvo o lo ha tenido nuestro proceso de reforzamiento de la descentralización, en definir los usos del suelo urbano y rural en cabeza de los municipios. Hay en la década, a finales de la década pasada, hacia el 2010-2011, un cuestionamiento, o en toda la década, de la dicotomía cabecera-resto, ¿no? Que se derivaba por la forma en cómo se recogen las estadísticas. La misión de ciudades, de la cual me referiré también más adelante, es otro de las muestras de que ha habido esa preocupación del ordenamiento territorial y su rol en estructurar el desarrollo, pero quizás de una manera fragmentada, ¿no? La misión de ciudades, contenida en un documento de política, agrupa en los 151 municipios en 18 aglomeraciones que tienen 129 y 22
municipios de importancia subregional. A esta le sigue la propuesta de la Misión para la Transformación del Campo, que mida los grados de ruralidad en función de características demográficas, de niveles de conectividad de esos municipios, de actividades económicas, incluso del uso del suelo y de relación con la tierra, son varios de los aspectos. Y en general en todo ese aprendizaje común, muchas veces liderado por los esfuerzos del gobierno y por distintas misiones, hay una evolución constante del concepto de territorio. Y como lo van a ver en la segunda parte o en la parte que les quiero comentar, ese enlace rural-urbano como propósito de desarrollo. Yo voy a abandonar los temas más urbanos, los que son más atractivos para muchos de los estudios, los temas de aglomeraciones, por un tema quizás que surge de la preocupación que creo que compartimos todos, de que tenemos que abrir oportunidades de progreso a las poblaciones y a los territorios cuando estos las incluyen, cuando no hablamos únicamente pues de esa acepción tradicional más geográfica y menos humana que es el desarrollo, cómo traemos esas comunidades y esas poblaciones a agendas y a sendas pues más efectivas de desarrollo. Entonces esa es como la motivación desde el punto de vista del ordenamiento, reconociendo la gran importancia que ha tenido y que sigue teniendo en el desarrollo de distintos espacios para producir políticas públicas. Y finalmente uno más reciente, en la siguiente diapositiva les muestro el tema de 3 reflexiones en torno al, si me actualizan la presentación, 3 sobre los efectos del COVID, cómo impulsan transformaciones institucionales. Adelante, por favor, en la siguiente diapositiva. Cómo impulsan transformaciones más estructurales o cómo requieren, cómo exigen para superar las brechas. Yo sí creo, y lo decíamos aquí mismo en esta casa, quizás con muchos de los mismos presentes en este auditorio especializado y dedicado a estos temas, cómo se nos habían profundizado esas brechas y no son de corto plazo, ¿no? Entonces, cómo superar el problema de la desigualdad en sus diferentes dimensiones a través de una ciudadanía que sea más co-creadora de ella, se nos impone hoy como una tarea fundamental para avanzar en desarrollo sostenible. Eso se ha recogido en un gran, dijéramos, en una nueva línea de pensamiento que llamamos desarrollo sostenible y nuevas ciudadanías, cómo involucramos más ese poder de las regiones para eso. Una cultura de la asociatividad, ¿no? Somos una sociedad que quizás tengamos mucha explicación en los temas de conflicto y en los temas de una guerra prolongada que causó profundas divisiones, desconfianzas, eso lo muestran distintos expertos y estudios en el tema. Hoy requerimos una cultura más asociativa que comprenda el territorio, que aprenda, que revalorice una concepción que les voy a presentar más, pues que menciono más adelante, sobre una apropiación más simbólica. Sea el momento, y me gasto unos segundos para recordar al profesor Falsborda en ejercicios como este que muy tempranamente convocaron a Adolfo y Jaime Bonet precisamente sobre el tema, como el profesor Falsborda nos recordaba como esa apropiación colectiva y cultural que tiene que hacer parte de esa transformación local para generar esos espacios democráticos de diálogo. Solo con la técnica y solo con los desarrollos que tenemos no va a ser posible que logremos esas transformaciones. Y eso requiere también un cambio en los liderazgos públicos, ¿no? Esos espacios que reconocen muchos de ustedes que se han creado y que son constantes a nivel territorial en distintos sectores, con distintos actores, requieren expresarse mejor en liderazgos regionales, como el que quizás se expresa hoy en esta casa que nos acoge, con unas propuestas muy concretas de cómo hacer avanzar toda una región en un territorio que llamamos todos Colombia, cómo podemos reconocer esas geometrías de poder y sus puntos comunes y sus interseccionalidades. Sigamos, el segundo punto quiere presentarles, el segundo punto de esta presentación quiere presentar, sigamos, un recorrido del ordenamiento territorial en las 3 últimas décadas. Ese es el segundo punto que quiero desarrollar y está en la siguiente diapositiva enunciado.
y la podemos pasar de una vez a la siguiente. Va a presentar algo que va a resultar completamente incomprensible, pero no quería dejar de mostrarles la complejidad, una cierta línea del tiempo. No es estricta del ordenamiento territorial, yo diría que es del proceso de descentralización que empieza temprano con varias disposiciones y varias normativas que muy seguramente aquí el auditorio conoce en torno a las zonas de frontera, en torno a las mayores autonomías de los gobiernos o de las entidades territoriales, en materia de fortalecimiento de sus fiscos, la ley 12, la ley 9 que nos da los temas municipales, etcétera, hasta la Constitución del 91. Es como un primer granito de que además nos ayuda a reforzar el tema de que la descentralización no es, como dicen algunos, únicamente generada por la Constitución. La Constitución le da un esfuerzo y la vuelve un eje muy importante, pero desde una década o quizás un poco más atrás venía un proceso muy importante en esa materia. Posteriormente, dijéramos, en todo, existen una serie de leyes sectoriales que me corresponde citar, de sistemas especiales como el ambiental o de la planeación del sector transportes, o unas muy relacionadas con las competencias que tienen que ver en esto del ordenamiento y del desarrollo, como la que le concede al Ministerio del Interior, ente rector de estas materias, o la ley orgánica del plan, la ley 152 del 94, que nos da también marco para todos los temas de planificación, las de servicios públicos, hasta la ley 388 que ya les mencionaba, que es como el primer hito en los temas de ordenamiento territorial, ¿no? De cómo, y algunas de sus reglamentaciones que están ahí planteadas. Ya han mencionado un poco en la primera década de este siglo nuestras preocupaciones fiscales, ¿no? Y cómo mucha de la normativa tuvo que ver con ese tema. Muchos foros, recuerdo, y muy probablemente ustedes también encontrarán, que se reclamaba la urgencia de una ley orgánica, de una ley de carácter superior del ordenamiento territorial. Sí, sigamos, está muy bien. Necesito que me ayuden a presionar con la presentación, pasándome la presentación. Entonces, digamos, son solo 2 hitos en materia de competencias. Uno podría decir que la ley 388 del 97, pero sobre todo la LOT 1454 del 2011, empieza a dar unas competencias que todavía requieren desarrollo, como lo han mostrado algunos, pero que son centrales en estructurar ese ordenamiento jurídico legal y asignación de competencias para el ordenamiento territorial. Me quedaría un poco corta, tendría que mencionar muchas de otras disposiciones, sin embargo, prefiero quedarme acá, decir quizás que esa ley de ordenamiento territorial o ley orgánica de ordenamiento territorial nos muestra como uno de los aspectos fundamentales el tema de región. Región es una palabra muy importante que se asocia con esto fundamentalmente, si puse ahí solamente 388 del 97 y 1454 como ley orgánica, es porque ellas dos muestran esa relación entre territorio y desarrollo y definen ese desarrollo territorial como el espacio activo de cambio que generan esas políticas. Como instrumento yo sé que me quedo completamente corta y hubiera querido el tiempo y quizás si de esto va a haber una versión escrita, mostrarles los distintos esquemas asociativos territoriales como estrategia de articulación que han surgido. Ya mencionaré alguno en particular que hemos estado viendo más adelante, cómo se han generado las regiones administrativas de planificación y gestión, de administración y planificación. Ya Lucía apareció por ahí, me va a hacer correr, pero tranquila, Lucía. Cómo hay una delegación de competencias que busca ser más flexible, siguiendo los estudios que varios han mencionado sobre una descentralización asimétrica como ha sido calificada la nuestra. Entonces, ese diseño
organizacional también quiero destacar, tuve el tiempo pues de consultar y examinar, pues no con la profundidad que quizás se requiere para escribir, pero sí con darme cuenta de que las dos últimas, en esta década, en particular los dos últimos planes de desarrollo, han hecho un trabajo de marco jurídico y legal, de un avance que se va a consolidar con la política general de ordenamiento territorial, y hay estudios de FEDesarrollo y del gobierno y que ha liderado, que muestran esa dirección con todos esos instrumentos, con la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial como una instancia asesora y con el Comité Especial Interinstitucional y de Asociatividad Territorial también, que muestran ya resultados en esa materia que no son los que todos queremos alcanzar, pero que sin duda significan un avance importante. Enseguida les muestro algunos resultados y oportunidades de mejora. Y en fundamental es lo que si siguen la presentación, pasemos al siguiente punto, resultados y oportunidades de mejora. Y en la siguiente diapositiva resumo sobre todo los comentarios de dos trabajos muy importantes. Uno de FEDesarrollo, que agrupa un periodo largo, como entre 2014 y 2018, en donde de distintos ejercicios, muchos de ellos participativos, mostraron que había una ausencia de una agenda estratégica de ordenamiento territorial. Creo que ahí está una de las falencias que quizás en el ejercicio nuevo que ha convocado el DNP sobre una mirada hacia el 2050, una planeación hacia el 2050 pueda encontrar un escenario para discutirse y aprobarse. También se encuentra en estos trabajos, en particular los que se coordinaron Ángela Penagos desde el RIMIST, con participación de un grupo muy importante de investigadores, la baja coordinación entre la planeación y la inversión para el desarrollo, cómo no están armonizadas la planeación y el ordenamiento territorial, y es otro de los aspectos que hay que trabajar, aunque ya están dispuestas, y la ley de ordenamiento, valga el momento acá para decir algo que no dije, que el nivel departamental adquiere un papel fundamental, además del de región en la ley orgánica, aún no son suficientes los incentivos a la asociatividad territorial, ¿sí? Aún se requiere avanzar en eso, y en la distribución de competencias entre la nación y los territorios. Hay algunas propuestas sobre asociatividad, como la de la Política General de Ordenamiento Territorial, como la tarea de actualización de los POT, que ayer me ayudaba Natalie a revisar qué tanto vamos en esa tarea, y cómo debemos relevar además información. Bueno, ya pasaron al punto en que quisiera mostrar más desde nuestro aspecto cómo esas innovaciones conceptuales en el territorio son muy importantes, asimilarlas para continuar la dirección y profundizarla en temas de la institucionalidad y el desarrollo de un ordenamiento territorial. Cómo es necesario superar esa dicotomía rural-urbana, mirar más el territorio como un continuo que está interconectado, que tiene funcionamientos e interdependencias, que es funcional, como lo han mostrado distintos estudios. Y yo destacaría de esto que quiero decir acá, que no siempre, que aunque esté definido por límites político-administrativos, donde las autoridades ejercen un poder que tiene unos elementos de apropiación simbólica, que es lo que va precisamente a permitir identidades colectivas. Y ese es un aspecto central que hemos descuidado. Entonces, esa es una llamada a mirarlo. Sigamos en ese orden de ideas. Yo creo que aquí ya puedo ir más rápido. Esto ya lo he dicho. Nos anima un documento que tenemos sobre una noción integral y dinámica que recoge precisamente estos comentarios, estas pequeñas notas que he puesto ahí, que no restringimos a los límites político-administrativos, que tiene formas fluidas, que responde a las interacciones y a las tradiciones culturales, que tiene estructuras de poder, y que lo fundamental es lo que muestra esta diapositiva. Está compuesto por relaciones entre actores diversos. Creo que aunque siempre ha estado presente, nunca hemos hecho el objeto
de nuestras preocupaciones, exactamente los actores que se desenvuelven en esos escenarios territoriales y que producen sin duda desarrollo, cuáles son sus intereses, cómo están encontrados, cómo dirimir sus diferencias, son aspectos en los que nos hace necesario. Y uno de esos elementos que nos traen, lo trae la siguiente diapositiva, que son los vínculos rurales urbanos. Exactamente, como trae una experiencia muy importante de otros territorios, fundamentalmente de Europa, que comentaré brevemente, pero fundamentalmente, aunque es un concepto que tiene cerca de un poco más de 10 años o de 15 años de estar aquí, sigamos en la presentación, de estar aquí, muestra la interdependencia entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y se miden y nos intentamos aproximar de ellos mirando flujos, interacciones, intercambios, interdependencias, conexiones, tejidos, redes, entrelazos, entre todos esos ideas, personas, recursos naturales, residuos. Es tan importante el concepto que lo recogió la Cumbre del Hábitat que tuvo lugar en 2017 en Ecuador, ¿no? Y lo convirtió uno de los objetivos específicos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, cómo la articulación rural-urbana era muy importante para superar estos temas de desarrollo y de bienestar. Ahora, esos vínculos son diversos, como se muestra en la siguiente diapositiva, unos muy conocidos en los que trabajamos sobre cuáles son los intercambios, sigamos en el orden de la presentación, que son los intercambios de bienes agropecuarios, de servicios también. Eso nos ha permitido ver cuáles son las articulaciones funcionales, a dónde vamos a atendernos en salud cuando son municipios vecinos, qué tan lejos quedamos de los centros de educación o de la prestación de los servicios que requerimos. Menos conocidos son los beneficios en gestión responsable de los recursos naturales, aunque en el sistema ambiental sin duda son muy importantes. Y los que menos hemos explorado son los temas de población, ¿no? ¿Por qué la gente vuelve a los territorios? ¿De dónde se siente? ¿Qué papel juegan todos los temas culturales, como los festivales, etcétera? Cómo esos espacios sociales y culturales son importantes. Nosotros hemos querido proponer una categoría que se llama tejidos, porque cuando los vínculos son múltiples y diversos, configuran tejidos territoriales, que son, como ya les dije, interacciones entre personas y organizaciones que viven en un continuo territorial, a veces de 2 departamentos, a veces de unos municipios al interior de un departamento. Y esos vínculos estructuran tejidos que tienen que tener estas características. Son frecuentes, repetidos, recíprocos y deliberados. Deliberados porque deben ser también promovidos por la política pública. Y aunque ese concepto de vínculo es el que más se ha acuñado, hoy mostramos que quizás el de tejido tiene una concepción simbólica, imagen figurativa mucho más fuerte. El lugar importa, como lo dice la siguiente diapositiva, la historia, la ubicación geográfica, los recursos naturales son importantes para ese desarrollo. Las conexiones, entre otros, determinan distintas capacidades. Un recorrido que ya había mencionado anterior, la misión de ciudades, la de transformación del campo, todos los temas de desarrollo de la competitividad departamental, en la que la configuración territorial de las provincias, y hoy los tejidos territoriales nos dan a nosotros como una línea de tiempo en estos trabajos que hemos estado investigando. Sigamos. Algunos ejemplos quizás de experiencias de tejidos territoriales. En otra oportunidad, quizás en un foro exclusivo sobre el tema al que convocaremos a comienzos del año entrante, vamos a mirar nuestra experiencia de tejidos territoriales en el sur del Tolima, en los 4 municipios, en una de esas montañas que hace parte de uno de esos municipios surgieron las FARC, y hoy son ejemplos de vínculos poderosos de educación y paz. El Festival Petronio Álvarez, lamento que no esté y que no haya podido Paula Moreno, porque los vínculos poderosos de la cultura, la música, la gastronomía y otros como factores que debemos incorporar a todas estas políticas de desarrollo territorial. La acción colectiva para la gestión de cuencas híbridas también. Y sobre todo 2 proyectos y 3 palabras posteriores a ellos que nos iluminan en esto. Rumor en la Unión Europea y Robust también. Son los vínculos poderosos de las acciones de las asociaciones rurales urbanas que desbloquean esas sinergias que hay en ese desarrollo.
Enseguida presento muy brevemente también como cuáles son los aprendizajes de estas experiencias. Sigamos. Y creo que nos hace falta pensar en esto, esa visión tradicional de las áreas rurales, como de envejecidas, en donde los jóvenes y las mujeres han migrado, que tienen baja producción, poco acceso a servicios públicos, en fin, que está asociada con los males. Pasó gracias a todo un nuevo enfoque en la Unión Europea hacia una nueva visión de oportunidades de población rural y urbana. O sea, no solamente de estar concentrados en los problemas, sino en las potencialidades de esa asociatividad, en ver hoy las áreas rurales como proveedoras de servicios ecosistémicos, donde se está produciendo una transición ecológica y digital, en donde por la pandemia hemos estado necesitando alimentos sanos, o hay una mayor demanda, o incluso de turismo sostenible. En esa búsqueda, entonces, nos encontramos, y quiero hacer esto para mencionar, pues, la contribución que tienen nuestras instituciones, el DANE, el Observatorio de Ciudades, Terridata, el Banco de la República y su grupo de estudios regionales, las cámaras de comercio, en cómo aprovechar los datos existentes para medir mejor la relación, en cómo usarlos o cómo definir criterios para definir esos territorios cuando decimos que lo político-administrativo hoy es una categoría estrecha, ¿no? ¿Cómo usamos hoy toda la parte geoespacial para lograrlo? Enseguida, solamente algunas métricas, y voy a particularmente a referirme, se trata de que midamos flujos, relaciones. Voy a hacerle publicidad a un trabajo que ya le decía yo a Jaime Bonet, que por qué no habían seguido, que es la economía del río, ¿no? Cómo esos sistemas, entender un poco eso, yo creo que nos va a ayudar a tener visiones más integradas de desarrollo para el ordenamiento territorial, ¿no? No tengo tiempo de mostrarles más, solamente un medio minuto para hacer esta reflexión final. Devuélvanla, por favor, porque creo que es importante. La síntesis de todo esto es que creo que requerimos un cambio de foco en que, o que estamos viviendo, no es que requerimos, lo estamos viviendo, en que teníamos un énfasis en el crecimiento y hoy nos alumbra algo más de bienestar, que estamos pasando muy de lo sectorial con mucha dificultad a lo integral, que requerimos es, además de políticas sectoriales especializadas, esas ya las tenemos, requerimos ecosistemas de política y la infraestructura institucional para que eso tenga lugar en los territorios, ¿no? Combinados con las propias territoriales que vienen de las administraciones y de las poblaciones locales, de un rol del Estado que siempre lo hemos definido como protagonista o como rol, a un rol de coordinador, de director de orquesta, es la palabra que se me ocurre, porque son muchos actores los involucrados en esto. ¿Qué pasa de lo individual a lo colectivo? Nosotros tenemos unas políticas profundamente individuales, es el cupo educativo, el servicio de salud, la conexión a servicios, todo eso es importante, pero ¿dónde están esas apropiaciones colectivas que nos produzcan nuevos liderazgos para articular acciones? Y finalmente, pasar de una apropiación político-administrativa del territorio, que la hemos tenido y se ha venido construyendo, a una más subjetiva e identitaria. Creo que esos son los aspectos con los que yo quiero cerrar y bueno, no me pasé mucho, Lucía, y traté de hacerlo y ha sido, pues, agradezco. Una reflexión final. Ayer, tanto Mauricio Cuervo como Alfonso Rodríguez, consulté muchas personas que han estado y que son expertos involucrados en esto. Y me decían, mire, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial es una ley que se aplicó, que significó un avance de la región, que quizás podemos definir como una ley que le buscó el ladito dentro de las limitaciones que tenemos a avanzar en cosas, me decía Mauricio, un conocedor de todos estos procesos. Y Alfonso me hacía una reflexión que hubiera querido iniciar con ella, pero no la hice, y me dice, creo que primero hay que pensarse qué es lo que vamos a ordenar y por qué está desordenado. Y creo que eso resume la integralidad que debemos tener. Lo desordenamos en nuestro proceso de desarrollo un poco loco, hemos desordenado algo que originalmente está ordenado. Entonces quiero dejar esa imagen porque me parece poderosa para pensarnos como trata de hacerlo este seminario que sigue hacia adelante para este país que debe tener y merece tener todas las oportunidades, en especial para la población que queremos incluir.
Gracias, Lucía. Muchas gracias, Olga, si tienes toda la razón. Aquí estamos en Casa Grande Caribe tratando siempre de analizar cómo generamos esas oportunidades para quienes más lo merecen. Bien, vamos entonces con la presentación de Hernando Zuleta, quien es profesor titular de la Universidad de los Andes y quien nos va a hablar sobre el sistema tributario territorial. Hernando, bienvenido. Activa tu cámara, por favor. Bueno, mil gracias, Lucía, Adolfo, Jaime, bueno, y a todos los que están participando acá. Voy a ver si puedo... un segundo y abro Okay. Como siempre, Hernando, agradecemos apoyo con el tiempo porque estamos ajustaditos. Perfecto. Déjame, voy a intentar a ver si puedo. ¿Ahí se ve mi pantalla? Aún no. Vamos a esperar un par de segundos. De pronto, ahí el delay de los segundos. Me confirman de Master que no se comparte aún. Me confirman de Master que aún no se comparte. ¿Ahora? Debe salir un mensajito que te informa que estás compartiendo tu pantalla. Nuestras redes sociales están súper activas y también los comentarios, así que todas las inquietudes, todas las propuestas que quieran hacernos para todas las conferencias que hemos tenido, los comentarios que hemos tenido a lo largo de esta jornada, allí en el chat, en la ventanita contigua que está al ladito de esta pantalla, pueden dejarnos todas sus inquietudes, sus preguntas y sus comentarios que nuestros ponentes van a estar respondiéndonos. ¿Cómo vamos, Hernando? Pues aquí me dice entire screen y aquí, pero no veo. En la miniatura de tu propia pantalla le puedes dar compartir en el botón azul. En la miniatura, ¿perdón? En el botoncito azul me dicen desde el máster que puedes hacerlo desde tu propia pantalla. El botón de pantalla, es que no veo. Veo el share. Y aquí veo. Sin embargo, Hernando, tenemos tu presentación en backup, así que con mucho gusto lo podemos compartir desde acá. Sí, por favor, porque esto Perfecto. no... Le pido entonces a Camilo Daza, nuestro máster, que nos ayude con la presentación de Hernando Zuleta. Ya estamos compartiendo. Hernando, si quieres, puedes ir iniciando tu presentación. Ahí está. Bienvenido. Ahí está la presentación de Hernando Zuleta. Parece que tuvimos un inconveniente técnico con Hernando. Le pido entonces a nuestro máster, Camilo Daza, que nos confirme si efectivamente Hernando se está conectando, tuvo algún inconveniente técnico. Tenemos en pantalla también, tenemos en interno también a Ligia Melo. Recordemos que Ligia Melo, del Banco de la República, va a estar realizando comentarios a la presentación de Hernando Zuleta, quien viene de la Universidad de los Andes y nos va a estar compartiendo su presentación sobre el sistema tributario territorial. Bien, estamos revisando qué ha pasado con Hernando Zuleta. Parece que tuvo algún inconveniente técnico interno, pero ya estamos resolviendo. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Sabemos que es una hora dura, pero una hora en la que también compartimos reflexiones muy importantes que hemos preparado con muchísima dedicación para cerrar este 2021 con broche de oro, como lo sabe hacer Casa Grande Caribe con este seminario denominado 30 años de descentralización en Colombia. Hola, pido disculpas, metí la pata acá. Bueno, rápidamente, agradezco nuevamente. Esta presentación que voy a hacer ahora es un resumen muy resumido
del informe de la Comisión de Estudios Tributarios Territoriales, y tengo que decir que estoy muy feliz de presentar en este foro porque muchos de los comentarios que recibo cuando presento este trabajo están relacionados con cosas que no están en este trabajo, pero que se han discutido ampliamente en el foro. Entonces, por favor, avancemos. ¿Podemos avanzar con la presentación? ¿O yo la puedo mover? Aquí, perfecto. Entonces, todo el informe o toda la discusión que se da en la comisión parte de la teoría de la descentralización. No me voy a referir a los, digamos, pioneros de la teoría de la descentralización, pero voy a mencionar fundamentalmente los aspectos fundamentales. Entonces, primer principio de la teoría es necesario o es deseable descentralizar la provisión de bienes públicos hasta el nivel de gobierno que garantice la provisión óptima de dichos bienes públicos. El problema de distribución interjurisdiccional debe depender del gobierno central. Entonces, esos son dos principios generales. Adelante, por favor. Estos dos principios generales tienen implicaciones para el diseño de impuestos. Lo primero es que se requiere autonomía por parte de gobiernos regionales y locales para escoger la estructura de financiación de los bienes públicos. En la medida en que haya preferencias o características particulares en diferentes jurisdicciones, pues la forma de proveer bienes públicos y la forma de cobrar por esos bienes públicos es diferente y por lo tanto los gobiernos regionales y locales deben tener por lo menos algún grado de autonomía en el diseño de su estructura tributaria y en su estructura de financiación. Junto con esto, debe haber facilidad en movilidad entre las diferentes jurisdicciones. ¿Para qué? Para que los votantes o los consumidores, si ustedes quieren, puedan escoger la jurisdicción que mejores servicios preste. Esto implica alinear incentivos, o este diseño más bien, lograría alinear incentivos de gobernantes y electorado. Y, digamos, el otro reto es alinear los incentivos de gobiernos regionales con gobiernos centrales. Repito, para que esto suceda es necesario cierto nivel de autonomía, pero con esa autonomía, mecanismos que permitan verificación y rendición de cuentas por parte de los contribuyentes. Pero del mismo modo se requiere que se permita que los gobiernos regionales fallen. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando haya errores de política, el gobierno central no, entre comillas, oculte a la cara del electorado las fallas de los gobiernos regionales. Por supuesto, todo esto de la rendición de cuentas y de la digamos, alineación de incentivos, pues requiere de un sistema tributario sencillo, fácilmente observable. Entonces, las recomendaciones que salen de la comisión, bueno, toman estas líneas teóricas generales y parten de principios básicos. El primero es, como decía antes, fortalecer autonomía de las entidades territoriales. Y para esto necesitamos más recaudo. Segundo, reducir ineficiencias de estructura tributaria territorial. Esto implica eliminar impuestos extorsivos, eliminar inequidades horizontales, simplificar, etc. Y por último, provisión adecuada de bienes públicos. Y para esto se requiere una clara correspondencia entre los bienes públicos locales y los impuestos que financian la provisión de dichos bienes. Adelante. ¿Cuáles son las áreas de acción? Como digo, este es un súper resumen, no voy a referirme a todos los impuestos que se analizaron en la comisión, pero voy a hablar de unos grupos de impuestos gruesos. Primero, impuesto predial unificado. Y el objetivo en este impuesto específico es incrementar el recaudo. Segundo, impuesto de industria y comercio. Aquí el objetivo es reducir ineficiencias y la regresividad del sistema.
Después, impuestos piguvianos. Aquí hay dos objetivos: aumentar recaudo e internalizar externalidades. Estampillas, aumentar autonomía de gasto, 1, y 2, reducir ineficiencia. Y por último, administración tributaria. Y ahí hay varios objetivos: aumentar recaudo, reducir ineficiencias y acercar los gobiernos locales al contribuyente. Adelante, por favor. Entonces, vamos impuesto por impuesto. El impuesto predial es el impuesto local por excelencia, ¿cierto? Es fácil ver cómo el valor de un predio se beneficia claramente de la provisión de bienes públicos en donde el predio está localizado. Y en ese sentido la conexión entre el impuesto y la provisión de bienes públicos es clarísima. ¿Cuáles son los problemas? Primer problema, desactualización catastral. Para el 1 de enero del 2019, 5.68% de los predios del territorio nacional tenían información catastral actualizada, 66% desactualizada y 28.32% no tenía información catastral. Entonces ahí hay un reto gigantesco. Además, o relacionado con ese problema, hay una desactualización promedio de 12.2 años, de acuerdo con el DNP. Y además del problema de desactualización catastral, hay una dispersión gigantesca de tasas efectivas. Que se da porque hay un amplio rango de tasas posibles, digamos, que deben escoger los gobiernos, y segundo, porque los municipios tienen gran autonomía para otorgar exenciones. Entonces, ahí, tanto en la definición de tarifas como en el problema de actualización catastral, hay oportunidades de acción gigantescas. Adelante, por favor. ¿Qué hacer? Bueno, obviamente, y supongo que de esto todo el mundo tiene eso en la cabeza, hay que seguir trabajando en el catastro multipropósito. No solo por las razones de predial, sino por los múltiples beneficios que tiene este catastro. Pero bueno, el efecto de catastro multipropósito sobre predial puede ser gigantesco. Segundo, debe haber una distinción clara de la metodología entre zonas rurales y zonas urbanas. Olga Lucía hablaba de esto hace un momento, pero a pesar de esta distinción tiene que haber criterios unificados a nivel nacional. Dicho de otra forma, la manera en que se evalúan los predios, si bien es diferente o tiene características diferentes entre rurales y urbanos, no debe haber diferencias entre diferentes municipios. En lo legal debería existir, o en la regulación, debería existir la obligación de actualizar el catastro como máximo cada 4 años. De manera que cada mandatario local debe hacer por lo menos una actualización. Esa obligación, digamos, contribuiría a reducir el rezago. Ahora, hay por supuesto un problema de recursos. Para hacer la actualización catastral se necesitan recursos. Entonces, no, vamos atrás, por favor. Entonces, es necesario que haya financiación para estas actualizaciones catastrales. Y también es necesario fomentar interoperabilidad de sistemas de información. Dicho de otra forma, existe una gran cantidad de información en registraduría, perdón, en notarías, en fin. Toda esta información que está disponible debe estar disponible para, por lo menos, la que tiene que ver con predios para administraciones locales. Adelante, ahora sí. Bien, hablaba de la necesidad de hacer las actualizaciones cada 4 años, pero se pueden actualizar anualmente los avalúos catastrales observando la evolución del mercado inmobiliario, ¿correcto? Entonces, fundamentalmente, digamos, además de esta línea de cada 4 años actualización catastral, puede haber ajustes anuales a partir de información inmobiliaria. También se debe permitir definición de tarifas a partir del avalúo y del uso del suelo. ¿Para qué? Pues para promover usos eficientes. Y por último, aclarar el hecho generador del impuesto predial a partir de un criterio que incorpore niveles de informalidad de la tierra en Colombia.
parte del problema es que cuando no hay títulos legales o los títulos, digamos, tienen problemas, se hace complejo el recaudo de predial. Entonces, estos son los mensajes generales con respecto a predial. Hay un mensaje último que es ojo con las leyes creativas. A menudo la creatividad tiene costos de largo plazo muy grandes. Adelante, por favor. El segundo tema es el impuesto, es el ICA. Entonces, el ICA tiene varios problemas. El primero es que se cobra a factores móviles, en general, factores de producción. Y cuando hay impuestos locales sobre factores móviles, se generan distorsiones, relocalizaciones de los factores productivos que pueden no ser eficientes. Segundo, se cobra sobre ingresos brutos, lo cual afecta desproporcionadamente a firmas que operan en competencia. Es decir, cuando una firma tiene ingresos monopólicos o opera en un monopolio, sus beneficios son gigantescos comparados con sus ingresos brutos. Entonces, en este sentido, el diseño de este impuesto castiga a firmas que operan en competencia, pero además puede castigar también a firmas que son altamente intensivas en el factor trabajo, puesto que pues los ingresos brutos son grandes comparados con los beneficios o los ingresos de capital de estas firmas. Tercer problema, hay una cantidad de costos de transacción que enfrentan firmas que están operando en muchas jurisdicciones diferentes. En la medida en que haya diferencias en la forma en que se cobra o en que se aplica el ICA en diferentes municipios, estas firmas tienen costos de transacción crecientes. No aplica sobre todas las actividades económicas, de manera que de alguna forma es discriminatorio contra ciertas actividades. Aunque el doing business ha caído en desgracia recientemente, una de las cosas que se repiten es que gran parte de la mala posición de Colombia en lo que se refiere a impuestos en doing business y en diferentes rankings, digamos, de manejo tributario, se explica por el ICA. Entonces, ahí hay una cantidad de oportunidades de mejora. Adelante. ¿Qué hacer? Bueno, en términos del doctor Junguito, que era parte de la comisión, nosotros podemos pensar en el ICA como un automóvil que podemos cambiar por uno totalmente nuevo o alguno que podemos arreglar. Entonces, cuando hablamos de cambiar el automóvil, esto implica reemplazar completamente de raíz el impuesto. Y la comisión planteó tres opciones. Una es un impuesto municipal de renta, un impuesto de renta municipal. Es decir, que tiene se cobra sobre valor agregado, no sobre ingresos brutos. Y, digamos, se aplica fundamentalmente como se aplica el impuesto de renta. Esa es una posibilidad. No, por favor, atrás. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, sobre tasa única municipal al IVA. Esta tiene unas ventajas y es que es clarísimo dónde se dan las ventas. En cambio, la jurisdicción, digamos, la producción no es claro dónde ubicarla. Y la otra opción que se propone es un impuesto municipal al consumo. Cualquiera de estas tres características solucionaría el problema de no cobrar sobre ingresos brutos y permitiría solucionar algunos problemas de territorialidad que están asociados al ICA. Adelante, ahora sí, por favor. Ahora, en el caso en el que se conserve la estructura actual, el diseño actual del impuesto, hay una cantidad de elementos específicos en los cuales se puede mejorar. La primera es precisar el hecho generador. Por ejemplo, hay una discusión acerca de si los cajeros automáticos, la existencia de un cajero automático en un municipio implica que la firma debe pagar ICA o no en ese lugar. Hay que incluir criterios de nexo nacional y local para actividades de economía digital. La economía es difícil, la localización o la definición de la localización qué sé yo, firmas que funcionan fundamentalmente en la red. No obstante, esas firmas se benefician de bienes públicos, de impuestos locales. Entonces, ahí se requiere una definición clara. Permitir
a los diferentes municipios tener ICA para actividades financieras, establecer sus tarifas para actividades financieras. En el momento solo lo puede hacer Bogotá. Unificar formularios de retención y autorretención a nivel nacional. En principio eso ya existe, no obstante no aplica. Entonces, esta es una de las cosas que hay que arreglar, aunque sobre el papel ya está arreglada. Revisar la prohibición de gravar actividades. En realidad, en la medida en que haya prohibición de gravar actividades económicas, pues estamos discriminando contra las actividades económicas que sí están grabados. Y por último, prescindir del descuento sobre el impuesto a la renta establecido en el artículo 115 de la ley 2010 de 2019. Y la razón es que en la práctica esto es una especie de transferencia del gobierno central a los gobiernos locales que estimula el ICA, digamos. Puede haber incentivos para que gobiernos locales incrementen el ICA en la medida en que o algunos de los contribuyentes no se van a ver realmente afectados y puede haber sustituciones del ICA. Puede sustituir, digamos, impuestos más eficientes. Adelante, por favor. Impuestos piguvianos. Entonces, la mayoría de los impuestos departamentales o los impuestos más importantes a nivel departamental son piguvianos, es decir, impuestos que se cobran para desestimular actividades o comportamientos que generan externalidades negativas. Entonces, en algunos casos, el caso de impuestos cuando digo que hay espacio para incrementarlos, estoy diciendo que el nivel de los impuestos en Colombia es inferior al de nuestros vecinos, de manera que la elasticidad, digamos, del contrabando a incrementos en este tipo de impuestos es pequeña. Entonces, hay espacio para incrementar. Hay que identificar, eso sí, claramente las externalidades de cada tipo de consumo y ajustar el diseño del impuesto para internalizar esas externalidades. Aquí hay una cosa crucial, digamos, cuando estamos hablando de tabaco, alcohol, etcétera, el problema es diferente, pero cuando hablamos de impuesto a la gasolina, por ejemplo, hay una tensión entre recaudo y eficiencia piguviana. Lo que busca la eficiencia piguviana es que no haya más consumo de combustibles fósiles. De manera que si somos exitosos en esa dirección, en el largo plazo no va a haber recaudo por esta vía. De manera que es necesario ajustar este tipo de impuestos pensando en su sustitución de largo plazo. En el corto plazo, aumentar tarifas de impuesto a la gasolina, por ejemplo, puede aumentar el recaudo, pero también va a desestimular el consumo de este tipo de combustible y en la medida en que se presente una transición energética eficiente, pues vamos a estar necesitando otras fuentes de financiación. Adelante. Estampillas. Entonces, bueno, las estampillas son una forma de amarrar presupuesto, pero no de aumentar recaudo. Y la razón es la estampilla se le cobra a fundamentalmente, a quienes están contribuyendo en la prestación de bienes públicos, fundamentalmente. Entonces, lo que se hace es incrementar los costos de producción de bienes públicos, con lo cual se reduce, digamos, el presupuesto libre, entre comillas. Evidentemente, esto es ineficiente y atenta contra la autonomía de las regiones. Primer lugar. Segundo lugar, hay muchísimas estampillas y muy diversas. Y eso genera ruido, digamos, en el sistema financiero, en el sistema tributario, perdón. ¿Qué necesitamos? Pues primero racionalizar estampillas en el corto plazo. Por ejemplo, puede haber límites al número y a la tarifa acumulada. Se pueden unificar estampillas que tienen objetos muy similares, definir claramente los elementos comunes del impuesto. Probablemente se debería evaluar el efecto de varias estampillas. En fin, estos son tareas de corto plazo, pero en el largo plazo lo deseable es que desaparezcan las estampillas.
Queremos un estatuto tributario o un sistema tributario territorial sencillo, con pocos impuestos y con impuestos eficientes. Este no es el caso de las estampillas. Adelante, por favor. Y bueno, por último está el tema de administración tributaria. Entonces, aquí hay muchas cosas, digamos, relativamente pequeñas que pueden tener impactos gigantescos. La primera recomendación es expandir esquemas de incentivos en el marco del Sistema General de Participaciones para premiar el desempeño territorial en materia fiscal. En particular, se debería premiar el recaudo vía impuestos eficientes. Y eso ayudaría a alinear los incentivos de gobiernos regionales y gobierno nacional, por ejemplo. Debe haber un agente que consolide todos los datos administrativos con el objeto de tener información depurada, oportuna y de calidad para la administración tributaria. Este ente, que genera esta base de datos gigantesca, le permitiría a gobiernos regionales y locales no estar pidiendo información exógena, digamos, de manera frecuente. Adelante, por favor. Perdón, ahí me salté. Aprovechar economías de escala, ¿cierto? En recaudo tributario hay economías de escala evidentes bueno, ¿cómo podemos aprovechar economías de escala? Promoviendo administración tributaria por colaboración. Jaime repite esto muy a menudo. Barranquilla puede ayudar con la administración tributaria de muchos municipios vecinos. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, implementar sistemas de preliquidación, así como lo está haciendo la administración, la DIAN hoy en día. Acuerdos con el sistema financiero. Se deben impulsar acuerdos con el sistema financiero para que sea fácil el pago electrónico de obligaciones tributarias. Y por último, un estatuto tributario territorial. Hay borradores, por lo menos conozco un borrador del estatuto tributario territorial que sea diferente al estatuto tributario pues, nacional. Adelante. Adelante, por favor. ¿Es posible? Bueno, la pregunta es, ¿tenemos la oportunidad de hacer todos estos cambios, esta reforma profunda del sistema tributario territorial? Y aquí, bueno, la legitimidad de las instituciones depende de la emergencia de consensos, ¿cierto? En la medida en que tengamos foros como estos, podemos ir construyendo consensos, como decía algo Lucía hace un momento, pero estos consensos no pueden estar entre académicos. Tenemos que tratar de llegar a, bueno, los responsables de política. Como decía, podemos llegar a varios consensos, citar comisiones, etcétera, pero tenemos que llegar a hacedores de política. ¿Cuál es la propuesta para el primer consenso? No hacer nada no es una opción. Tenemos un pésimo sistema tributario, bueno, un pésimo no, pero tenemos un sistema tributario territorial que se puede mejorar muchísimo. Pongámonos de acuerdo en que debemos hacerlo. Y me parece que con esto termino. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Hernando, por tu participación. Bienvenido, como siempre, a esta Casa Grande Caribe, que ahora es tu casa. Y vamos con los comentarios que están a cargo de Ligia Melo, del Banco de la República. Ligia, bienvenida. Ya Ligia Melo está allí con nosotros en pantalla. Activa tu cámara, Ligia, por favor. Perfecto. Bienvenida a la que es ahora tu casa, la Casa Grande Caribe. Muchísimas gracias. Para confirmar, ¿están viendo ya la presentación? Se ve perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Casa Grande Caribe por la organización del seminario y quiero agradecer especialmente a Jaime Bonet por la invitación a participar en el mismo. En cuanto a la presentación del sistema tributario territorial, pues Hernando hace una presentación bastante completa de los problemas que afectan el sistema territorial, tributario territorial, y como él decía, pues es un resumen que cobija como los principales aspectos y las principales recomendaciones de la Comisión del Estudio
del sistema tributario territorial. Entonces, a ver, un aspecto que me parece clave en la presentación que la hacía y que hace la comisión es la conexión entre el proceso de descentralización y el sistema tributario territorial. Esto teniendo en cuenta que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es importante, teniendo en cuenta que se debe buscar la sostenibilidad de las finanzas públicas del gobierno general, no solo de los entes territoriales, sino del gobierno general. De otro lado, en el proceso de descentralización es importante, como decía Hernando, esa correspondencia entre la provisión de bienes públicos locales y el pago de impuestos. Esto para evitar lo que se llama la literatura como el flypaper effect, que si los recursos vienen de otros niveles del gobierno, hay incentivos a aumentar más el gasto de si se hace con impuestos de los ciudadanos. Entonces, ese aspecto es clave. Además, el esquema de las transferencias debe fomentar la equidad regional y incentivar el recaudo. Aquí es importante evitar la pereza fiscal de las entidades territoriales. Un aspecto que es importante en toda la discusión es la gran heterogeneidad que existe entre los municipios y departamentos del país. Y esto es clave para la discusión, teniendo en cuenta que el potencial de recaudo varía ampliamente entre los entes territoriales. Aquí tenemos una gráfica que muestra la relación entre los ingresos tributarios y los ingresos corrientes para el año 2019. Aquí vemos que esta varía desde 3.6 hasta más del 95%. Entonces, cerca del 42% de los municipios del país tiene menos del 50% de sus ingresos corrientes son tributarios. En esta medida lo que vemos es que en el país hay una gran dependencia de muchos municipios de las transferencias. Entonces la pregunta ¿es por potencial de recaudo o por otro tipo de problemas? Aquí en esta gráfica muestro la evolución de los principales tributos, tanto de municipios, departamentos como del gobierno nacional central. En la escala de la izquierda está el porcentaje del PIB para las series de municipios y departamentos, y en el de la derecha del gobierno nacional central, que lo puse como a manera de comparación. Y aquí es importante resaltar que desde que empezó el proceso de descentralización en el 93, cuando los impuestos como porcentaje del PIB representaban cerca del 1%, ha habido aumentos importantes hasta en el 2020 llegar a cerca de 3 puntos del PIB. La caída que se mencionaba anteriormente no se ve reflejada en términos del PIB, dado que la base sobre la que se calcula también cayó. Esto contrasta un poco con lo que ha pasado a nivel de los recaudos de departamentos. Aquí vemos que al comienzo, en el 93, eran bastante similares a los municipios, pero se ha mantenido en menos de 1% del PIB. Cuando miramos estos impuestos a nivel de municipios, para resaltar la heterogeneidad que les mencionaba al comienzo, vemos aquí que el recaudo de 4 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que es la línea verde, es superior a la del resto de los municipios del país. Entonces, nuevamente es como resaltar la importancia de tener en cuenta esa heterogeneidad y el potencial de recaudo que tiene cada uno de las entidades para mejorar su recaudo y en esta medida pues tener impacto sobre el gasto público. Teniendo en cuenta como las diferentes gráficas que vimos y como las tendencias de los diferentes impuestos, vemos que, o sea, podremos decir que el fortalecimiento, después del fortalecimiento de la centralización, se observan avances importantes en el recaudo de las entidades territoriales, especialmente en el caso de los municipios y especialmente los municipios más grandes. Entonces, la pregunta que surge aquí, o sea, a pesar de esos avances, pues han mostrado como un dinamismo importante, pero entonces la pregunta que surge es, ¿estas entidades están explotando al máximo ese potencial del recaudo? Entonces, la respuesta creo que depende principalmente del comportamiento de las bases y las tarifas de los diferentes impuestos.
Y creo que en esta medida las recomendaciones y los comentarios que hacían Hernando, muchos están orientados a eso, a revisar las bases o revisar las tarifas, y esto acompañado de diferentes factores institucionales como la eficiencia administrativa, aspectos importantes que se ven en muchos municipios como la corrupción y en muchos casos pues la voluntad política para hacer los cambios necesarios con el fin de aumentar los recaudos. Entonces, en este sentido, pues a ver, yo creo que la comisión hace una revisión bastante exhaustiva impuesto por impuesto, como lo decía Hernando, de los puntos que hay que tocar. Entonces, a mí me gustaría como resaltar algunos de estos aspectos que me parecen claves con el fin de mejorar ese potencial de recaudo de los departamentos y municipios. En el caso de los municipios, es importante señalar que los dos más importantes, como lo mencionaba, es el predial y el de industria y comercio. Entre estos dos han representado alrededor del 70% de los recaudos totales desde el 2000 hasta actualmente, pero hay diferencias importantes entre municipios. Para algunos es más importante el predial, para otros es más importante el impuesto de industria y comercio, dependiendo como las condiciones particulares de cada una de las entidades. En el caso del impuesto predial, yo creo que es donde más potencial hay en términos de aumentar los recaudos y el aprovechamiento de este potencial depende, como lo decía antes, como de dos variables claves, la base y la tarifa. En términos de la base, yo creo que hay avances importantes con el catastro multipropósito, sin embargo, pues aún queda mucho por hacer y esto, la idea también es que llegue como a todos los municipios del país. En términos de las tarifas, aquí es importante señalar que una revisión que hicimos en algún momento sobre la diferencia entre la tarifa nominal y la tarifa efectiva, o sea, esto, si partimos de que hay diferencias en la tarifa nominal, en la tarifa efectiva las diferencias son aún más grandes. Esta tarifa efectiva corresponde al recaudo que efectivamente reciben los municipios por este impuesto comparado con el avalúo de la base catastral. Y ahí encontramos ya diferencias importantes y estas diferencias, podríamos decir, obedecen a temas de gestión, a temas de evasión y a temas de corrupción que en muchos casos se observaron a partir del estudio que realizamos en algún momento. También en términos de tarifas, lo que observamos es que hay muchos tratamientos preferenciales que incluyen exclusiones, exenciones y reducciones especiales a la tarifa que se deberían revisar en cada caso. Aquí la potestad recae sobre los consejos municipales. Un aspecto que me parece clave de las recomendaciones que hacía Hernando es revisar el tema de las tarifas en el área rural con el fin de promover usos eficientes en el suelo. Aquí tenemos un mapa que nos muestra el estado de la actualización y la formación catastral por zona rural y urbana, y la parte verde es lo que está actualizado, y lo que vemos es que es un porcentaje bastante bajo, como ya lo mencionaba Hernando. Entonces, esto es importante como avanzar no solo en la parte urbana, sino también en la parte rural, teniendo en cuenta el impacto que puede tener en el uso de la tierra, teniendo en cuenta que hay varios estudios que muestran que existe un conflicto entre el uso y la vocación real del suelo. Entonces, con los incentivos apropiados, aquí sería como en términos de tanto de avanzar en la parte de la formación catastral y en el manejo de tarifas, se podría lograr un mejor uso de este suelo, teniendo en cuenta que Colombia cuenta pues con una gran diversidad de tipos de suelo y que no siempre se usan de la forma más apropiada. Hay varios estudios, por ejemplo, de Cano y Vergara, que muestran que muchas tierras con vocación agrícola se encuentran actualmente utilizadas inadecuadamente. Entonces, ese es un aspecto que
que me parece clave, y pues los otros aspectos que mencionaba Hernando en términos de ir mejorando los diferentes aspectos administrativos son claves para poder aumentar ese potencial, que es donde es como el impuesto por excelencia de los territorios, y es donde pues se puede mejorar el recaudo territorial. En términos del impuesto a industria y comercio, esta gráfica nos muestra que ha sido el impuesto más importante en el agregado de los municipios. Sin embargo, también aquí hay una gran diversidad cuando uno lo mira alrededor de las ciudades, dado que el 70% del recaudo nacional por este impuesto se concentra en 10 municipios y el 80% en 27. Esto pues asociado a que es un impuesto que depende mucho de la actividad económica de los municipios del país. Entonces, en este sentido, es clave revisar el tema de los incentivos que genera el impuesto, dado como está diseñada la base del mismo. Hay incentivos, no son claros los incentivos en términos de promover como la actividad económica a nivel local. Además, hay incentivos a que los agentes revisen las decisiones de ubicación de las firmas. Esto lo estudia en bastante detalle la comisión. En términos de la pregunta que se mencionaba en la presentación sobre si reemplazarlo o mejorarlo, yo creo que es un tema que hay que revisar con cuidado, y en esta medida creo que en esa discusión es importante que se haga teniendo en cuenta las finanzas fiscales agregadas. Esto teniendo en cuenta el impacto que pueden tener en las cuentas del Gobierno Nacional Central, dependiendo de si se reemplaza y por qué se reemplaza, o si se mejora también. Y aquí también es importante considerar los ajustes que se han hecho en las últimas reformas tributarias en términos de deducirlo o de excluirlo del impuesto de renta. Entonces hay un vínculo entre las finanzas de los diferentes niveles del gobierno que es clave considerar cuando se revise este impuesto. Finalmente, con los impuestos pigovianos que están en cabeza principalmente de los departamentos, aquí vemos que el principal es el de la cerveza, que representa más o menos el 26% de los ingresos de los departamentos. En estos impuestos creo que hay dos puntos claves, y uno es que es una herramienta clave en términos del impacto que tiene la salud pública. Ya en términos de la revisión de las tarifas es importante, y creo que eso hay varios estudios también y los cambios que se han hecho a lo largo del tiempo en términos de la revisión de la tarifa y la elasticidad precio de la demanda de cada uno de estos productos, dado el impacto que puede tener en términos de, como lo mencionaba, en últimas, de reducir el impuesto, dado el impacto que tiene la demanda sobre el mismo. Finalmente, como pues dada la hora, para terminar rápido, quiero resaltar, como se menciona hacia grandes rasgos, que los impuestos territoriales tienen una complejidad que es importante y que hace difícil el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las labores de recaudo. En este sentido, creo que es importante la propuesta que hacía Hernando, y es la de revisar la creación de un estatuto tributario territorial. Esto en búsqueda de tener reglas claras para todos los departamentos y municipios. Hay muchos casos que a veces el tema de administración y de gestión territorial a veces es por el desconocimiento de la norma. Entonces, si está concentrado en un estatuto, es más fácil para las entidades territoriales como seguir el cumplimiento de las mismas, y de esta forma pues se podría tener un impacto en términos del recaudo. Hay otro aspecto que es clave, la modernización de los sistemas de cobro, y yo creo que aquí la pandemia mostró que se pueden lograr avances en términos de las
sistematización. Y este va a tener un impacto claro en términos de conocer y tener claridad sobre cuáles son las bases de los diferentes impuestos. O sea, y en esta medida, pues va a haber un mayor control sobre el recaudo del mismo. Y aquí yo creo que la pregunta también es si la pandemia, pues es una oportunidad para revisar como esta estructura y la administración tributaria. Como cerraba Hernando en términos de la importancia del consenso. O sea, yo creo que en este momento hay varios diagnósticos, hay propuestas importantes. Yo creo que la Comisión de Estudios hace una revisión, como lo decía, bastante detallada y un diagnóstico y recomendaciones bastante diversas y que cubren pues los principales impuestos. Entonces yo pues también es como un momento de hacer un llamado de que es el momento como de revisar y de tomar decisiones encaminadas a aumentar el recaudo. Y esto pues teniendo en cuenta que esto se va a reflejar en últimas en mayores bienes públicos que pues en últimas van a beneficiar a los ciudadanos, que es como el objetivo de la descentralización si volvemos como al punto de comienzo. Esto sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ligia, por tus grandes apreciaciones sobre la reciente presentación de Hernando Zuleta sobre el sistema tributario. Agradecida con todos ustedes, vamos ahora entonces con las reflexiones del exministro de Estado Fernando Cepeda, quien ya se debe estar conectando. Ahí está. Bienvenido, doctor Fernando. Adelante. Bienvenido a esta Casa Grande Caribe. Pues muchas gracias. Ante todo, agradecer al señor rector y a los organizadores esta invitación. En segundo lugar, exaltar el contenido, no solo la oportunidad de hacer este seminario, sino el contenido de las distintas ponencias y comentarios que me parece que en lo que he escuchado en muchos años, en décadas, sobre este tema, es de muy alto nivel y representa un esfuerzo muy, muy grande de investigación. Y al mismo tiempo recordar que este tema, el de la descentralización y el de la administración de justicia, fueron los que planteó el presidente López Miquelsen entre el 74 y el 78 para resolver dos problemas fundamentales en Colombia. Dos problemas fundamentales que al parecer siguen vigentes. El de la administración de justicia y el de la descentralización. Parece que no terminamos de encontrar el camino. Con todo, me parece que en las presentaciones que se han hecho hoy, como que se le da fundamento a la afirmación que hizo el señor rector al iniciar este seminario, cuando dijo que encontraba que había un avance positivo en el tema de la descentralización. Y todo parece indicar que es así, a tal punto que me parece que un resultado de este seminario debería ser el de ofrecer a la opinión pública, a los candidatos y precandidatos que son tan numerosos, y a los congresistas y realmente a las autoridades departamentales y municipales, una especie de resumen muy sencillo de los logros, de los problemas y de las fórmulas y recomendaciones que unos y otros han hecho en este seminario. Yo quiero asumir unas preguntas fundamentales que se han hecho en forma muy rápida. Pero antes de eso, subrayar que es una gran cosa que la Universidad del Norte haya conmemorado los 30 años de la Constitución del 91 haciendo este balance. Había otros temas muy importantes de la Constitución del 91, pero este creo que es central
y la universidad lo ha hecho en una forma realmente magistral. Las preguntas fundamentales que tengo son del siguiente talante. En primer lugar, tengo que plantear un poco como premisa que el tema regional es una importante fortaleza de Colombia. Es decir, si algo le ha dado estabilidad política a Colombia frente a los demás países de América Latina, es precisamente esta distribución regional que ha existido. Débil en algunas ocasiones o por mucho tiempo, y ahora en la forma que ustedes han descrito. Pero, sin duda, es una característica fundamental en la estructura de la vida política, económica, social, cultural, gastronómica, musical, lo que ustedes quieran, deportiva de Colombia, que hay que preservar, fortalecer, alimentar. Se preguntaban por qué la descentralización. Mire, el presidente López Miquelsen me designó como consejero presidencial para reemplazar al ilustre padre de Hernando Zuleta y con el encargo de trabajar en el tema de una reforma que él había planteado muy importante, que era, como ya dije, la de hacer una asamblea constitucional, no constituyente. Constitucional porque estaba limitada a dos temas: el tema de la descentralización y el de la administración de justicia. Infortunadamente, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia inclinó la balanza para declarar la inconstitucionalidad del acto legislativo que había creado la Asamblea, con una tesis que se habría podido discutir, pero no hubo la oportunidad, que decía potestas delegata delegari non potest. La potestad, el poder que se ha delegado, no puede delegarse. O sea, el Congreso no podía delegar los poderes de reforma constitucional. Dejemos ahí, no entremos en todo lo que fue el proceso para llegar a la Asamblea Constituyente, que de alguna manera tiene que ver con esta propuesta del presidente López. Pero ¿por qué? Y se lo han preguntado varias veces en el seminario, ¿por qué la descentralización? Y la gran pregunta era cómo gobernar mejor a Colombia. ¿Cuál es la mejor forma de gobernar? ¿Con un poder central o con un poder descentralizado? ¿Con participación política popular o sin participación, o con menos o con más participación? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de aumentar la capacidad, ese es el concepto clave, capacidad de gobernar el país, o sea, de responder a los anhelos, a las demandas de los ciudadanos y a las amenazas, a los retos, a los problemas. Esa es la esencia de lo que llamamos hoy, y no entonces, gobernabilidad democrática. Aumentar esa capacidad. Y luego, aumentando esa capacidad, gobernando mejor, corregir así las desigualdades entre las regiones en Colombia. Tema de equidad. Y luego, el tema de la desigualdad a nivel nacional, que sigue siendo un INRI muy grande con respecto a Colombia, que se considera con Haití, uno de los países, el país más desigual de América Latina. Entonces, eso era lo que estaba en el fondo de esa propuesta, y es la respuesta a la pregunta de, bueno, ¿y por qué la descentralización y para qué? Digamos que cuando viene el presidente Betancur, en su anhelo de hacer la paz, logra hacer acuerdos con las FARC, con el M-19, etc. Y logra
que se creó un partido político de las FARC, por ejemplo, que fue la UP. El gran error fue que eso se hizo sin haber desmovilizado a las FARC, con lo cual se creó, así no se dice, pero esa es la verdad, innecesariamente se creó lo que los británicos llamaban cuando existía el IRA, o sea, la subversión guerrillera en el Reino Unido, un soft target, o sea, un objetivo suave, fácil en la lucha contra la guerrilla. Y de ahí surgieron pues todo tipo de desgracias para Colombia. Pero no, ese no es el tema. Pero... Entonces de ahí surge, creen muchos, el tema de la elección popular de alcaldes, que la aprueba el Congreso en una reforma constitucional y que se implementa por primera vez en el gobierno del presidente Barco en el 88. Yo presento como ministro de gobierno el proyecto de ley para implementar la reforma constitucional, o sea, para hacer las elecciones en 1988. ¿Cuál era el sentido de que se eligieran los alcaldes? Pues sí, todo lo que se ha dicho acerca del gobierno, la partida, todo lo que ustedes digan, pero había, yo creo que un interés mucho más amplio, puede ser muy discutible lo que voy a decir, que era que las guerrillas vieran que había un espacio político que les podría permitir a ellas, si entraban de nuevo a la vida civil, ¿no? Abandonaban las armas y la violencia para acceder a un aspecto muy importante del gobierno, que eran los gobiernos municipales. Fíjense ustedes que cuando se hace la primera elección y estamos manejando el esquema gobierno, partidos de oposición que tuve que manejar yo, o sea, ya no hay frente nacional. El que gana la elección en Bogotá es el que representa la mayor oposición al gobierno de Barco, que es Andrés Pastrana, el hijo de Misael Pastrana, el representante del Partido Conservador que había declarado la oposición, cosa que nos parecía muy bien, porque de eso se trataba, de recuperar el sistema democrático al gobierno de Barco. Fíjense usted, por ahí comienza, podría señalar otros ejemplos. Y lo que hoy significa la elección de alcaldes ha sido eso. Eso es lo que representa Bogotá, que ha tenido ya varios alcaldes que se pueden señalar como de izquierda, o el caso de Cali, o el caso de Santa Marta, o algunos que en el de Medellín hoy. Bueno, entonces era una manera de familiarizar con el ejercicio del poder legítimo a los grupos que estaban en la guerrilla y que se incorporaran a la vida política normal. De manera que, claro, la Constitución del 91 no solamente reafirma eso, sino que extiende la elección popular a los gobernadores. Es decir, esas dos decisiones realmente abren el camino de la descentralización en una forma enorme. Porque una cosa es que el ministro de gobierno, con el presidente de la República, debo decirlo al revés, el presidente de la República con el ministro de gobierno, y por supuesto, con la intervención pues muy fuerte de las delegaciones departamentales en el Congreso, en Senado y Cámara, nombraran gobernadores e influyeran ante los gobernadores con respecto a los nombramientos de los alcaldes, sino en todos los casos, sí en los casos más importantes. Eso ya era abrir la descentralización política en una forma trascendental. Me parece que en la presentación electoral que se ha hecho por parte de un distinguido profesor de la Universidad del Norte y de una profesora de la Universidad del Rosario,
merecería un complemento con el significado real de estas dos decisiones tan importantes y con el significado que ello ha tenido para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, como lo mencionaba la doctora Silvia, y para darle a las minorías, como ocurrió también con la circunscripción nacional para el Senado, un juego político mucho más grande que el que sus datos electorales y el régimen electoral existente les otorgaba. Dejemos ahí, pero es un tema central. Y claro, esto es lo que se llama la redistribución del poder. ¿Qué es lo que se redistribuye cuando usted va a descentralizar? ¿Los ingresos? ¿La participación en el proceso de decisiones nacional? No, lo primero que se redistribuye es el poder político. Y eso es lo que acabo de escribir en forma muy sencilla y rápida. Pero luego viene la distribución de los recursos, que es lo que en forma muy detallada y sofisticada han explicado aquí, que es todo el sistema de participaciones presupuestales, el sistema de regalías y el sistema de los impuestos municipales y territoriales. Entonces, lo que hemos observado hoy es una inestabilidad descomunal, tanto en términos institucionales como en términos normativos, para el manejo de estos dos recursos, o estos tres recursos: participaciones, regalías e impuestos. Es decir, no es posible que estos 30 años hayan ofrecido ese espectáculo. Si muestra que no teníamos claridad ni institucional ni con respecto a la distribución de recursos para manejar el tema. Y todavía, eso es lo que ha quedado claro hoy, hay fallas, hay ausencias, hay problemas de coordinación, etcétera, etcétera. No tengo para qué repetir, que muestran que es necesario ajustar el sistema. Pero también diría que hubo una gran falla en la formación. Yo he sido profesor universitario buena parte de mi vida y sigo siéndolo. En la formación de profesionales para el tema de la descentralización. Yo fundé el CIDER en la Universidad de los Andes, el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, creo que hoy tiene otro nombre, con ayuda generosísima holandesa. Y becábamos estudiantes de las regiones, Putumayo, Vaupés, San Andrés, lo que fuera, para que vinieran a la Universidad de los Andes a hacer un posgrado en este tema con sus familias. Y dábamos becas que eran equivalentes a salarios para que pudieran vivir en Bogotá. Pero claro, el nivel de estos estudiantes no coincidía, perdónenme la alusión, con el que tenía la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, pues, que era la mejor y simplemente sigue siendo la mejor. Y claro, había un gran resentimiento. No es posible que se haga una facultad, decían, de economía de segunda, tercera o cuarta categoría. Y yo decía, mire, el día que me aseguren a mí que Miguel Urrutia, Guillermo Perry, Rudy Gómez, etcétera, están dispuestos a irse de jefes de planeación en el Putumayo, en el Chocó, en San Andrés, yo creo que esto hay que cerrarlo inmediatamente. Pero como eso jamás va a ocurrir, y no ocurrió, es necesario formar gente traída de esas regiones, ¿no? Que tiene sus raíces en esas regiones, para que tengan una formación intelectual en el tema, que permita que puedan dialogar
con el Departamento de Planeación, con los ministerios, con las diversas agencias, con la cooperación internacional, con el Banco Mundial, con el BID, etc. Bueno, yo creo que ahí también hubo un problema, no sé cómo siga eso. Y está el tema de la asimetría. Yo creo que ese es un tema central planteado por varias personas aquí, por Olga también, que es el tema de la gradualidad, como lo plantean algunos. Es decir, había que establecer un gradualismo en la manera como se hacía la descentralización, la elección de alcaldes, la elección de gobernadores, la distribución de recursos, etcétera, para ir graduando municipios y departamentos en los niveles máximos de descentralización, para que eso mismo generara una ambición, un incentivo, un proyecto en cada departamento y en cada municipio para llegar a ese nivel, para graduarse. Pero no se hizo así y claro, hemos tenido los problemas que ustedes han señalado. Yo llamo la atención sobre el tema, por ejemplo, de las consecuencias que va a tener el cambio climático, por ejemplo, en el tema de regalías. Muchos otros temas muy relevantes en el tema de la descentralización, pero en el tema de regalías. Si ya el tema del carbón, yo creo que es el primero que va a salir del juego. Y vendrá después el del petróleo y no es fácil cómo se van a reemplazar esos recursos. Veo una ausencia en el tema de los indígenas que tienen su propio régimen en la Constitución y lo mismo los afrodescendientes. Creo que el tema de corrupción merecía un mejor tratamiento. El rector lo planteó así. Hay una sensación en el país, por donde yo me muevo, de que la descentralización ha dado lugar a la corrupción y que una forma de evitar la corrupción es recentralizar. Y el tema de recentralizar anda por todas partes. Yo creo que es urgente hacer el análisis corrupción, descentralización, para que haya claridad sobre ese tema, porque ahí estamos enredados. Y se requieren unas estrategias que hasta el momento yo no he visto en la materia de lucha contra la corrupción y que dejan todavía muchísimo que desear. Hay un estudio muy serio de Fedesarrollo que recomiendo, que hicieron Jorge Garay y Daphne Álvarez hace más o menos un año, sobre el departamento de Córdoba. Y es dramático. Y lo más dramático de ese caso, que todos conocemos, pero que está muy bien estudiado, por fin, académicamente, es que ya el departamento de Córdoba estaba viendo cómo vendía su fórmula de corrupción a nivel departamental a los demás departamentos. Esto no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Y eso está en el informe que tiene Fedesarrollo. ¿Cómo estoy, doctora Avendaño? ¿Tengo que terminar ya? Sí, señor. Bueno, entonces, insisto, me encantaría ver un replanteamiento o completar el informe electoral, que me pareció muy interesante, tanto en la presentación que hizo el profesor de la Universidad del Norte como la profesora del Rosario, y comparar eso con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. En Chile, por ejemplo, la participación en este tipo de elecciones descendió dramáticamente. En Estados Unidos normalmente es muy baja. En Europa, por ejemplo, en Francia hubo toda una crítica en la reciente elección porque bajó muchísimo. Entonces, ahí hay un tema de qué es lo que está pasando. Si uno pudiera decir que la descentralización a la colombiana ha sido una herramienta de fortalecimiento de la democracia participativa, créanme que el mundo nos va a contemplar con envidia. Yo tengo dudas sobre eso y por eso quisiera que ese estudio se complementara. Hay una crisis de la democracia liberal en el mundo.
que tiene que ver con la representatividad, con la pérdida de confianza en las autoridades, en las políticas públicas, en las personalidades, en las instituciones. Y eso no parece que se refleje en los estudios que se han presentado. Por eso creo que una complementación y un debate serio al respecto, mucho más serio, el de la que hizo la doctora del Rosario es muy bueno, es un excelente. Yo digo que ella presentó la otra cara. Ella trató de decir, o así le entendí, de que estaba siguiendo muchas de las conclusiones del profesor de la Universidad del Norte. Y yo digo, no, esto fue la otra cara de la moneda. Muy bien, hay muchos otros temas, pero debo cortar, nos hemos excedido ya en el horario. Y de nuevo agradezco mucho su benevolencia y la invitación que me formuló la Universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Cepeda, por habernos esperado hasta esta hora y por haber participado en este evento, seminario, 30 años de descentralización en Colombia, en la que ahora es su casa también, la Casa Grande Caribe. Muy amable. Gracias a usted. Nos despedimos entonces y como siempre en Casa Grande Caribe, ¿pensaron que se nos iba a olvidar? Pues no. Tenemos una presentación cultural del grupo de jóvenes, el Grupo Cultural de la Universidad del Norte, que ha preparado una presentación especial para despedirnos en este evento con el que cerramos con broche de oro este 2021 desde Casa Grande Caribe. Soy Lucía Bendaño Helves y fue un placer acompañarlos durante la jornada de este jueves 18 de noviembre de 2021. A Camilo Daza, a todo el equipo del laboratorio audiovisual de la Universidad del Norte, Álvaro Cepeda Zamudio, a todas las entidades que hacen posible Casa Grande Caribe, también a los invitados que se sumaron a esta agenda y a usted que estuvo ahí muy pendiente de todas estas reflexiones, muchísimas gracias. Todas las memorias en nuestra cuenta de Twitter, @CasaGrandeCaribe. Chao, chao. Aquí,
Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden